through. Why did that happen? Jesus. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento ahorita en el genocidio que está siendo aplicado absolutamente en todos lados. All the time. It's the same thing. It's supposed to be recorded right away. I don't know why this keeps happening. Every Zoom. Somebody explain to me why this keeps happening. I'd like to know what's the explanation. This keeps happening every Zoom. My goodness. Okay. In the middle of this Zoom, we might have to take a phone call from my nephew. Entonces, todo esto para decir que hay mucho estrés en el aire, que en medio de todo esto, tal vez tengamos que tomar una llamada telefónica de mi sobrino. So at any point, we may be interrupted. Y puede que en un momento estemos interrumpidos. My nephew is currently leaving so-called Canada and crossing the border into so-called United States. Porque ahorita mi sobrino está saliendo del así llamado Canadá, entrando al así llamado Estados Unidos. And they're harassing him. Y lo están They pulled him in. intimidando, lo detuvieron. And this is the continued systemic racial genocide that our people, all original peoples, continue to experience right until this second. It's never let up. The racism of the non-native people from Europe has never stopped, never, not for a second, decreased. Y este es el racismo constante que nuestros pueblos originarios siempre están haciéndole frente, que este racismo nunca ha disminuido. So, yeah, just to let everybody know, we might be engaged in conversation. If I get this phone call, we're going to take it live so that everybody's going to hear what's going on. Entonces, para que todo el mundo sepa que si mi sobrino llama, vamos a detener lo que esté ocurriendo, vamos a tomar la llamada y la vamos a dejar en vivo para que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo. Okay, and outside of that, we apologize because we're running like crazy this morning. There's all kind of business happening, all kind of stuff. We're spread out really thin. Y afuera de esto, pues de nuevo una disculpa que estamos empezando tarde, pero hoy ha habido muchos asuntos que tratar esta mañana, corriendo por todos lados, entonces estirándonos lo más que se puede. But we're here now. It's a beautiful day and we're happy and things are going good because communication between the original peoples are happening. This is why the non-native people are scrambling to try to affect and stop all the things that we are doing. Pero pues aquí estamos, entonces súper felices de poder conectar con los pueblos originarios de otros lugares y justamente porque estamos abriendo esta vía de comunicación entre todos nosotros es que mucha gente no nativa que está acostumbrada a cómo están las cosas, pues está como alarmada, no sabiendo qué ocurre. Okay, well, so what I'm see is Yardi. Katsitonsoriio, you're just how we know you just going to start, no not that running. Retenura do Gurunga Gary, I guess, yet the sort as a trunk of Garako, done yet in the stars in Hunzaki, done a great discut, Neganungue. Retenura do so year and net Kundun hats that go is ne a blades and ye ganyat the gero, done a grego of Waziri and Okosuka. Retenura do yet the sort of gun han there on the heads and I'm gonna go here that the how we dumb down out on heads and because that's Tasser and Neganungue. Dumb down out on heads and because that's Tasser and a Grego on a go to Guyana, that's a go in Escana. Then us at Nigat Dart again, Ganyaga Haga, Redinato, Ranata Runi, then Riscarewage, then dumb down out on heads and Ori Wheel, Gariwagwari Shunsuda, then a Gazat Tasser. Dandawe Ganigurio ne Gayandawana ne Ganigurio. Okay, so as you know, every time that we get together for a council meeting, ceremony, anything of importance, we always have to carry out Honda Gari Wadekwa first. This is the words that come before all else. This is where we give thanks and identify the things that in creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. So we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation, that when you look up into the nighttime sky, you are not looking into cold, dark, empty, lifeless space, the way that non-native science would lead you to believe. No, instead, you are looking into the living, vibrant body of our great mother. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our Grandmother Moon. It's she that regulates the flow of the lifeblood in all things, and so we give thanks to Grandma Moon, as it is she who has given us blood.
From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of where you have grown up from her, what color you are, what language you speak, or what you imagine divides us. We all come from the same mother, making us all one family, sisters, brothers, cousins, all relations together. And so we give thanks to her, to Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world, they give us purpose and direction. Y buenas tardes entonces de nuevo, y empezamos siempre en la apertura con el Ohanda Gariwadekwa en la lengua gañangueja, las palabras de agradecimiento a todo aquello que estuvo ahí antes de nosotros y que continúa dándonos nuestra vida y nuestro sustento. Entonces siempre comenzamos agradeciendo a la mujer cielo. Cuando vemos en la noche el cielo lleno de estrellas, no estamos observando un cuerpo vacío y sin vida, sino por el contrario, el cuerpo viviente y vibrante de la mujer cielo que nos da nuestro espíritu. Luego le agradecemos también a nuestra abuelita Luna, que es literalmente el corazón latiente, palpitante de nuestra mami tierra. Es ella quien nos da nuestras aguas, quien nos la regula. Entonces le agradecemos por nuestra sangre. También le agradecemos a nuestra mami tierra, que es nuestra mami de todas, de todos, poco importa qué tipo de color, raza, división inventada por el hombre creamos creer. Todas y todos somos hijas e hijos de ella. Es ella quien nos ha dado nuestro cuerpo y nos hace parte de una familia no solamente humana, sino de lo viviente. Y también le agradecemos a todas las dadoras de vida, las mujeres, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas las madres de nuestras naciones, quienes nos dan nuestro objetivo y nuestra dirección en el mundo. Y no hablamos nada más de nuevo de las humanas, sino de todas las especies de lo viviente. From there, we give our thanks to the power, the energy that flows between all things, the spirit that connects all living things together, not just for here in our world, here on our Mother Earth, but throughout all creation. We identify this as that this is the spirit that flows between all things, that gives you life, that enables you to be able to smell the flowers, to be able to look at beauty, to be able to hear beautiful voices speaking to us. Y también le damos las gracias a lo que en la lengua gañangueja se conoce como saoyera, que significa toda esta energía interconectada de la vida que nos permite observar lo que vemos e incluso lo que no vemos, es decir, todo lo que se encuentra abajo de la tierra, todos los filamentos de vida, las piedras, todo lo que se encuentra hasta abajo, lo que va a emerger, lo que vamos a ver, los árboles, lo que flota, lo que no vemos, lo que está en toda la energía del tejido viviente de nuestra madre tierra, que obviamente a la base es una energía femenina. As our great mother grows and extends her power, her energy, y mientras nuestra mami es quien hace que su energía crezca y se expanda, then it manifests into physical reality. Se manifiesta en la realidad física. Again, not just what you know here on earth, but on the furthest reaches of the waterverse, everything that you could imagine and beyond. Y no solo lo que se ve aquí en la tierra y lo que no se ve, sino más allá, afuera del cuerpo de nuestra mami tierra. All that manifests physically. Todo eso se manifiesta físicamente. Manifests through the life-giving force within that strain of life. Mediante la fuerza dadora de vida de esa fuerza viviente. And so we acknowledge this and we give thanks to the life-giving force, the power of our mothers in all strains of life that gives life, the diversity and the beauty of life everywhere. Entonces agradecemos a la fuerza de vida viviente de nuestra mami que da la vida a todo. And to emphasize this, we are happy where we are, who we are, when we are, to be experiencing this beautiful life the way that it is manifest. Y para darle un énfasis a esto, estamos felices en dónde somos, quiénes somos, cómo estamos, que estamos viviendo esta manifestación de esta vida. And first and foremost, we are here to be thankful, to be grateful for this life we have been given. Y para empezar, pues estamos aquí para agradecer la vida que se nos ha dado. And we are here to talk about how to save her, how to keep her strong and healthy, how to keep this world alive. Y estamos aquí para ayudarla, para salvarla, para saber, para poder conversar, para tener consejo acerca de cómo podemos hacer para ayudarla, para mantenerla en vida.
And so we give thanks to all the waters and all the medicines in all the shapes and forms they come in. And this is to identify that you are made 100% of water. You are the medicine of Sky Woman. And so each of us must take control of our medicine to put only good medicine into the world. Entonces agradecemos a todas las aguas y todas las medicinas, sabiendo que todo está constituido a la base del agua y que todos somos, por lo tanto, una medicina. Y es nuestra responsabilidad siempre recordar que tenemos que ser una buena medicina. De lo contrario, estamos siendo utilizados por otra energía que nos hace ser algo como mala medicina. We give thanks to all our ancestors who came before us, who carried the good mind. Y le damos las gracias a todas y todos nuestros ancestros que vinieron antes de nosotros, que portan el buen espíritu. In all strains of life, there may have been a bad somewhere, a defect, may have been a bad mind in one of our ancestors. We do not call upon that. We only call upon our ancestors who carried the good mind. Porque en todos nuestros ancestros seguramente hubo alguien que portó un mal espíritu, que hizo algún crimen, que hizo alguna falla muy fuerte, y entonces no hacemos llamado a ese espíritu, sino simplemente al espíritu de la bondad, de lo bueno en nuestros ancestros. And we pick that up to extend that into the world so that we are part of the continuum of balance. Y agarramos esa energía del buen espíritu para que nosotros lo podamos utilizar y que seamos parte integral de este equilibrio de nuestra madre tierra. We ask our ancestors to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all of our nations so they can manage all of our people properly once again. Y le pedimos a nuestros ancestros que nos ayuden a que pueda volver el verdadero espíritu de la gran ley de la paz para que nuestras madres puedan volver a su sitio de autoridad que les corresponde y puedan ser capaces de manejar a los pueblos como lo hacían y como se debe. We ask them to help us to return the true spirit of peace, power, and righteousness of every wampum within the great law of peace back to the hearts and minds of the people. Y les pedimos que nos ayuden a que el espíritu del amor, de la verdad, de la paz, del poder de nuestros ancestros y el buen camino vuelvan hacia el corazón y a la mente de todas las gentes. We ask that the three universal clans within all of creation of the turtle, wolf, and bear, the true spirit, be returned back to the hearts and minds of the people so that the people may function properly once again. Y que el espíritu de los clanes, que son la base del consejo, que aquí en la nación Gañangajaga se conoce la tortuga, el lobo y el oso, puedan volver sus espíritus, sus realidades de nuevo a las mentes y los corazones de las personas para que puedan volver a ser aplicados en el mundo. We ask them to return, help us to return peace, power, and righteousness to all original peoples. Y que vuelva la paz hacia todos los pueblos originarios. To return original instruction back to the hearts, back to the minds of all people so that we can leave a good world for our faces yet beneath the earth to rise from. Y que la instrucción original vuelva hacia todos los pueblos para que podamos vivir en el buen camino. We ask our ancestors to hear our words and to make these things manifest within us, not just to have good thoughts within our mind, but to have them manifest. Y le pedimos a nuestros ancestros que escuchen nuestras palabras y que nos ayuden a que esto se manifieste, es decir, que no se quede nada más en buenos pensamientos, sino que se manifieste en la realidad. And so if there is anything that is left out, if I have forgotten anything, then this is for you to put it in its proper place. Y si hay algo que haya sido olvidado, entonces les pedimos que ustedes lo pongan en el lugar adecuado. Okay, we have a lot of very important things to discuss today. Y tenemos muchas cosas importantes que conversar el día de hoy. As you see, our old friend Cesar is here today with us. Como ven, nuestro viejo amigo Cesar se encuentra aquí con nosotros el día de hoy. He just recently had returned from Ecuador and has been here only a short time, and now he has to return back to his family. Acaba de regresar hace un ratito, es decir, unos 3 meses de Ecuador, y vino aquí a estar un rato a trabajar y ahora tiene que volver a Ecuador por su familia. In the past, when he was here, like over 10 years ago, we had done a lot of work together. Y en el pasado, cuando él estuvo aquí, hicimos mucho trabajo juntos. And it had a positive impact
y tuvo un impacto muy positivo. The things that we done together was freeing up the mind for a lot of people to be able to see what the truths and realities are in this world. Y fue así como pudimos ver mucha interconectividad de las realidades de los pueblos y cómo podemos conectarlas en este mundo. We can work, of course, when we're in the same vicinity together. Y por supuesto que podemos trabajar cuando estamos juntos en el mismo lugar. While he was away in the past few years that we didn't have much contact, we didn't do any work together. Y cuando él se encontró allá en su hogar, no hicimos tanto trabajo juntos. But today we are here to correct this Pero hoy estamos aquí para corregir esto and to share the process with everyone to show how people throughout the corridor of truth from north to south, that everyone can work together. All original people can work together from their identity to restore the corridor of truth, peace, power, and righteousness once again. y compartir el hecho de que todo mundo puede trabajar en la reconstrucción de este corredor de la verdad, la paz y el buen camino de norte a sur, de sur a norte, que lo hagan desde su identidad. So we're here today to build that spirit, to make the blueprint. Entonces estamos aquí para construir ese espíritu, para que esta como huella digital se recuerde, So that when he is back home in Ecuador, para que cuando vuelva a casa en Ecuador, that we can work together fully, knowing and understanding what we are to do together, despite the fact of the distance separating us. podamos comprender cómo podemos trabajar juntos a pesar de la gran distancia que nos va a separar. And this is not only to be work between us, Y esto obviamente no es un trabajo nada más como que entre ellos dos y ya, meaning Cesar and myself. exacto, This is to be for all of us. sino que es un trabajo para todos y por todos. When we began the process of reconstitution of the original peoples within the territory of the Condor and the peoples within the territory of the Eagle, the intent was to restore the corridor of truth, peace, power, and righteousness from north to south, to restore our communications and restore things back to the way it was prior to the coming of the great darkness of the white man. Y justo cuando empezamos a trabajar hace años en el encuentro entre el cóndor y el águila, se tuvo como objetivo efectivamente el reanimar las células que tal vez se encontraban dormidas, pero que están ahí, de todos nuestros pueblos originarios de sur a norte. Now, this isn't work just for him and I to do. Y de nuevo, ese trabajo tampoco es nada más él y yo que lo vamos a hacer. This is for all original peoples, even those who have lost their way, who have joined the insanity of the people who have come from across the great waters. Sino para todos los pueblos originarios, inclusive aquellos que a pesar de tanto trauma o tanta olvido por la fuerza, pues se hayan unido a las fuerzas de los colonizadores. But first and foremost, whose job this Pero para empezar, ¿de quién es este trabajo? is the white people, the European people, all the people from around the world who have come here into our house to destroy. It is their job to undo their insanity that they brought here from their old world into what they refer to as the new world. Es para empezar de la gente justamente que vino a colonizar, es decir, la gente que salió huyendo de algo que le estaba ocurriendo en su territorio y que vino aquí diciendo que este se trataba del nuevo mundo. This is what I have been hearing a lot lately, and I'm sure all of you know this. You probably heard this yourself. Yo he estado escuchando esto mucho recientemente y tal vez ustedes en donde se encuentren también lo han escuchado. What we hear from white people, non-native people, Lo que escuchamos mucho de la gente que le podemos llamar blanca o no indígena is that they're offended by the things that I point out. When I refer to the insanity that the white people, that the European, that the non-native brought here, the non-native, the white people are offended. For some reason, when I say all that the white man has done, all that the non-native has done, why would they be offended? es que la gente que hoy porta la piel blanca y que vino a colonizar, a pesar de que ya no lo recuerden, se van a ofender
Cuando yo estoy diciendo todas las atrocidades que los colonizadores hicieron en cuanto a nuestros pueblos, todo cómo los siguen perpetuando hasta el día de hoy, inclusive si no se dan cuenta. I'll explain to you the psychology of why white people and non-native people today, currently, are offended by such statements. Y bueno, yo les puedo decir por qué la gente hoy va a sentirse ofendida cuando yo afirmo la evidencia histórica. If you've done something wrong, if you, let's say you broke your neighbor's windows, whose responsibility is it to fix your neighbor's windows? Digamos, si ustedes hicieron algo incorrecto, por ejemplo, rompieron las ventanas de sus vecinos, ¿de quién va a ser la responsabilidad de corregir esto? It's not your neighbor's responsibility to fix them. Of course, it's their house, and if they want to be protected from the elements, they would have to fix their own windows. Por supuesto que no es la responsabilidad de sus vecinos. Si ustedes fueron los que la rompieron la ventana, pues ustedes tendrían que corregirlo. Pero bueno, a lo mejor los vecinos no les va a quedar de otra, porque si ustedes no lo hacen y llega el invierno o llueve, pues van a tener que protegerse de la intemperie. In a world where there is truth, where there is law and justice, En un mundo donde hay verdad, donde hay ley y donde hay justicia, which is only here in Turtle Island. que es aquí justamente en la isla de la Tortuga, en este The hemisferio. other side of the world, everything, that's corruption. Porque del otro lado del mundo se llegaron a un tal grado de corrupción que ya no están en ese equilibrio. Here, within order and law, Pero aquí, dentro del orden y de la ley, that the person who violates another, that it is their responsibility to make restitution, to correct. la persona que viola a otra persona, pues es la responsabilidad de quien violó el hacer restitución, el hacer enmiendas, el corregir. So this is the fact that everybody knows. It was white people from Europe that came here everywhere into Turtle Island, north and south, with an insane religious behavior. Y el restituir, y entonces todo el mundo lo sabe, no es que yo lo esté inventando. Fue la gente del otro lado del hemisferio, que era lo que se conoce como el hombre blanco, que vino a este hemisferio y que hizo todas las atrocidades que la colonización implicó. They liken themselves as to being people, Y hoy, bueno, les gusta creer que son buenas personas, but they are not people. pero no pueden serlo, They are thieving, raping, murderers. sino que son violadores, asesinos, gente que roba. This is the fact of the poison that has permeated here into Turtle Island from the other side of the world. Y este es el hecho, la evidencia de lo que se impregnó aquí en la isla de la Tortuga del otro lado del océano. This is not an illusion. This is not some kind of fantasy. This is the non-native white Europeans' own history of themselves. Esto no es ninguna ilusión, se trata de la historia europea de ellos mismos. And so you're talking about a bunch of pirates, basically. This is all they are. They're pirates. They came on pirate ships. Big deal. They developed automobiles. They developed jet planes. It's all piracy. Entonces estamos hablando básicamente de piratas, es decir, vinieron aquí como piratas, llegaron en sus barcos en las costas y empezaron a hacer trabajo de piratas, a robar, a pillar, a violar a nuestras madres, a apoderarse del terreno. And so the psychology, or properly phrased, the psychosis that they all go through, Y entonces es parte de esta psicosis el día de hoy por la que están pasando. is of a guilty person who's doing something that they know they're not supposed to do. Y bueno, son una persona culpable que han hecho algo que saben que no debieron de haberlo hecho. It's like when you go to grandma's house and grandma tells you, don't put your hand in the cookie jar. Es como cuando van a ir a la casa de su abue y su abue les dice, hey, no agarres las galletas. But you do, and you get caught. Pero ustedes van y las agarran y su abuelita les cacha. Well, what the non-native people have done is they're caught red-handed. The whole world knows that these are thieving, raping, murderers. Y eso es lo que le ocurrió al mundo no nativo. Todo el mundo los cachó, es decir, todo el mundo sabe que son violadores, rateros, asesinos. But their psychosis is as that child who wouldn't listen to their grandmother, who goes against law
and gets caught in the process of their wrong action. Pero su psicosis es la de ese niño que su abuelita le dice que no agarre las galletas porque va a ser atrapado mientras está agarrándola y sigue negándolo. What does that little kid do? What's his behavior when he gets caught with his hand in the cookie jar? ¿Qué va a hacer ese niño cuando es atrapado agarrando la galleta? The first thing is denial. No, I didn't do it. Lo primero va a ser la negación, decir, no, yo no lo agarré. And then they'll argue that they didn't do it. And then they'll try to give justification as to why they done it. Y después van a tratar de decir que bueno, a lo mejor sí, pero van a tratar de justificar el por qué lo hicieron. This is a negative without any positive within it. Esto es algo negativo que no puede tener algo de positivo. So what comes from across the great waters? They like to refer themselves as human, but they are not human. Entonces, lo que vino del otro lado del océano, les gustaría que se les llamara como son humanos, pero su comportamiento no es humano. Because humans do not conduct themselves the way that the white Europeans have for the past 500 years. Porque los humanos no se comportan de la forma en que los europeos se comportaron aquí en los últimos 500 años. Compared to humans, which is here in Turtle Island, these white Europeans are basically Neanderthals. Comparado a cómo los pueblos originarios vivíamos aquí, estos europeos cuando llegan serían comparados a lo neandertal. Their persona in the world, the way they conduct themselves, is unevolved. It's been stuck in a corruption of male-dominant war mentality for thousands of years. La forma en la que se comportan es que han estado atrapados en un lado del cerebro solamente ejerciendo dominación masculina, que es la psicosis de la guerra. And so it leaves the person so guilty of all the non-native people today in a state of denial. Entonces, hace que las personas se sientan tan culpables que todo mundo va a querer permanecer en el primer estado de negación. And when the person who is done wrong is in a state of denial, that means, of course, that person is not going to acknowledge and they will never correct the wrong that they have done. Y cuando la persona se encuentra en ese proceso de negación, por supuesto significa que nunca van a aceptar lo que han hecho de forma incorrecta. And so why non-native people, white people, are offended today when I point out these things and I say white people and non-native? The reason why they are offended is because for 500 years, they have been doing nothing but stealing, raping, and murdering, never, ever once a single correction. And so it's that person at the end of 500 years of wrong and never correcting who will deny and who will be offended by truth. ¿Y por qué entonces hoy se van a ofender cuando hablo de las realidades históricas? Es que durante esos 500 años su comportamiento fue perpetuado, nunca fue ni detenido ni mucho menos corregido, entonces se encuentran en el estado total de negación de lo que han hecho. Now, you know, everybody knows that this is the reality. Hey, how did this place get populated by Europeans? Y todo el mundo sabe que esa es la realidad. ¿Cómo pudo este hemisferio ser poblado por europeos? Were Europeans ever invited into our house? ¿Alguna vez les invitamos a nuestra casa? Never. No. Anybody on earth would know that in the last couple of thousand years, there would be nobody stupid enough to invite a European into their house. Porque hoy todo el mundo sabe de los pueblos originarios que nadie sería tan tonto como para invitar a alguien de los piratas europeos a su casa. Our love for life compels us to tolerate them. Y es nuestro amor por la vida el que nos llama, nos obliga a tolerarles. But are they accepted? Pero son aceptados. Does toleration mean acceptance? ¿Significa que la tolerancia implica aceptar? No, it does not. No. It means to tolerate someone, like the white people and the non-native Europeans. We are tolerating them because they are a de facto people. They forced themselves through war upon you.
So they are killers. We are not. So we have to tolerate until they disappear. Entonces es algo que ellos han hecho de facto, lo han hecho por imposición, entonces los tenemos que tolerar hasta que desaparezcan. Now, yes, it is the non-natives' role. It's their responsibility to fix all the wrongs that they have done, which they have never done. And no matter what, they don't think about it. Show me a non-native person that thinks about correcting the wrongs that they have done over the past 500 years. Y sí, es la responsabilidad de los no nativos el de corregir todo el comportamiento erróneo que han llevado a cabo, pero díganme, ¿quién conocen que esté en ese camino, que digan sí, hice mal y vamos a corregirlo? And so let's understand what the relationship here is. Entonces, que comprendamos cuál es la relación aquí. We are tolerating the non-native people Estamos tolerando a los no nativos until either you kill yourselves off or you correct yourselves. hasta que ya sea que ellos mismos se maten o que se decidan corregirse a sí mismos. Now, it seems more likely that they're going to kill themselves off before they will ever correct any wrong that they have ever done. Y parecería que prefieren matarse a sí mismos antes de aceptar que han hecho algo erróneo y que lo decidan corregir. And so our toleration of them must be realistic. We know they are killing themselves, they're killing everything, they're killing us. So when we tolerate them, we're in the same vicinity as them. We have to be under a rule, a law of our relationship. Entonces nuestra tolerancia tiene que tener límites, es decir, si nos encontramos en el mismo lugar con ellos, tiene que haber una ley, un entendimiento de qué cosas no pueden ser aceptadas. White and non-native people want to just think that, hey, they can have a relationship with the original peoples. They think we could just be friends. Imagine that. Y los no nativos piensan que pueden tener una relación con los pueblos originarios, que así nada más podemos ser amigos y ya. Imagine if any white person, any non-native person, imagine if I went into your house, I killed your grandparents, terrorized your parents, change your identity, and that I expect you to just be friends with me. Imagine that mentality. Isn't that insane? Pongamos la cosa al revés, imagínense que yo voy a la casa de un europeo y les robo su casa, les violo a sus niños, asesino a sus abuelos, les cambio la identidad a todos y después nada más quiero ser amigos de ellos. ¿No sería eso una locura? We just experienced this over the last approximately 4 or 5 months with a non-native woman from Texas. Acabamos de experimentar algo similar con una mujer no nativa que reside en Texas. Because of our position on the hemp unity agenda that we put out. Debido a que tenemos una posición con respecto al cáñamo, que sabemos que es algo que va a sanar a nuestra madre tierra. It attracted them and they came to us. Les atrajo y vinieron a nosotros. And then they just expect that, well, like as if we're going to have a relationship with them, the way that they have relationships with other white people. Y luego esperaban a que tuviésemos una relación como están acostumbrados a tener relaciones con otros de descendencia europea. Like they want us to conduct ourselves like as if they are not guilty of anything. Quieren que nosotros nos comportemos como si no fueran culpables de nada. This is exclusively a white European non-native behavior. Este es un comportamiento exclusivamente europeo de este hombre blanco. Everyone here throughout Turtle Island Y todo mundo aquí en la isla de la Tortuga, en este are hemisferio, all people of law, somos gente de ley, people of the great peace. de la gran paz. And to have peace with each other, there is law, there is rules of relationship. Y para tener paz entre nosotros hay una ley, es decir, hay una serie de reglas para cómo relacionarnos. There is rules of proper human conduct, Hay relaciones de conducta humana adecuada, which the white European non-native has never displayed in their whole existence. que el blanco europeo colonizador que vino aquí, pues nunca las llevó a cabo. Okay, if you're offended by that, I'm glad,
And I hope you're so offended that you leave and you never attend with us in this process again. Y si ustedes se sienten ofendidos por esto, bueno, me alegra y que se ofendan a tal grado que inclusive decidan irse y no quieran hacer parte de este proceso. Because here we do not tolerate that insensate behavior of the white European non-native. Porque aquí no toleramos este comportamiento insensato del blanco colonizador europeo. Here we are in a correction process where we do not accept wrongs to go uncorrected. Aquí estamos en un proceso de corrección y para corregir no podemos aceptar cosas que sean incorrectas. And here's another psychosis that reveals the craziness in the white European non-native mind. Y aquí otro ejemplo de psicosis que revela la locura en la mente europea. Everywhere here, from north to south, everywhere you go where there's Europeans, which is everywhere, Todos lados aquí, de sur a norte, a donde vayan, porque hay europeos en todos lados. they all are still continuing in their behavior of the past 500 years. That's the original pirates that stepped off of their pirate ships. The ones of today are still following in that vein. Todos siguen haciendo el mismo comportamiento de sus ancestros de hace 500 años. Los piratas que llegaron a las costas han seguido reproduciendo el mismo comportamiento hasta el día de hoy. And so we are dealing with this reality, Y nosotros le estamos haciendo frente a esta realidad and we are not accepting the insanity of what comes from across the great waters. y no estamos aceptando la locura de lo que vino del otro lado del océano. We have put our foot down and we said, no, it's no longer based on love. Y hemos puesto nuestro pie a tierra y hemos dicho, ya no se trata de que esté basado en el amor. And it's no longer based on tolerance. Y ya no se trata de que nos basemos en la tolerancia. No, we'll just apply law. Ahora simplemente la ley va a ser aplicada. And so only the non-native people who are compliant with the proper relationship of the two-row wampum peace treaty, only those will have a voice here in Turtle Island, no one else. Entonces van a ser solamente los blancos de descendencia europea que se encuentren aquí en el territorio bajo el Tratado de Paz del Wampum de Dos Vías, que es un derivado de la Gran Ley de la Paz. Solamente quienes estén en una relación adecuada en ese sentido van a poder tener una voz en el Consejo. And when you consider how many hundreds of millions are there, let's say here in so-called Canada, there's about 38 million. So-called United States, there's about 400 million. Mexico, I'm not too sure, but all the way down, there's got to be close to maybe 800-900 million people, maybe close to 1 billion. I'm not really sure how much, but they're all non-native people. Y si pensamos en todo el continente, por ejemplo, aquí en lo que le llamaron Canadá, hay 38 millones de personas. En los Estados Unidos, supuestamente, hay como 400, en México unos 100. Es decir, si vamos hasta abajo, ¿cuánta gente habrá? Tal vez unos 800, 900 millones, tal vez 1 billón de gente que todo el mundo ahora se comporta con el comportamiento del europeo. And what you are hearing here is just one voice. Y aquí lo que están escuchando es una sola voz. But it's the only voice left, apparently, that will represent the truth all the way. Pero esto significa entonces que es la única voz que va a representar la verdad hasta el final. We are not going to let off our position anywhere just because this person or that person pretends or acts like they are our friend. That doesn't mean anything. No vamos a bajar nuestra guardia y dejar nuestra posición simplemente porque esta persona o esta persona quiere ser nuestro amigo y quiere que le acomodemos en lo que ellos quieren. Just because they might assume that they are our friend, does this mean that they are not unjust? Porque asumen que son nuestros amigos, ¿eso significa que no pueden ser injustos? Let's keep in mind that even in individual households, beyond friends, in families are doing insane things to each other.
this is the carryover of their old ways from their old world, bringing it here into the new world where these are just a bunch of crazy people inflicting insanity into their children's minds. Guardemos en mente que si hoy vamos a las familias de la gente que vive en este territorio, ¿cuánta gente está cometiendo atrocidades, violencia conyugal que le llaman, violencia contra los niños, pedofilia? Es decir, podemos enumerar tantas cosas. Es decir, todo el mundo prefirió aceptar el cáncer de este comportamiento europeo. So you, anyone, I'll guarantee you think from a mentality of democracy. Entonces, yo les garantizo hoy que todo el mundo piensa a partir de una mentalidad democrática. Where because of the poison of the white man spread around the world, you believe that majority rules. Debido al veneno que vino del otro lado del océano, hoy ustedes creen que aquí lo que se trata es lo que la mayoría decida. Are you stupid enough to allow majority to rule over your Mother Earth? Entonces, ¿ustedes van a ser tan estúpidos como para permitir que la mayoría tome el control sobre su mami tierra? What's the majority doing? ¿Qué es lo que la mayoría está haciendo el día de hoy? Killing our Mother Earth. Matando a nuestra mami tierra. Is it by accident? ¿Y es esto por accidente? No, it's by design. They go to school for it to learn how to kill Mother Earth. No, por diseño, porque les dijeron que tenían que ir a la escuela y en la escuela enseñan a cómo destruir a mami tierra. They create laws guaranteeing parents subject their children to such insane programming. E inclusive van a crear leyes para forzar a que la madre, el padre, hagan que el niño vaya a esos programas. To the point of where your own children are not even sure now of what they are. Are they a boy? Are they a girl? Are they a human? They don't know identity any longer. Hasta el punto en que hoy los niños ya ni siquiera saben quiénes son. Soy un niño, soy una niña, ¿qué identidad tengo? ¿Tengo identidad? And if you don't know if you're a boy or a girl, because some white man tells you that you can go to this gender affirmation center to discover what your gender is, then you are just caught up in the insanity. It has been complete. You have graduated from the insane schooling that they inflict upon your children. Y si como niña, como niño, no puedes saber si eres una niña o un niño porque el hombre blanco te dice que en su escuela tienes el derecho de ir a un centro de identificación de género para saber lo que eres realmente, bueno, felicidades, han hecho que sus hijos se gradúen en la escuela de la locura del hombre europeo. And so the one voice that you are hearing here that is standing against all of that Entonces, la voz que están escuchando ahora que está en contra de toda esa locura, this is not just something that we come on to in computer land to make statements that are unsubstantiated or not supported in reality. no es algo así como de que, ay, vamos a venir al mundo de las computadoras y vamos a decir cosas que no están fundadas en ninguna realidad. We're on the ground here within our own community fighting against these gender and identity confused people. Porque estamos aquí en la comunidad, en Canahuague, luchando en contra de toda esta gente que recibió el veneno del hombre blanco y que hoy están confundidos en su género, en su identidad. We stand against it in the schools, in the public places, in government buildings. Y vamos a las escuelas para hablar de esto, vamos a los edificios gubernamentales para hablar de esto. And we are fighting it in the white man's courts. Inclusive en la corte del hombre blanco. It's not just something that, like anybody, can just flap their jaws and not actually do anything to follow through with it. No es algo así como que, bueno, la gente nada más dice cosas y luego no puede hacer nada para seguir sus palabras. And so this is why here we have put our foot down and we are not accepting any of the nonsense of the white non-native European. Y es por eso que aquí entonces ponemos el pie a tierra y no aceptamos ninguna de las tonterías del blanco europeo. We accept any who would want to be human. Sin embargo, aceptamos a quien quisiera volver a ser humano. But I don't have to explain this to you, do I? That all these people here are all conducting themselves not like humans at all.
Pero yo no tengo que explicárselo, ¿o acaso sí que toda la gente ahora en este hemisferio ya no está comportándose como humano? And so this process is to bring back the truth out of Mother Earth. Entonces este proceso es para sacar, más bien para hacer que nuestra mami tierra pueda tener su voz de nuevo To manifest it through the original people y que se manifieste mediante los pueblos originarios and through any from around the world who may want to be human. y quien sea alrededor del mundo que quiera ser humano. But those will understand, must understand, or else you're not welcome, that you are not in your house. This is our house. And we are not going to listen to you non-native people on anything. That your minds are all completely screwed up, backwards, upside down. You don't know how to think. You don't know how to conduct yourselves within this world. Then we are not putting up with this any longer. Pero si ustedes son de los no pueblos originarios que quieren ser humanos, tienen que comprender que no va a ser la forma en la que ustedes piensan o en la que ustedes creen. Tienen que entender que esta no es su casa y como alguien que ni siquiera fue invitado a esta casa, bueno, hay reglas y formas a las que se tiene que entender. So this is just one voice. You just hear me talking. Entonces, de nuevo, están escuchando mi voz, me oyen hablar a mí, nada más. The white man could easily come here and kill me. Un hombre blanco podría ahorita llegar y matarme. And that voice will not be heard anymore. Y esa voz ya no va a ser escuchada. Truth does not work on fear or does not work on democracy. It does not need numbers to stand with it. Truth is truth no matter what. Y la verdad, trabaja con la verdad no está basada en la democracia, la verdad no está basada en tener mucha gente que apoye algo, la verdad es lo que es. And so anybody who would join us, who would be involved in this process, understand that this is a prerequisite. This is the way it is. You don't like it, doesn't matter to us. Keep moving. Perdón, se nos fue la conexión, ya volvemos. Sorry, we just lost the connection. We'll be back. Okay, we're back. Eso fue un corte fuerte. That was a big cut, Deborah says. Okay, so we know that there is a lot of people here today to discuss things. Entonces sabemos que hay muchas personas con nosotros el día de hoy en consejo para poder conversar de asuntos. And it's for this reason that all of this must be established in everybody's mind so that there is no misunderstanding that you might get involved with us and then a couple of weeks down the road find out that, hey, you don't agree with whatever it is that we're saying or doing. I'm going to just finish translating what I didn't finish. Nada más voy a terminar de traducir lo que no dije al final de lo que dijo Stuart, es que no vamos a perder ningún tiempo enseñándole a un no nativo que de todas maneras no va a querer aprender, que no va a querer volver a ser humano. Entonces, después del corte, por eso es bien importante poder establecer esto desde ahorita como base, porque no tiene caso que ahorita nos impliquemos en un proceso juntos y que 2 semanas o un mes más tarde digan, ay, no, esto no es algo que a mí me conviene o por aquí no va la cosa, que desde el principio se sepan todas las verdades. The non-native mindset wants us to focus on a problem here in the here and now today without going to the root of it, which extends back 500 years. Porque el no nativo quiere que nos enfoquemos en un problema que parece a la superficie hoy como si fuera del aquí y ahora, siendo que la raíz del problema se encuentra hace 500 años. So let's all understand what is taking place here. Entonces, que comprendamos juntos lo que está ocurriendo ahorita aquí.
We are in correction. Estamos en proceso de corrección. Not a correction of what they done to this river or to that forest or whatever. No corrección de lo que hicieron a este río o a este bosque, We're in a correction of everything upon Mother Earth, sino corrección de todo sobre nuestra mami tierra. a rebalancing, Un reequilibrio. to bring her back into the harmonic balance within Mother Earth, within our solar cell, within our galactic cell, within our waterversal cell, so that Sky Woman herself will be balanced and happy once again. Para volverla a traer en equilibrio dentro de nuestra célula materna, que es nuestra mami tierra, para que ella a su vez pueda volver a estar en equilibrio con todo el resto, con la abuela luna, hermano mayor el sol, todo el cuerpo viviente de la mujer cielo, para que toda la belleza y la felicidad que existió pueda volver. And this does not favor anyone. What it stands for is truth. Y So if anyone is on the side of wrong, untruth, well, it's not going to be in your favor. Y esto no se trata de favorizar a alguien específico como si fuera un proselitismo, se trata de favorizar a la verdad, a la ley. Entonces, si ustedes se encuentran del lado contrario de esta verdad y de esta ley, pues todo esto no les va a favorizar. Okay, so all of this must be said beforehand so that nobody is caught by surprise. Entonces, todo esto debe de ser dicho de antemano para que nadie sea sorprendido. You know precisely what is in our hearts and minds. Saben ahora lo que se encuentra en nuestros corazones y en nuestras mentes precisamente. So here's a warning to everybody, Entonces es una especie de aviso a todo mundo, non-native and native alike. tanto a los no nativos como a los nativos. Keep your religion off of this planet, wherever the hell it came from. Su religión, manténganla alejada de este planeta o de donde haya venido. If you are native and you're going to come at us with religious nonsense, I'm going to tell you to get the hell out of here. Si son nativos y nos van a venir aquí con locura religiosa, les voy a decir que se vayan. If you're native and you're going to come at us with democracy nonsense or any kind of political nonsense of the non-native world, we're going to tell you to get out of here. Y si son nativos y nos van a venir aquí con mensadas del hombre europeo como la democracia o que la mayoría gana, pues les voy a decir lo mismo. So everyone, let's be careful in our oration, Entonces, que seamos muy cuidadosos con nuestras palabras. because if anybody is going to talk outside of this order, I'm going to attack it. Porque si alguien va a hablar fuera de este orden, lo voy a atacar. I'm not going to allow anyone to influence others' minds through this public arena. No voy a permitir que nadie influya otras mentes mediante esta arena pública. And we are going to be very strict with this. I don't care if people are going to think, oh, you're going to lose friends. I don't need friends who are aligned with corruption. Y vamos a ser muy estrictos con esto. No interesa que la gente diga, oye, pero vas a perder amigos. Bueno, yo no quiero amigos que estén metidos en la corrupción. So this is a word coming down the pipe from Mama herself. Entonces, estas son palabras que vienen de la tierra ella misma, de nuestra madre. Correct yourself. Corríjanse ustedes mismos. Engage in this process now before it's too late for you. Comprométanse con este proceso ahora, antes de que sea demasiado tarde para ustedes. And for those such as us who are engaged in it, we are not going to tolerate any insensiteness. Y para quienes se encuentran ya comprometidos en este proceso, pues no vamos a tolerar esta insensatez. So I'm pretty sure that this explains to everybody what the rules of conduct are here, what the oration will be. It will not be allowed out of those parameters. No nonsense of false man-made religions, false man-made education, false man-made political systems. No nonsense that comes from across the great waters. Entonces creo que este establece el límite del consejo de una forma muy clara. Ninguna palabra dentro del consejo puede ser permitida que venga dentro de este pensamiento de democracia, de religión, de todas las instituciones educativas, políticas, religiosas que fue el hombre blanco que trajo aquí para quitarnos nuestra identidad. You don't like that? I don't care. Y si no les gusta, pues no interesa.
you can go somewhere else. Pueden ir a cualquier otro lado, But here, this is how it works. pero aquí es así como se trabaja. Okay, so we have a lot of people to talk about, to talk with today. Entonces tenemos a muchos invitados el día de hoy. Let's see about managing something here. Cesar and his friend, but is there anybody that's got like a very short Yeah, time frame? it's Tata Mam that is with Tata Ehecatzin, the one that we went to do the ceremony. We had scheduled with him like months ago, and he had said that he had a very short time, so he just wants to deliver a message and then he can continue his day because he's been doing ceremonies this week. Entonces, para manejar, porque tenemos a varias personas, Stuart pregunta quién está, obviamente está Cesar, está Lenin con la abuelita Elizabeth que se encuentra ahí. Entonces, ¿cómo le hacemos? Le digo que habíamos establecido con un Tata Mam que se encuentra Tata Ehecatzin con él desde hace ya meses que hoy conectaríamos, entonces están ahí, no tiene mucho tiempo, entonces si él pudiese dar su mensaje, después podríamos continuar. So you know also there's Joel, that is a Mapuche, that remember I told you that I went to this circle for water. He's also there with us. Y también le informo que con nosotros se encuentra Joel, gracias Gaby Ayun, que asistía a un círculo del agua esta semana, y Joel se encuentra con nosotros también, Joel que es un mapuche de corazón. Okay, so just so that there's an comfortable flow here. And there's Valentina and there's Grisela. Y para que tengamos un flujo muy cómodo el día de hoy, entonces. First, we'll just have Cesar introduce himself, you know, not to get into any points, just so that the people who are there know who they're talking to here also. Nada más vamos a darle la palabra a César para que se presente, no para hablar de lo que ha estado trabajando con Lenin, sino nada más para que la gente sepa quién está aquí con nosotros también. And then if that's all right, we're going to go to this grandfather's because he's got a short time. Y si está bien con ustedes, entonces le daremos la palabra primero al Tata Mam y después a ustedes porque tiene poquito tiempo. Perfecto. Ok, adelante, te puedes presentar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos muy contentos de poder establecer un diálogo, una propuesta de trabajo para mantener la convergencia del águila y del cóndor, la unidad de los pueblos indígenas y de toda la gente que se siente indígena y valora los principios, ¿no?, que tiene el conocimiento y la ancestralidad de la comunicación indígena de los pueblos del sur, del cual yo vengo y que estoy muy relacionado, y también con los pueblos de aquí del norte. So Cesar introduces himself. He gives thanks for the fact that he is engaged in this process. And of course, since the beginning, when he met the Granddaughter Traditional Council, he was involved already in the creating of the links between the peoples of the Condor and between the peoples of the Eagle. So the work that was done at the beginning is just going to be reinforced now. So he's very happy to be here and to continue doing the work. Entonces, como Stuart dijo al inicio, pues sobre mí, yo estuve acá unos 3 meses por Montreal y Kanawaki también de visita, y hemos realizado un pequeño video en el cual se envía un mensaje de unidad por los encuentros de los pueblos del Águila y del Norte. And as Stuart said, he was here for 3 months, and during this short period of time, he was able to do already a video so that the word of the people of the North can travel along to the people of the South. Entonces, lo que me interesaría a mí ahora que ya me regreso a Ecuador es poder lograr un vínculo entre Kanawaki, entre ustedes de aquí, con la gente de Ecuador, con los pueblos indígenas, con los grupos sociales, culturales, artísticos que defienden a la madre tierra y a sus pueblos indígenas. And what he would really like to make sure that happens before leaving is to make this link between you over here and the original peoples down there in Ecuador that are ready to do what it takes to protect our mama, to come back to their culture, to reestablish what belonged to them. Entonces, la idea es justamente crear esa convergencia de unidad y poder concretando los apoyos entre todas las personas que nos encontramos aquí y que queremos forjar esta unidad. So the idea is to create this convergence of unity as to how we are going to be able to do it. Entonces, muchas gracias a Stuart, a Edith, a Maricruz y a toda la gente de aquí de los house de
Kanawaki, de la Nación Moja, por la invitación y esperamos que podamos seguir trabajando desde mi lado audiovisual, artístico, con los pueblos de Ecuador y de Kanawaki. So thank you to everybody in the Longhouse and everybody that works with the Longhouse, and he's looking forward to be able to continue this work of linking that his work is visual. He creates documentaries, little videos, so he would love to continue supporting through those means that he's got. Eso, muchas gracias y seguiremos aquí en la lucha por las primeras naciones. So thank you very much, and we'll continue on this fight for the First Nations. Okay, we'll go more in depth with this talk later. Entonces vamos a profundizar esta conversación más tarde. But before we go to the grandfather from the south, just so that they know when they're talking to us here, maybe you can give a brief introduction, your identity, where you're from, your journey here, as brief as possible, so that if any, while the grandfather or anybody is talking, it might help them to make connections, you know, it might be a better flow of communication. Entonces, nada más antes de darle la palabra al Tata Mam, si pudieses nada más presentarte, es decir, mencionar tu identidad, de dónde vienes, quién eres, para que si alguien te escucha también pueda hacer vinculaciones como decir, es ahí en donde va a estar físicamente y tal vez podamos contactarle para esto o aquello. Claro. Bueno, mi nombre es Cesar Eduardo Cáceres Rojas, es mi nombre completo. Mi nacionalidad es chilena. Soy mestizo, pero tengo una historia de mi país muy luchadora a través del pueblo mapuche, aunque el Estado chileno lo ha renegado, ha estado en contra de la nación mapuche. Sin embargo, hoy en día mucha gente chilena ya se ha unido a la causa y a la lucha mapuche, ha comprendido sus valores, su riqueza, su cosmovisión. Y bueno, yo me siento que pertenezco a esa cultura, a esa identidad chilena diversa con raíces indígenas. So his name is Cesar Eduardo, and his nationality is Chilean, and he could be defined as what people call as a mestizo, mixed blood, but he's got a very anchored fight of the Mapuche people. As we know, they are divided in the territory of Chile and Argentina. So he's been carrying that identity through the work that he's been doing. A word that you said there, it's just a little bit misleading away from the truth, where you said divided. Instead, they are split by the imaginary border between Argentina and Chile. Nada más una clarificación de una palabra. En la traducción yo dije que el pueblo mapuche se encontraba dividido en Argentina y Chile, pero más bien para decir que se encuentran cortados, es decir, para decir que no fueron ellos los que decidieron dividirse, sino que fue justamente la colonización del hombre blanco que les hizo cortarse. Just as a precision in our words to understand what we are saying, sometimes if we use the wrong word, it will put across a wrong perception. Entonces es bien importante que seamos delicados y atentos a las palabras que utilizamos, porque si utilizamos una palabra puede dar una percepción errónea. It's just that the way that it was said, it sounded like the Mapuche people are divided, but it's Chile and Argentina that separate them. Entonces nada más para que nadie tenga la impresión de que es el pueblo mapuche de nuevo que decidió dividirse, sino que fue el proceso de colonización europeo que les cortó en Chile y Argentina. This is just an example of some of the things that we're identifying of correcting. It has to start in our own oration. That way, when we're putting out to the world, that the world is not going to misunderstand and we won't have to go back to have a bigger conversation to correct it. Entonces es a ese grado de detalle que tenemos que poner cuidado en cómo decimos las cosas para que no se permita una mala percepción y después tengamos que tener una conversación más grande con algo que puede resolverse ahí. Okay, so we're going to come back and talk with Cesar after we go through the grandfather from, where is he from again? The Mam territory, which is Mayan in the Lacandona jungle. And we spoke with him already? No. No, this is the first time? Yeah. All right. Okay, then this is the kind of interaction
that we're looking for people that are representing the truth of their identity. So Nyawago, welcome. Muchas gracias for being here. Entonces, a Tata Ehecatzin, si nos escucha, estamos más que listos para darle la bienvenida al Tata Mam que se encuentra con ustedes haciendo la ceremonia. Sabemos que no hemos tenido la oportunidad de platicar con él, entonces la más grande bienvenida y un gusto poder recibirle. I see that he's there, but I don't see that he responds. Digo que veo que está ahí, pero no veo que responda. Does he have his microphone on? Yeah, but I don't see the camera. Okay. You don't see his image, you mean, or? Yeah, I don't see it. Okay, maybe, but it shows that he's there though? Yeah. Okay, so maybe he stepped out for a minute, we'll wait, we'll see if Edith's trying to make contact right now. We'll see if we can get connected to him. Vamos a ver si nos podemos conectar porque veo que se encuentra ahí, pero no veo respuesta. Okay, until he gets here, Y maybe, los de Ecuador también están ahí porque parece que me mandaron mensajes que estaban con el tiempo corto. ¿Están ahí, Ecuador? So if the people from Ecuador is there too, because they said that they had also short time. yeah, okay. If the grandfather's not there, let's go to them, but to understand that we're gonna come back. Okay, so if the Tata Mam is not there, we are gonna give the word to the people from Quito, and then just that we know that we're gonna come back to, oh, I'm talking in English again. I just said it in English. Nada más para que quede claro que vamos, if I do two things, que nada más entonces le vamos a dar la palabra a la gente de Quito, nada más que si volvemos a, es decir, el Tata Mam se conecta, vamos a darle la palabra a él. Okay, so who is it that's there? ¿Están los de Quito? Lenin, ¿estás ahí? ¿O Elizabeth? Vamos, Elizabeth, ¿no está? Okay, they're not there either? They left. Okay, they had to leave, okay. Well, if at any time you come back, we'll get back and adjust them. Okay, entonces se tuvieron que ir, pero si vuelven, aquí vamos a estar. Okay, so I want to relate something that everybody can have in their mind and throughout this conversation today. Y nada más para que todo mundo pueda tener esto en la mente también. That here we just got through our seed and medicine ceremony. Acabamos de hacer nuestra ceremonia de semillas y medicinas Of course, it's a preparation for the garden. y que es en preparación para el jardín. We prepare our seeds, so this means that our planting is going to happen within a few days. Y vamos a plantar el jardín en los próximos días. Okay, but what I have noticed this year is that there is an abundance of little tiny maple saplings, maple trees, that are coming up everywhere. I've never seen so many of them. Pero noté que hay muchísimos ramitas de maple, de arce, que están creciendo por todos lados. Lenin is back. Okay, let's go to Entonces, Lenin, vemos que ya te pudiste conectar de nuevo. Te damos la palabra antes de que otra cosa pase. well, everybody came back all at once. Lenin, ¿qué tal? ¿Ya está conectado? Hola César, lindo día, muy buenas tardes con todos y todas, los hermanos Stuart, lindo día, también a todos y a todas los que están allá, un abrazo inmenso, un abrazo grande desde Ecuador. Para nosotros, muy agradecerles la invitación, agradecer este encuentro, este sueño. Estaba puesto un sombrero anteriormente. Lastimosamente, los tiempos como que se nos cruzan, no hemos tenido planificado. En hora de Ecuador es hora de comida a las 12 del día, por costumbre, por cultura, y también les quiero pedir disculpas. Estuvo conectada Mam Elizabeth, pero también ella tiene que atender algunas situaciones, ¿no? Sobre todo también la comida, porque cuando conocimos a la Mam Elizabeth, la conocimos cuando ella trabaja con casi 14, 15 niños en condición de calle,
recuperando a través de los saberes, recuperando sus condiciones de calle, ¿no? Previniendo desde los saberes ancestrales, ella previene condición de calle, previene prevención de drogas, consumo de alcohol indebido y también aspectos de sexualidad, digamos, indebida, ¿no es cierto? Recordando las tasas de adicciones en el lugar donde se encuentra ella son altas, las tasas de maternidad también son muy altas y de embarazos no deseados. Entonces, la ancestralidad, los saberes ancestrales le han servido como un puente para poder ella recuperar. Y justamente estaba con actividades, como es domingo, tenía actividades con los niños y siempre estuvo conectada, pero también tenía que atender a los niños. Además, en Ecuador estamos en un proceso de reivindicaciones y de luchas sociales. Y en ese sentido también está armando procesos de asambleas permanentes de acuerdo a las disposiciones que da la organización madre, la organización indígena acá. Entonces, pido las excusas. Ok. So, gracias, Cesar. So, Hola, Edith. gracias, no trato de guardarlo. So Lenin is very happy to be here, but at the same time, he's sorry that he had to leave. The fact is that over there is already lunchtime. And lunchtime is like everybody's gotta, you know, do and make their stuff. Abuela Elizabeth was there. She's the one that wanted to talk to us, but she also does a great job of social work in the sense that she works with like 15, 16 kids that are in situation that they live in the street. So she's bridging the ancestral knowledge to these kids to teach them, you know, like to get them away from alcohol or from drugs or from sexual stuff hard that they can live, of course, in the streets. So these kids depend on her. It's like basically like her kids. So she has to take care of the food and everything. So that's why she couldn't stay. And also, so everybody knows, in Ecuador, as he was in Chile for a couple of, in the past, there's a lot of social movements going on right now. There's a lot of inconformity with the president. There's a lot of inconformity with a lot of stuff. So there's a mother organization that incorporates all of the different, maybe it's not a good word, that it takes all of the different indigenous groups and they are giving direction. So there's also stuff that she's got a link with that organization. So that's all of the work that she's doing simultaneously at the same time. Wow. Tal vez puedo compartir página para poderles compartir algo mientras voy explicándole también. Te agradezco mucho, Edith. I know a ti, Lenin, de estar aquí. So maybe he can just also share the screen so he can also share with us a little bit what he wants to send. Ya está abierto, Lenin. Ok, muchas gracias. A ver, Cuéntanos un poquito sobre ok, sí. de Picuazá, sobre la fiesta del Inti Raymi, lo que se busca hacer, buscar apoyo de la nación moja para que el pueblo sea reconocido y tenga derecho a la autodeterminación. Y de hecho haya una amistad directa entre estos pueblos y también con los grupos que apoyan como Acción Creativa y Artesana, ¿no? Muchas gracias, César. Sí, justamente, a ver, primeramente creo que las historias de los pueblos, a pesar de que Everything has to be translated for everyone to understand. Nada más acordarse de que hay que dar tiempo para la traducción porque todo el mundo habla idiomas para que no nos perdamos. So Cesar is saying, is actually requesting from Lenin if he could give us a little bit more of explanation of the what's the nombre del cerro? Picuazá. The Picuazá mountain, that is where they are going to have the Inti Raymi celebrations that are associated to the summer solstice. And it is where the people do their ceremonies down there because, of course, Ecuador, you know, is at the same the place there where they are doing it. So if we could talk more about how we can do this ceremony to be joined in the ceremonial process as to how the people down there can come back to have their land, to protect their land, to be, again, the protectors of the territory that they live in. Gracias, Edith. De hecho decía que las historias de los pueblos originarios de América Latina creo que tienen
son muy similares y con ciertas particularidades, ¿no? Y lo que los une es esta lucha por poder recuperar, por poder regresar a su ancestralidad. And I believe that many of the original peoples in what we call South America have this commonality that everybody kind of remembers where they come from, who they are, and the struggle is to actually be able to come back to that. Mam Elizabeth nos ha enseñado a todos y a todas los que caminamos con ella que existe que a la final todos venimos de un ser primitivo. El ser humano en cualquier momento regresó, siempre tiene un algo primitivo. Y ese algo primitivo lo llamamos el arquetipo, sea materno, sea paterno, pero es un punto de inicio que nos hace a todos como humanos. Y que a través del arte lo hemos podido representar, la feminidad se pudo representar a través de evolutivamente, a través de gráficos en las cavernas, como lo presentaban, a través también de vírgenes, a través también de estelas, pero lo que nos interesa es el arquetipo femenino que nos hace a todos como también un solo hilo conductor. Eso se llama la memoria colectiva y es lo que nos abraza a todos como una raza humana y una raza que nos hace latir en el mismo corazón. And Mama Elisa, what she has shown us is that everything comes from something that will be called primitive, or what we can refer to as archetype, in the sense that, for example, it can be a mother archetype, it can be a father archetype, but at the beginning, we come all from that. So that is the basis from where we develop. Cuando entraron los españoles en 1499 más o menos, el arquetipo fue modificado. De hecho, muchas fiestas y de ahí nace la lucha, porque estos sabios curanderos que estaban encima de la montaña hubo un proceso que se llamó la extirpación de idolatrías. And in 1499 around, when the Spaniards really came with strong force to the land, so they took away the archetype. So they started, because they started a campaign that they called, we gotta get rid of all of those idols that they have. Entonces se dieron procesos que muchas veces en las cofradías de las vírgenes, porque antes se adoraba a otras deidades, y pusieron otro elemento artístico que era totalmente diferente, se refugiaron y resistieron en las cofradías, que de alguna manera sigue manteniendo este hilo, un hilo que les une a su ancestralidad. Ese hilo es el que queremos recuperar esta vez. Si bien estas fiestas lo llaman San Pedro y San Pablo, con deidades desde la llegada de los españoles, guarda el ritual un aspecto netamente ancestral. Y Mama Elizabeth siempre es comprometida para poder recuperar. Por eso a las fiestas, no negando lo otro, porque el proceso de conquista no fue una yuxtaposición. No llegaron los españoles y acabaron con la cultura, sino más bien la cultura se logró sincretizar. Y también es cultura, y también hay una riqueza en todo ese sentido cultural, artístico y hasta espiritual. So in the South, a lot of what happened is that the Spaniards came with that, but we have the tendency of thinking that there was like a complete annihilation, like the Spaniards completely imposed, and that's what happened. But no, actually what they did is that they were clever enough to be able to do what they call the syncretism, to syncretize, to mix the culture so it would be able to survive. So for example, at the beginning, if there was the comprehension of the entities of the elements and there was ceremony for this or that, then they started talking about virgins. And they started talking about, for example, today there's a celebration of San Pedro, San Peter, or San this and that, you know, and it's all with the religion as to how they got to syncretize. So there's a figure that is in so-called the whole South America, because it even starts from Mexico and down to the south.
it's a figure that is called the cofradías, meaning like whatever were the ancestral councils were taken out, but not imposed as he was saying, but like syncretized with these elements of religiosity to be able to still perform the ceremonies, but under the religious imposition. So the important thing there is that those cofradías are based on an ancestral knowledge. So what we are interested in rescuing is that ancestral thread that may be hanging just for a little bit, but that's the ancestral thread that can be rescued in all of those cofradías, all of those figures around the continent. And that is the work that Abuelita Elizabeth is engaged to do. Entonces, en la cima de los cerros, de Manabí, en el cerro Picuazá, era una metrópoli religiosa, tan grande que cuando llegó la extirpación de idolatría, se mandaron a quemar en la plaza a algunos brujos, curanderos, como lo llamaban. De todas maneras, fue una resistencia porque ellos lograron resistir y mantener ciertas formas de su propia identidad ahí, que hasta ahora nuevamente, y lo puedo decir, una de las pocas mujeres en el sector del Cerro de Picuazá, creo que es la última, y me atrevo a decir que es la última curandera, porque la religiosidad y la espiritualidad está muy ligada a la medicina, es ella, la única sobreviviente de todo el proceso de la Inquisición, luego con otro proceso de conquista, porque llega el Estado y anula todo lo indio, que ellos quieren blanco y no quieren nada, pero la única sobreviviente que podría decir es esa. Antes que me traduzcas, me encantó cuando dijo Stuart, lo que tenemos es la realidad, y esa realidad, y eso es lo que tenemos, esa combinación, y esa es la realidad que tenemos en el Cerro de Picuazá, y en esa realidad, en esa conjugación espiritual que existe, que hemos invitado a César y al pueblo para que pueda hacerlo, para que puedan llegar, quisiéramos estar pensando que lo único que nos une a todos, a un poder, es un arquetipo primitivo, es ese espíritu de madre, es ese espíritu de padre, que en cualquier representación artística que lo hagan, seguimos siendo hermanos y hermanas. So in that top of the mountain of the Cerro Picuazá, it was there where they were doing their ceremonies. So of course, in the time of the Inquisition, that is the one that the religious people like completely annihilated, let's get rid of the idols. They killed, they murdered, they assassinated a lot of the people that were resisting on their identity. So that's how this was that was the ability of merge, you know, the ancestrality with the religious imposition. That's how it survived. So for example, nowadays, there were, before there were a lot of the people of knowledge, for sure, the religion tagged them as witches, you know, what we call curanderas, curanderos, the people that know the medicine. So nowadays, there might be just only one female in the mountain that is still alive with their ancestrality, that is still recognized as there is still somebody that knows the medicines because they annihilated them all. But again, it's still maintained within that ancestrality mixed with the religiosity. So I liked a lot when Stuart said, we have a reality, and that is our reality, you know, our reality is that everything was mixed, and that's the way it has been perpetuated. Claro, entonces, justamente, ¿qué pasó? Sigue, César, compartí pantalla. Justamente para añadir lo que dice Lenin, entonces, que sería muy bueno en todo este trabajo de resistencia que se está haciendo y que los compañeros también han ido visualizando con Artesana y trabajando a través del arte, de la música y todas sus expresiones, conseguir que también Canahuequi lo reconozca como pueblo, que le manden un saludo por las fiestas del sol y en esa fiesta ceremonial de la ancestralidad. So that's why it is really important that, for example, the peoples down there that are resisting in their way, and for example, Lenin is part of an organization that is called Artesana, that is the people that are aware of all of these struggles and are trying to transmit the message in a very artistic way so that people are also sensitized to the realities. It would be a good thing that from
the Ganyangaha Traditional Council, they sent a message as to the grandmother, as to Artesana, to say, here we are together, you know, in a way as to connect how we can continue doing this work of against this struggle. Edith, les quiero compartir un video, es la realidad y es parte de lo que se está haciendo y para que le escuchen y le sientan, yo creo que es el reconocer, ya no es el conocerle, porque en este camino antiguo creo que Mam Elizabeth ya camino mucho en esta tierra, en otras formas, en otras vidas, pero yo desde el corazón y con todo el respeto que le tengo a ella y admiración, creo que es un alma muy antigua. ¿Me puedo permitir compartir? Claro, nada más déjame traducir eso para que todo el mundo lo oiga bien. Okay. So Lenin is asking if he can share a little video because he wants to show the work that he's been doing exactly with this grandmother. Of course, this grandmother has a long walk on this earth. She's walked in so many different shapes and forms, and it's feeling like, you know, there's got to be something to be rescued there, to be transmitted. So that's the work that Artesana is doing. So he's ready to play the video. Okay, before you do that, hang on 1 second. Dice Stuart que antes de que lo pongas, si le das un segundito, por favor. Ok, claro. Before we go too far out of something that you just said, I have to address it and make a correction on our position. Porque antes de que vayamos más lejos, hay algo que tú dijiste, entonces con lo que acabas de decir tenemos que hacer una corrección aquí en nuestra posición. So I'm referring to the reality that you identified as to what the people had to do to survive. Entonces me refiero a esta realidad de lo que mencionas, de lo que la gente tuvo que hacer para sobrevivir. That there is a mix, the reality, a mix of religion and the true ways. Que hay una realidad que es la mezcla, como le llamaron, ¿no? El sincretismo de la realidad ancestral y de lo que puso la religión. Okay, so in the beginning, in our opening oration, everybody heard me say that we have nothing to do with religion and it is not to be brought here. Entonces, al inicio ustedes me escucharon decir que no tenemos nada que ver con la religión y que no puede ser traída aquí. Now, this is good for me where I am at, because I have crawled out of that nonsense of religion. And so I can say in my life, no more religion. Entonces eso aplica a mí porque yo he hecho todos mis esfuerzos para gatear y salir de esta locura de la religión, ponerme de pie, y es ahora que puedo estar de pie diciendo no tengo nada que ver con la religión. But for people who had to hide inside of it in order to survive, pero para la gente que tuvo que esconderse dentro de eso para poder sobrevivir, then there is a different reality for them. I myself never had religion in my life, so I am out, separated from that, while others may still be stuck within it. entonces es una realidad muy distinta porque Stuart nunca tuvo realidad, pero hay otros que obviamente hace parte de su día a día. Okay, so everybody understand right now we are making a correction to our position to accommodate such people. Entonces, que quede claro que ahorita estamos haciendo una corrección a nuestra posición para acomodar a nuestras hermanas y hermanos que se encontraran en una situación así. Because if such people who had to hide within religion heard me say, no religion here, that might actually stop them or prevent them from, like you said earlier, pulling out from religion and having just the true spirituality. It might prevent that process for them. Porque si la gente que tuvo que esconderse en la religión para poder hacer que su ancestralidad sobreviva, me oyen a mí diciendo no tengo nada que ver con la religión, pues entonces a lo mejor eso les va a impedir que justamente pueden jalar ese hilo de ancestralidad para dejar esa religión atrás eventualmente. So here is the adjustment that we make. Entonces, este es el ajuste que hacemos. Is that we do not allow anyone here to utilize religion Es que no permitimos que nadie utilice la religión aquí, unless it is in the scenario of what you have described, a menos de que sea en el escenario que tú, Lenin, acabas de describir, and that they are consciously working out of that religion. y que están conscientemente trabajando para dejar atrás esa religión. So if they make that statement, we are consciously doing this, we're leaving religion and coming back to truth.
Y si están haciendo esa afirmación, es decir, sabemos que estamos en las cofradías o como se llame el órgano, pero sabemos que tenemos que ir hacia la ancestralidad y dejar la religión atrás, then we understand that an avenue of discussion must be opened between us. entonces entendemos que hay una avenida de intercambio y de conversación que se abre entre nosotros. So religion in that sense will be tolerated upon those people who have been stuck within it. Entonces la religión en ese sentido va a ser tolerada en la gente que les fue infligido y que tuvieron que aprender a sobrevivir dentro de ella, Only to the point of them clearly, verbally, publicly stating again that they are leaving religion and coming back to truth. solo hasta el punto en que ellos mismos van a decir claramente que están en el camino de poder recuperar su ancestralidad para dejar la religión. So this might help us deal more realistically with the symptoms that we're experiencing in this illness that our mother has, and these symptoms display themselves differently in different parts of the body. Entonces esto puede que nos ayude a hacerle frente de una forma más realista a los síntomas que están manifestándose en el cuerpo de nuestra madre tierra en nuestro hemisferio. So right now, I'm going to ask for a clarification from you if it's understood what I just said, if it makes sense to you, if you comprehend it. Entonces, en este momento me gustaría que tú me clarifiques, más bien que me confirmes si lo que yo acabo de decir tiene sentido y queda comprendido, es decir, es algo que tiene sentido. Lenin, tienes tu micrófono cerrado. Ok, este es el paisaje cultural. Y el paisaje cultural, el cerro de arriba, fue un centro ceremonial antiguamente. Como verán, lo que nos enseña Mamelisa, de lo que he enseñado, es que no estamos viendo formas, sino más bien recogemos una esencia interna que está en nuestro inconsciente, que regresa a lo más primitivo, a lo más profundo. Desde cualquier forma que lo recemos, que lo expresemos, sigue siendo el arquetipo primitivo de madre. La madre del pueblo Mohawk, la madre de los pueblos, de cualquier otro pueblo, sigue siendo la misma. Cambió la forma artística, hasta las palabras del ritual, y muchas veces se conserva el ritual, pero el sentido principal es esta madre. Y en este sentido es decir, antes, por ejemplo, adoraban a Luminia, que era la diosa de la salud. Se lo cambió por una estructura religiosa que se llama ahora la Virgen del Picuazá, la Virgen de la Asunción. Es imposible poder decir, porque la cultura no es estática, la cultura es dinámica y es imposible precedir a dónde van o a dónde quieran. Yo creo que lo importante es poder generar, y lo que entendemos es poder generar primeramente una interiorización profunda para poder encontrar esa espiritualidad más allá de las cuatro paredes que es la iglesia, más allá de los discursos de los sacerdotes desde cualquier filosofía, sino entender que la verdadera espiritualidad se le encuentra en el corazón y en el latir de una madre tierra que va generando. No podría decir que dejen o no dejen la religión, más bien ellos están generando un proceso de reencuentro y remodificación de sus parámetros culturales Ok, y Lenin, espirituales. déjame por favor, dale. porque si no luego todo se me olvida y es muy valioso lo que estás diciendo. So this is the cultural landscape, and so you know that is the village today, and at the end we can see the mountain where they used to do that, the Picuazá mountain where they used to do their ceremonies and where all of this stems from. So as Mother Elizabeth would say, everything comes from the archetype, and the archetype can be modified along the way. So if what was changed was the words, the artistic expressions, the rituals, the way and the configuration as to how things are done, the most important thing is what is vibrating within, because it is this archetype that is kept somehow within
us in a subconscious memory, and that is what is going to manifest. So it is through that things can change. So for me to say, okay, that I'm going to tell them to leave religion behind and that they gotta do this or do that, no, it's more that they are redefining as we speak their ways of understanding their own limits, their ways of how they are applying their own parameters, and as to how they are rediscovering themselves into what they were and what happened to them. So this is something that is right now, for example, before there was a name of an entity that was, let's say, I don't remember the name he said, but now it is called the Virgin of this. So they will do celebrations to it. So as to how it will be modified or redefined, this is happening as we speak. Perdón, Denis, siguen. Entonces, en el tiempo, ya casi 2 años que de camino con Mam Elizabeth, ella nos ha enseñado a que a más que entender una religión o una forma de adorar a algo, es abrir un corazón interno a una madre profunda, a un padre profundo, que lo quieran llamar como lo quieran llamar o rezar, pero es una madre que logre el desarrollo individual, porque es la pelea con el ego. La verdad creo que es el ego y es lo que decimos, ¿no? La verdadera lucha, la verdadera batalla está dentro con el ego que maneja, que a veces no queremos entenderlos a los otros y nos ponemos en un solo camino unilateral y no podemos escuchar y abrazar el otro. So the most important thing here is to be able to grasp the heart of the issue, which is the heart of our mother, and through there's going to be the true spirituality that is going to be revealed. But if we say, because sometimes the hardest thing that happened with this is the ego. It is how sometimes we're going to be in a stern position, and it's going to be hard because of that ego to be able to comprehend the others and see the reality and comprehend them. So it is, this is like a very broad spectrum that spirituality can be manifested. It's not like, okay, we're going to name it this or name it that, but it's what is going to come through the heart, how this is going to be manifested. Y el verdadero maestro... Espérate, Lenin, un ratito, por favor. He didn't answer my question if he understood my adjustment to the precision on that position. Okay, entonces Stuart dice que entiende todo esto que le dices, pero que no le respondiste necesariamente a la pregunta de que sí, la forma en la que él acaba de ajustar su decir, afirmación en cuanto a la religión queda clara, o más bien tiene sentido. Yo ahorita le iba a confirmar. Entonces el aprendizaje y es lo que decimos, es un camino para el encuentro de saberes y generar estos espacios de reencuentro y reconocimiento. No se presenta, las enseñanzas de ella nos lleva a conocer al verdadero maestro que no está fuera de uno, que está fuera del interior. Entonces, en ese sentido, es el camino el que nos podrá decir si podemos seguirlo o no. Pero esta es la realidad que tenemos. Entonces, no podemos despreciar una riqueza cultural que los quería indicar en el video, por cuando hay mucha gente también que está en esto respetando, ¿no es cierto? Y a la vez decir que en el camino, que este proceso que no es de decir sí o no, sino es de vivirlo, de sentirlo, de entenderlo como con el corazón y no con la cabeza, y es la pelea contra el ego. El ego es el que pone unilateralidades, porque somos culturas de varias razas y de varios colores, somos culturas de varios pájaros, de varias aguas. Entonces, es encontrarnos nuevamente sabiendo que estamos en un mismo camino, que es el águila que voló por varios cerros, que es el oso que recorrió también varios cerros, pero que nos encuentra en un punto de respeto y de unidad, independientemente de las formas que lo quieran hacer.
So it is going to be the path actually that is going to tell us, because at this stage to answer to a question as a yes or a no is something that cannot be done right here and now, because it's still to be seen. It's still to be foreseen. Like to tell them, get rid of those, for example, cultural things that you do right now and move into that direction is going to just be the path that is going to allow us to see how and when that's going to be able to happen. So if we say, okay, this is how it is, and that is an unilaterality that is established towards the others, that is exactly the fight with the ego. It's like the mind that is controlling more. So it is not like the heart. So it is a whole process that's going to be lived to, and is again, the path that is going to allow us is yet to be seen. Okay, he's talking about the original statement that I made, but he's not adjusting the precision, the adjustment that I made to it. Entonces Lenin dice que lo que entiende Stuart es que estás hablando acerca de la posición original que él presentó, pero no necesariamente en relación al ajuste que él acaba de mencionar que va a hacer. So I'll repeat the adjustment to it one more time. Entonces, nada más para ser como, digamos, concisos, va a volver a repetir el ajuste que está haciendo ahorita. That because of that reality with the people there, Justamente debido a esta realidad que presentas con la gente allá, and there is a lot of people from north to south, original peoples who are stuck in religion. y que hay muchísima gente de sur a norte que dentro de los pueblos originarios están atrapados en la religión de la misma forma. That our position is no religion, Que nuestra posición es no hay cabida para la religión, but our adjustment to that is to accommodate such people that we say, if they are working out of religion back into truth, then this is our adjustment to that statement of no religion, that we are willing to accept that and work with those people who are willing to work out of religion and back to truth. pero nuestro ajuste es decir, para la gente que se encuentra en esta realidad, si ellos están en un camino de salirse de la religión para volver a su ancestralidad, es entonces ahí donde podemos aceptar esta realidad. And for this to really comprehend it, Y para que todavía lo comprendamos mejor, we might have to take our thinking out of the realm of solely religion. puede que inclusive tengamos que hacer que nuestra forma de pensar salga del dominio de la religión And to just identify any corruptions that of impurity that have negatively affected the original peoples. y de hecho identificar cualquier elemento que haya venido a deshacer la pureza de los pueblos originarios. Willing to work it out of it. Es decir, que están dispuestos a sacarlo de sí mismos, a deshacerse de eso. So that's our adjustment to our position on religion. Entonces, ese es nuestro ajuste a la posición en relación a la religión, To accommodate such people. acomodar a estas personas. So what I want to know from you or anybody else is if you comprehend the adjustment, is it understood the adjustment that we just made? Entonces, lo que a mí me gustaría saber es si este ajuste es comprendido, ya sea de tu parte o de alguien más. Yo entiendo bien, tal vez haya algunas contradicciones conceptuales, ¿no? Porque tal vez estamos hablando, se entienda, no es lo mismo espiritualidad que religión. I understand it, and there might be maybe certain contradictions in concepts, because, for example, to begin with, spirituality will never be the same thing as a religion. En ese camino lo que enseña Mam Elizabeth es encontrar una espiritualidad más allá de cualquier religión, de cualquier forma, pero no sabemos porque el verdadero caminante es el otro y no podemos decir a dónde quiera caminar. Esta es de la línea, por eso quería presentarles el video. ¿Me permites para que entiendan un poco? Déjame traducir, Lenin, porque todavía no hemos Okay. este asunto. So,
the Mama Elizabeth, what she wants, like what she does, what she brings to people is to be able to find spirituality, regardless in what religion or where they come from. But again, then if she wants to bring the people to spirituality, it's not because she's bringing them there that they are going to go there. Then it is going to be the path of each individual, what is in their heart, whether they are going to go there or not. And that's why I wanted to present this video, because here we are maybe going to have like a clearer thing or like a, you know, a visual concept of this. So if you let me do the video. Let's go. Adelante, Lenin, vamos por el video. ¿Se entiende el mensaje? ¿Están? Picuazá. Mira, ahí está mamá. Es ella, Mam Elizabeth. ¿Quieres traducirlo? No se escucha, Lenin, no sé si puedes nada más salir del compartir y volver Ya. a ponerlo y decir, abajito te va a dar una opción que dice compartir audio para que podamos escucharlo porque no pudimos escuchar. Voy a ver, me dice compartir, share audio, advance. Otra cosa mientras revisa. Compartir audio, share. Ahora veamos si puedo compartir audio. Ahí ¿puedo compartir de nuevo? Sí. Ahora sí, vamos a ver. Sería este de aquí. Tal vez ahí. Le repito. Ok, no podemos oír. Ponlo cortito, lo vemos así. Si no. Entonces, lo que está diciendo Mam Elizabeth es que el trabajo desde el arte es con la intención de poder recuperar su identidad, de volver a recuperar el camino de los abuelos, recuperar las formas, las prácticas culturales y la espiritualidad, de alguna manera, en el sentido en que cada persona puede entenderse como un ser, como una persona que está dentro y poder, que tiene un Dios, ¿no es cierto? Y desde cualquier forma regrese, valorando lo anterior. Yo sé que es un proceso y no me atrevería a poder responder, Stuart, y decir, ¿quieres o no? O sea, es abandonar o no abandonar. Lo que nos interesa en el sentido es que se regrese a mirar atrás, pero también que la persona sea feliz. Y en ese camino respetamos cualquier forma de ser felicidad, cualquier forma de ser. So it is in the video she's saying, okay, the point is to go back to our identity. So then we can say also we come from many different identities, we come from many different paths. So the main thing is here to respect all of the different manifestations of that manifestation of the identity in a way. So it's hard for him to actually respond to your question and say, yes, that's you know what is going to be said or done. It's something like it's deeper, like within the spirituality of the person. Bueno, una cosita para argumentar. Hay que entender que durante la colonización quisieron robar el conocimiento y los saberes de los pueblos indígenas. Entonces, por ejemplo, en donde adoraban al sol, en donde adoraban la luna, la religión católica puso un santo, ¿me entiendes? Pero en realidad la gente estaba celebrando y haciendo el rito de sus ancestros, solamente se adueñaron. Pero no es que sean católicos los pueblos indígenas, sino que se llama así crecimos porque aceptaron que en esa época, para que pudieran hacer sus rituales al sol, a la luna, llamarlos así, con palabras católicas. So it is important to comprehend that what they did in all of the South is that the peoples were going to a place to let's do a ceremony for the sun or do a ceremony for Mother Earth. And then when the invaders came with the religion, they put a temple on top of that mountain where they were doing their ceremonies. And now they were forced to say, this is for God, or this is for the Virgin, or this is for this saint. But it's not that the native people wanted to be Catholics. It's just that they had to still be performing their ceremonies and they had to pretend or adjust to do it that way because that would be the only way that they would be allowed. Yeah, this is a reality that we know here also.
Esta es una realidad que también conocemos aquí. This is the purpose of having this open conversation so that people in the south, people in the north, people in between can all come to realize the same thing. Y es por eso que es importante que tengamos esta conversación para que la gente en el sur, la gente en el centro, la gente en el norte nos demos cuenta que venimos del mismo proceso. And so I'll present a simple diagram here to encapsulate the position. Entonces voy a presentar un diagrama aquí para encapsular la posición. When the people were here originally, before the coming of the great darkness of the white man, we were quite simply spiritual. We had quite simply spirituality. Antes de la llegada de los invasores coloniales, nuestra gente aquí tenía solamente la espiritualidad. And then, like what Cesar said, they came along and they put religion over it. Y luego, como César dijo, ellos llegaron y pusieron la religión por arriba So if we can think of this as a rope, y por abajo. Entonces, si pensamos, la espiritualidad es una cuerda. that the original people were the original rope. La gente originaria, los pueblos originarios eran la cuerda original. And then they came and they put these other false ropes over it, religion. Y luego vinieron y pusieron estas falsas cuerdas encima, la religión. We comprehend the reason why people have religion within their nations. Y entonces comprendemos por qué la gente tiene religiones dentro de sus naciones. And this is what we are adjusting on to adjust to that reality. Y es el ajuste el que estamos haciendo, ajustarnos a esta realidad. So what we're saying is, yes, spirituality, Lo que decimos es sí, está la espiritualidad, but we understand that the spiritual people also have religiosity intertwined with them. pero entendemos que la gente espiritual también tiene religión mezclada dentro de ellos. It's here within my people also. Esto también está aquí dentro de mi pueblo, de mi nación, But we are not to accept the religion. pero no tenemos que aceptar la religión. It is the reality of that to stay alive, people had to basically morph from being spirituality and to be able to survive. La realidad es que la gente tuvo casi que transformarse de dejar de ser espiritualidad y aceptar la religión para poder sobrevivir. So when a person hears our position, no religion, such a person might say, okay, that's not for me then. Entonces, cuando la gente escucha nuestra posición y diga nada de religión, entonces la gente va a decir, ok, bueno, eso no me corresponde a mí. So it's because of our conversation here today that we are making an adjustment on our position. Entonces, esa posición que ha existido, hoy la estamos ajustando debido a esta realidad que estás presentando. To accommodate Eh, people of spirituality, Para poder acomodar a la gente de la espiritualidad, that this is the way, the only way that we can work together. que esta es la forma en la que podemos trabajar juntos. Because even if they are spiritual, but they're intertwined with religiosity, then they're going in the wrong direction. Porque a pesar de que sean personas espirituales y van a seguir fusionando la religión, van a seguir yendo por el camino incorrecto, While we are going in the right direction. mientras tenemos que ir en la religión, el camino adecuado. So the precision here is to say that how we can work with such people Entonces aquí el punto es decir, ¿cómo vamos a trabajar con la gente que se encuentra en esta situación? is if the people identify that they are working back to correction, Es si la gente dice que están trabajando para corregir, to rid ourselves of that poison that has covered us up. para deshacernos de este veneno que nos ha cubierto. That way, that person is not just discarded from us. De esa forma, la persona no va a ser simplemente descartada de este proceso. That person has basically stages of separation from that corruption. Sino que va a poder tener, digamos, etapas de separación de esa corrupción. So I can see where the work is of the grandmother that you're identifying, that she's basically at the entranceway for people to say, here is safety. And then once you get into safety, okay,
here is the processes of how you stay within it. Entonces veo muy bien cómo esta abuelita tiene la capacidad de decir, miren, aquí está la seguridad. Y una vez que la gente va a llegar a la seguridad, también hay que saber cómo mantenerse dentro de ella. But this is a whole big psychological process for all of us. It's a big psychological, spiritual, psychological, political exercise. Y todo este ejercicio por el cual estamos pasando ahorita es un gran proceso psicológico, político, espiritual para todas y todos juntos ahorita. So in a lot of things, because of perceptions are different in the South than they are in the North, Y en muchas ocasiones, porque las percepciones del sur y del norte van a ser distintas, it might take us 1, 2, 3, a dozen times of coming together to understand what we said in the first instance. puede que nos tomen varias veces, es decir, 1, 2, 3, 12 distintos momentos de conversación hasta que podamos realmente lograr entendernos completamente. So this is the physical process that we are right now. We're engaged in it. This is the physical process of why, or what Cesar is going to do when he returns to the South, that we will continue in this process to free up our mother, to bring truth back. Y ese es el proceso en el que nos encontramos. Y cuando César vuelva a casa, él está comprometido con esto y es el trabajo que va a seguir lográndose para que la verdad de nuestra madre pueda florecer. So if you can send us that video with a brief explanation that we can then translate into English, then we'll post that video in the reconstitution process. Entonces, si nos pudieses enviar el video con una descripción corta, por ejemplo, que podamos traducirlo al inglés y así lo vamos a publicar para que todo el mundo lo vea. And we're going to start sending you videos of the processes that are happening here so that you in the South become aware of what's happening here and we in the North become aware of what's happening there. We make it more real for all of us. Y también vamos a empezar a enviarles videos para que la gente del sur pueda ver lo que está ocurriendo en el norte y de esta forma el proceso se vuelva más real. Me parece muy interesante. Lo que quiero aclarar y centrar es que el camino, no podemos comprometernos a influir o a incidir en cualquier forma religiosa o cualquier camino espiritual que tome la gente. Nosotros y el trabajo que realiza Mam Elizabeth y los que estamos haciendo es poder encontrar el sentido, la razón y el despertar de la conciencia. It is very interesting, all of this, and just the only word to say is that we cannot engage to commit to say that we are going to be telling the people whether they do this or that with their spirituality or even with their religion. What we do is to bring the truth about so that people that are ready to awaken and are ready to be aware in a higher like consciousness level have the tools to do it. Pero ahora, por ejemplo, ahora que en junio, ya mismo estamos cerca de los meses del solsticio, sería bueno que esto que hemos hablado también se transmita como mensaje para incentivar y despertar a los pueblos, ¿no? Es decir, en las fiestas del sol, del Inti Raymi, que también existe ese sincretismo que también lo metió la religión, se habla a la gente, decir, o sea, que se valore los rituales, las ceremonias ancestrales. O sea, eso sí sería bueno hacer hincapié y buscar en la posibilidad de que puedan apoyarlo y que es pertinente. Es lo que piensan, ¿no? And now that there's going to be the Inti Raymi celebrations that are going to be in the summer solstice, so it's all in June and everywhere, maybe that would be an important occasion too, to talk about this, like how we are to be going more into the ancestrality of the thing, because now, for example, the Inti Raymi ceremonies are really mixed. They're really in those, like, you know, religion and ancestral thing. So if these things are said, if these things are spoken at the time, then it's also a doorway to open that into the conscious of the people. Entonces, y con esto cierro también y decirles algo porque tengo que retirarme, la verdad. Decirles que en el camino, cuando trabaja Mam Elizabeth, trabaja con personas, con niñas sobre todo, les enseña el camino, pero les enseña a encontrar la conciencia, pero no les puede dar ni exigir cualquier forma de pensamiento religioso
o espiritual. Eso siempre es libre y respetamos, y más bien nosotros nos vamos acomodando a las formas y expresiones religiosas desde los haceres, porque nos interesa recuperar un punto primitivo que se llama arquetipo de madre, arquetipo de padre. Y ese arquetipo en el inconsciente que tenemos todos y todas nos sana y nos hace mejores. Y el camino lo decidirá, porque el verdadero maestro y al que nos conduce los saberes de la Mam Elizabeth es a encontrar el maestro que está dentro y anular a los maestros que están afuera. Y es un acto de rebeldía, de profunda rebeldía y de mucho amor. Con todo el cariño por parte del pueblo Picuazá, la invitación extendida a todos ustedes. Ustedes, César, con mil amores, te esperamos en Ecuador, hermano. Perfecto. Te queremos infinidades. Agradecer, Stuart, agradecerles a todos, a todas. Yo tengo que retirarme y decirles gracias. Dios les pague por todo. Muchas gracias y muchas bendiciones. So just to end, again, Mother Elizabeth is somebody that if she finds girls in the street, she's going to bring them again to a place in where they can heal of whatever they have been suffering. But in no way she's in a capacity of imposing them, okay, you got to go through this spirituality or even this religion or whatever. She's there to welcome them and to guide them. So this is the work that she's been doing. And also when we say we are going back to the archetype and we're going back to the mother archetype, the father archetype, that is all in us, that is the primitive stuff, is something that it will awaken the master within us. So we don't submit ourselves to an external master, somebody that is going to be telling us this or that, this is the way it should be or not should be. It is a rebellious act that is going to happen to be able to go into the inner master and become it. So I'm really sorry, I really needed to go. I have something else to do. So he just disconnected, but that's the last word that he wanted to say. Mhm. Okay, for comprehension on this for everybody, something that we have to understand about the reality of today and when the pirates first came here. Una realidad para que comprendamos de lo que ocurre hoy, pero que es una consecuencia directa de cuando aquellos piratas vinieron a poner su pie en nuestras tierras. Okay, so now today, this is full of religion, full of religious corruption. Hoy aquí todo el hemisferio se encuentra lleno de corrupción religiosa por todos lados. The fact is that religious people are the biggest killers on earth. Y la realidad es que los religiosos son los peores asesinos de la tierra. They kill in the name of their God. Matan en nombre de su Dios. A couple of years ago, we all seen the evidence, this video. I think it was 2 years ago. There was a Mayan elder in Guatemala who a bunch of people gathered him in the center of the village and they set him on fire, calling him a witch because he was a spiritual medicine man. Y si se acuerdan, hace un par de años en un pueblo de Guatemala, de hecho, hubo un hombre que era hombre medicina, curandero, pero obviamente la gente en el pueblo lo llamaba brujo porque había guerra de religión también. Y entonces una parte de una facción religiosa lo quemó vivo en plena luz del día, en pleno centro del pueblo. And we all have examples of this in each of our nations, each of our territories, wherever we are at. Y todo mundo tiene ejemplos de este tipo de cosas en cualquiera de nuestros territorios en donde nos encontremos. But no matter what, today, religion is accepted by everyone. Pero a pesar de todo eso, la religión hoy es aceptada por todo el mundo. Well, let's remember when those pirates first came here across the great waters, as to that they were escaping religious persecution in Europe. Pero recordemos que cuando aquellos piratas llegaron aquí, ellos estaban huyendo de la persecución religiosa a la cual estaban sometidos en su territorio. They were trying to escape thousands of years of religious insanity. Estaban tratando de escapar de miles de años de locura religiosa. When they came here, is what's represented in the people in the so-called United States, they actually said
in their constitution that was penned by Benjamin Franklin and all of them, the original statement was they want freedom from religion, not freedom of religion. Y cuando vinieron aquí, por ejemplo, en lo que se conoce el Estados Unidos, lo dijeron en sus escritos, que querían libertad de la religión, no libertad de religión. So we didn't have the stupidity of religion. Y aquí nosotros no teníamos la estupidez de la religión. They had it on that side of the world, on the dark side of the earth. Ellos lo tenían del otro lado del mundo, en el lado oscuro de la tierra. And I say dark side because it's their religion that brought darkness upon them. Y cuando digo lado oscuro es porque fue justamente su religión la que cubrió esa parte de la tierra de oscuridad. They were what? Escaping religious persecution. What was happening there? Let's see. Inquisitions? Was it just in Spain or was it everywhere? ¿Y qué estaban tratando de escapar? Por ejemplo, los españoles que llegaron, que infligieron la Inquisición aquí, ¿estaban escapando de la Inquisición española o esa Inquisición se encontraba en todos lados? And what did they do in religious inquisitions? ¿Y qué hicieron en las Inquisiciones religiosas? Of course, the first ones they went after was the life givers, the women, the mothers, the women who were the medicine people, the healers, they were the managers of their people, the wisdom, the knowledge, they were everything. And of course, little pea-brained male dominant mentality is afraid of a woman's power. Por supuesto que fueron por todos lados, violando, masacrando a mujeres, a niños. Y bueno, esto fue porque la dominación masculina tiene un cerebro reducido y va a estar asustada de la capacidad y la fuerza femenina. We must understand that religion is male. It's anti-life giver. Tenemos que entender que la religión por esencia es antidadora de vida. This is what they were escaping. They were escaping religion. Ellos estaban escapando de la religión. And so now today, if they were escaping religion and we had spirituality and now we are covered with their same poison, religion, then this means that they got tricked. They were trying to escape religion. Something happened to them once they were here that tricked them back into it. Entonces, si ellos estaban tratando de escaparse de la religión cuando llegaron aquí, pero vinieron a imponer la religión, significa que cayeron en una trampa, es decir, no lograron liberarse de eso tampoco. Let's understand what happened here throughout Turtle Island. Entonces, entendamos lo que pasó aquí en la isla de la Tortuga. There is, in fact, only one place where the white European people were breaking free of religion. De hecho, hay un solo lugar en donde los blancos europeos, de hecho, estaban liberándose de la religión. And that's in the so-called United States. It did not happen anywhere else. Y esto fue en el así llamado Estados Unidos. Esto no ocurrió en ningún otro lugar del hemisferio. They attempted to form a political union to represent humanity, to separate from all of the European corruptions they were trying to escape. Trataron de crear una unión política en la que les permitiera separarse de todas las corrupciones de las cuales estaban huyendo. No, over here, let's say in Chile or Argentina or Ecuador or Guatemala or Mexico. Y aquí en Chile o en Argentina o en Ecuador o en México Or even so-called Canada. o en el así llamado Canadá también. All of those people do not understand what took place in the so-called United States. Toda esa gente no comprende lo que ocurrió en el así llamado Estados Unidos. They all have a common perception now today of the United States. Nobody wants nothing to do with them. They're the worst people on earth, worst system on earth. Everybody looks at them as that they're a monster. Hoy todos tienen una percepción común de lo que son, ¿no? Y todo el mundo ve a los Estados Unidos como el peor monstruo. They were turned that way. Pero ellos fueron vueltos de esa forma. And how I know this is because this was passed down within the unbroken line of the Longhouse. Y como lo sé es porque esto fue transmitido vía oral por la línea continua de sangre de la Casa Larga. Where in the so-called United States, all the white people there were actually following
the people of the Five Nations Longhouse Confederacy, they wanted the great law of peace. They wanted freedom from religion. They wanted human freedom. They wanted human rights. And they knew, because they came from Europe, the only place they could find it on earth was right here in the northeastern woodlands of Turtle Island. Y en cualquier lugar en donde pudiesen quererse liberar de la religión, no lo pudieron encontrar en ningún lado más que aquí, en los bosques del este de la isla de la Tortuga. So they made a political action to separate from those religions, and they created a constitution, but they were hoodwinked just 50 years later in the year 1823 when they imposed the Monroe Doctrine. Y esta unión la lograron crear, pero cayeron en la trampa cuando hicieron la doctrina Monroe de 1823. And the Monroe Doctrine puts you right smack dab back under the power direct of Britain. Everybody, you think you're in different countries, you think there's the United States, you think there's Mexico, Guatemala, all these countries. No, there isn't. They're all under Britain. Porque la doctrina Monroe fue traída directamente de la corona británica. Hoy todo el mundo cree que están en sus países y que son independientes, entonces están en Colombia, en Chile, en Ecuador, en México, pero no, todas esas son franquicias directas de la corona británica. The people said no religion, they wanted to get away from it. Y la gente dijo, no queremos religión, se querían escapar de eso. All of Europe, all of that world was all locked into, up until that moment, a certain concept of religion. Todo Europa, todo el mundo estaba hasta ese momento en un cierto concepto de religión. But it's once they're here that they had to make an adjustment. It's Britain that made an adjustment in the religion to accommodate the abduction of all these people who were trying to escape the prison of religion. Pero una vez que llegaron aquí, fue la corona británica que encontró un método para completamente robar toda la libertad que habían alcanzado y volverles a traer dentro de la corrupción de la religión. So this is the bottom line of what we have to remember in order for us to properly deal with the present day ugliness. Entonces, esa es la realidad que tenemos que recordar para poderle hacer frente a la realidad, a la fealdad de la realidad de hoy. Who can say that the non-native people, when they came here, wanted freedom of religion? Who can say that? They got nothing in their history to support that. Instead, they got everything in their history of their interaction with the Five Nations Longhouse Confederacy to establish and justify and to substantiate that they wanted freedom from religion. ¿Y quién quería libertad de religión? Es decir, venir a ejercer la religión que quisieran. No. De hecho, fue mediante la interacción que esta gente en los Estados Unidos tuvieron con la Confederación de las 5 Naciones que nosotros podemos testificar que lo que ellos querían era libertad de la religión. The entire world is dealing with a religious psychosis. Entonces, el mundo entero el día de hoy está haciéndole frente a una psicosis religiosa. And so, yes, we acknowledge that there is different levels of escaping that prison. Entonces, sí, reconocemos que hay diferentes niveles de escapar a esta prisión. And so, we give this example. Entonces, damos este ejemplo. We're swimming to freedom in this direction. Estamos nadando hacia la libertad en esta dirección. Here is the prison of religion. Aquí está la prisión de la religión. Now that we have to acknowledge that there are people who are still right at the doorway who they can just reach through there and eliminate them. Tenemos que reconocer que hay gente que está ahí en la mera puertita y que si salen los van a eliminar. And the next one will be affected by that one disappearing because they're so close, and they'll be partially affected also. Y el que sigue va a estar tan cerca que van a ser afectados, entonces también van a desaparecer. And so on. Y el que sigue. So what we must acknowledge Entonces lo que tenemos que reconocer is that while we are swimming to safety, es que mientras nadamos a la seguridad,
It's like diving underwater. Es como hacer buceo bajo el agua. It would be wrong for anybody who is way behind to expect that the one that is almost to freedom now, it would be wrong for them to expect them to come back to where they are at, because then they could drown, they could die. Sería incorrecto que para quienes están atrás hagan que el que está más cerca de la libertad vuelva para esperarles, porque en ese momento podrían ahogarse. So, management of our process that we are engaged in right now Entonces, para poder manejar el proceso en el que estamos implicados en este momento, means that this one over here cannot endanger the other ones. significa que este aquí no puede poner en peligro a los otros. But this one over here in the front must stay strong to be able to identify this is the way to freedom. If they don't, they will be misleading the others. Pero este al frente tiene que quedarse fuerte y tener que decir, tenemos que llegar a la libertad, porque si no, va a estar llevando al resto a la mala dirección. The true war that they bring to us is not physical. It's been a distraction. La verdadera guerra que nos traen no es física, sino que ha sido una distracción. The true war is spiritual. La verdadera guerra es espiritual. And all the people here are losing because they're on the side of the killers. Y toda la gente la está perdiendo porque están del lado de los asesinos. This is what it comes down to. Esa es la base. So let's get our heads on straight about the reality of what we are all dealing with, and manage how we get out of this together. Entonces hagámosle frente a la realidad a la que estamos tratando y juntos encontremos la forma de salirnos de eso. And I'll tell you, a lot of people, like I said, are really coming down on me, hating me for saying white man and non-native Europeans. Y les digo, muchísima gente ahora me odia por el hecho de que yo digo el hombre blanco y los europeos no nativos. And they will become confused in what is really happening. Y son ellos los que se van a confundir en cuanto a lo que está ocurriendo realmente. Just replace the terminology, white man, non-native, with corruption. Nada más reemplacen la terminología de blanco o no nativo por corrupción. Wouldn't you want to separate from corruption? ¿No querrían separarse de la corrupción? And so what it comes down to is that the process of what we're talking about, basically returning back to humanity. Entonces el proceso del que hablamos, básicamente de volver a nuestra humanidad, Is it for us? es para nosotros. We will do it. Vamos a hacerlo. What is the purpose? To free us? Pero el propósito es el de liberarnos. How long will we live once we're through it? It'll be short-lived. Una vez que lo logremos, ¿cuánto vamos a vivir? Va a ser poco. The process, the purpose is to free up the white man, to free up the non-native, to bring them back into a balance upon Mother Earth where we can walk together as humans on our mother. El propósito es el de liberar al hombre blanco, el de liberarle para que juntos podamos volver a caminar sobre nuestra madre tierra. People think I am against the white man. No, it's the white man that's against me. La gente cree que yo estoy en contra del hombre blanco. No, es el hombre blanco el que ha estado en contra mía. But as we had concluded last night, Pero como concluimos anoche, is that a little precision in my reference to the white man. es una pequeña precisión en mi referencia al hombre blanco. It's anybody who has a white colonial mindset. Es quien sea que tenga una forma de pensar blanca colonial. So, yes, we acknowledge it's not really the white man, but it was spearheaded by him. He was the tip of the spear. Entonces sí, reconocemos que no fue el hombre blanco, pero él fue como la punta de la lanza. And wherever the tip of the spear goes, the whole rest of the spear follows also. Y a donde vaya la punta de la lanza, pues el resto de la lanza va a seguir también. So our goal is to heal us back so that we can heal the white man, put him back on his course so that that spear isn't going into the heart of our Mother Earth.
Entonces nuestro objetivo es el de curar la punta de la lanza para que ésta no llegue al corazón de nuestra madre tierra. I believe that this is very clear, that this couldn't be more concise. Yo creo que esto es muy claro, que no puede ser más conciso, But of course, we are always open for anyone, native, non-native, white people, to share the experience so that we can have clarity. I need clarity. Why did these people from the other side of the world come over here? Why did they come over here and kill, rape, and murder? I need clarity on that. pero lo que todos necesitamos es claridad, es decir, a la pregunta, ¿por qué este hombre blanco vino aquí a violar, a asesinar, a robar? Yo necesito claridad, entender eso. Because when we look at this body of our Mother Earth as a single cell, when we know that part of the cell inside is spreading out like a cancer and killing all living things, then we can deduce very easily that there is something wrong in this cell. Porque cuando vemos que es esa forma de pensar la que ha tomado el control de toda nuestra madre tierra como fuera una célula de cáncer que va a tomar el control del cuerpo para matarlo, pues entonces hay que hacer algo para proteger a nuestra madre tierra. And when we examine what was wrong, what is wrong, what happened, unfortunately, we see the white man. He is the one that did this. That's the way it is. Y cuando analizamos qué fue lo que provocó esto, pues no hay de otra más que ver que fue el hombre blanco, sino que más. So let's deal with reality and not some fantasies. Entonces hagamos de frente a la realidad y no cualquier fantasía. I will wait until any white man comes forward and explains, gives clarity. Why did the white man leave his house, come over here, basically go everywhere and kill everybody? Why? Yo esperaría que un hombre blanco me diga por qué el hombre blanco salió de su casa y vino aquí. Y bueno, básicamente fue a todos lados a matar a todo mundo. And like we said earlier, come on, after 500 years, if you're not getting any kind of clarity, if you're not getting any kind of correction to wrongs, that tells you basically that there is no one in that body that is going to correct. And so I'll step forward to address the hard truths, to correct them. Y como dijimos desde hace 500 años, no ha venido nadie que va a venir a decir, ay, sí es cierto, hicimos algo incorrecto y tenemos que corregir, pues entonces yo tengo que hablar de las verdaderas, crudas realidades. This is not a process that's happening anywhere else on earth. Este no es un proceso que esté ocurriendo en otro lado. So let's work from within the realities of what's really happening, not the perceptions that we want to have from just one little picture or image of what's part and parcel to the corruptions of the whole, what's happening on the whole world, whole earth. Entonces trabajemos a partir de toda la globalidad de la realidad, no de lo que está pasando en un lugar singular en la Tierra. Okay, so anyways, let's move on. There's a Tata ChuchQajaw, oh my goodness, okay. He will have to say his name. Is somebody that Griselda presented. His name in Castellano, in Spanish is Marco Vinicio Chavarria Rodriguez. He is in Mayan territory. He is he carries a knowledge of Mayan spirituality. So we could give him the floor. All right. Well, yeah, welcome. And this is where our true interaction is on that spiritual level, to know or to share what our common movements were with the cyclical motions of our Mother Earth. Entonces, Tata Marco, le digo a Stuart que fue Griselda quien le invitó. Entonces, si usted está dispuesto a compartirnos palabrita, le damos la palabra, porque estamos aquí justamente para poder escuchar las voces de los distintos pueblos originarios de nuestra madre tierra. So I'll say this specifically for you. Y entonces le voy a decir directamente a usted. We just got out of our seed and medicine ceremony yesterday on the new moon.
Acabamos de salir de nuestra ceremonia de semillas y medicinas de la nueva luna. This is where we prepare our white corn for the planting, which is going to be a few days from now, depending whether or not. Es en donde trabajamos para preparar la tierra, poner las semillitas, obviamente depende del clima y todo eso. And in this time, something that is I'm seeing everywhere. I've never seen this in my whole life. Y en este tiempo algo que yo nunca vi antes. And for the past 40 years, I've been in the bush practically, I would say half of the year, half of the time I'm in the bush. Y por los últimos 40 años he estado en el bosque, yo lo diría así. But what I am seeing everywhere is little maple saplings coming up. Everywhere. I've never seen it so much. And for us, the maples are the leader of the trees. Estoy viendo muchos arces bebecitos por todos lados. Y el arce aquí en el territorio es conocido, lo que se llama maple aquí, como el líder de los árboles. So this is and in this time also, there is a movement within the younger people to deal with the corruptions of their elders, to push for some type of unification gatherings right now. Y al mismo tiempo aquí en nuestras comunidades, dentro de nuestras naciones, en nuestro territorio, hay un movimiento de gente joven que se está dando cuenta de todas las corrupciones a las que están sometidos y están tratando de separarse, de limpiarlas. So I put this across the council fire to you, our brother, from the south. Entonces, esto es lo que yo le presento de un lado del fuego del consejo al otro, a usted, nuestro hermano del centro. Y le damos la palabra. Entonces, adelante. Perfecto. Muchas gracias. Muy buena tarde. Muy buen día. En el idioma decimos Sakarik para saludar a la mañana. Y en la tarde, pues ya le decimos Xkakik, que es buenas tardes. Mi nombre maya es Oaxaca Ahmacayateu. Soy ChuchQajaw. Eso significa ser padre y madre en la sagrada espiritualidad maya. So he introduces himself in the language. He says to us, good morning and good afternoon. And he introduces his Mayan name, and the translation in the Spanish would be the mother and the father at the same time. Hey, let me say it back to you. What you just said in your language, I'll say it back to you in mine. Entonces dice que para reciprocar le va a responder en su idioma lo que usted acaba de decir en el suyo. Katsitonsoriio, you're just kahawinoji, yung dajits ko inistar, ronatoruni, sadun hardo. Entonces le dice que su nombre es Katsitonsoriio, es el nombre que su mami le dio, y cuando ella estaba viva en el mundo, su nombre era Gahawenuye, y ella era la madre de clan o mujer jefe del clan del lobo de su nación, y también le da la bienvenida. And I didn't translate it in English for everybody if there's English watching. Of course, I introduced myself. My name is Katsitonsoriio. I am the son of Gahawenuye, and when she was alive in this world, she carried the sacred title of Wolf Clan Mother. And I say to you, Sadun Hardo. Have a good day too. Que tenga un buen día, le dice. Sí, ok, gracias. Matioch. Pues bien, sí, escuchándolos, bueno, ya tengo años de andar caminando en la espiritualidad maya. Eso me llevó, y los abuelas de esta región, porque les juré ante el fuego sagrado cuando recibí la misión ser servidor de ellos, continuador de sus palabras, ¿verdad? Eso me llevó precisamente a conocer a Canadá, a convivir con los Mohawk, es decir, conocer y a las parcialidades, les decimos nosotros, ¿verdad? A los Mohawk, a los Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca y Tuscarora, para poder entender realmente desde el Abya Yala de América, así le decimos a América, Abya Yala, desde las tierras altas del norte de las primeras 6 naciones, ¿verdad? Sí tengo entendido que se les denomina de First Six Nations, ¿verdad? Entender esa parte.
Okay, so he's been walking on the spirituality of the Mayan for years now. And when he gave his word in front of the sacred fire of the council to say that, yes, he was willing to be a server to represent the word of the grandmothers and the grandfather, it is that same path that eventually brought him to the lands of the north, where he met with the Mohawk people, and where he knows, and he mentions the nations, that there is not only the Mohawk, but the Oneida, the Onondaga, the Cayuga, the Seneca, and also the Tuscarora, which are the 6 nations, if I am correct. The 5 nations is the original brothers. Las 5 naciones son de hecho los 5 hermanos, naciones hermanas originarias. And it has to do with the hand. Y tiene que ver completamente con la mano. 4 of them are just regular fingers. 4 de ellos son dedos regulares. 1 is the thumb. Y el otro es el. And as we know that the regular fingers, they can't really be used with each other, kind of, like try to pick up stuff. Y como sabemos, los 4 solitos sin el pulgar, pues no pueden hacer mucho para agarrar cosas. But all of them can be used with the thumb. Pero todos pueden funcionar con el pulgar. It empowers them to work as a hand. Es el pulgar el que les hace que puedan actuar como una mano. And the thumb is the Ganyangahaga, what you know as Mohawk. Y el pulgar es los Ganyangahaga, que el mundo conoce como Mohawk. The Tuscarora is another nation, which when you're looking at 5, you'd say, yeah, 6. Y los Tuscaroras son otra nación de otro territorio que, bueno, si usted ve 5, podría uno decir, pues sí, hay 6. But the reality of the Tuscarora is that it was during the time of the revolution when Captain Cook was bombing, destroying the people of the people of the South all around, like Georgia, New Orleans, all through that area. Porque de dónde viene la nación Tuscarora es que en la época de la revolución, que así le llamaron en Estados Unidos, estaba el capitán Cook bombardeando a todas las naciones que se encontraban en lo que hoy se conoce como los estados de Georgia y todo ese territorio. And this prompted, through all the craziness that ensued, Y bueno, pues con toda la locura que esto provocó, it prompted the Tuscarora to come to the north to seek shelter. hizo que los Tuscaroras se desplazaran hacia el norte para buscar refugio. So they are a nation that has taken shelter beneath the tree of peace. Entonces es una 6ª nación que ha venido a refugiarse bajo el árbol de la gran paz. But it's not that they have joined us, they have sought out refugee status. Pero no es que se hayan unido a nuestra nación, sino que más bien buscaron estatuto de refugiado. And in this way, it's not that we absorb them into our identity, it's that under refugee status, they maintain their identity, we keep them alive until they are able to safely return back to their territory. Y de esta forma es como que no los absorbemos dentro de nuestra identidad, sino que los ponemos bajo el ala, es decir, le damos estatuto de refugiado para que cuando estén en seguridad suficiente puedan volver a su territorio. So yes, your knowledge of it is 98%. This little 2% is the knowledge that it takes to complete for a person to understand what actually is the Tuscarora in relation to the 5 nations. Entonces, sí, lo que usted acaba de mencionar, digamos, si hablamos en porcentajes, está 98% correcto, nada más sería esta precisión de 2% de la nación Tuscarora para comprender su origen y cómo está con nosotros. And just so that everybody knows, Tuscarora were known from north to south as the people of the shirt. Y para que todo el mundo lo sepa, los Tuscarora eran conocidos de sur a norte como el pueblo de la camisa. Because they are the people of the hemp. Porque son la gente que trabaja con el cáñamo. It's under George Washington that he dispatched all the white people there to basically burn out the native people, burn out the power of the hemp that is naturally occurring there, and to replace it with non-natives,
industrial processing of tobacco. Y fue George Washington que pidió que todos los campos de cáñamo fueran quemados para utilizar el territorio para hacer producción industrial de tabaco. Okay, so just those little precisions. Floor is yours. Entonces, nada más esos detallitos, pero adelante, por favor. Gracias, gracias. Sí, es efectivamente, es bien interesante e importante porque para poder llevar la palabra verdadera, el reconocimiento de nuestros ancestros que partieron, que caminaron, que vivieron felices en ese paraíso maya, Abya Yala, llamado América, es bien importante que nos adentremos a conocer en fondo todo momento de la historia, porque es misión nuestra restaurar el modo, la forma de vivir de todas y todos, ¿verdad? Eso es bien importante. It is super interesting and especially very important to, yes, all be aware and go further to learn these historical facts of our peoples, because it is our responsibility and our endeavor to make it possible for our peoples to be restored, to be able to live as everybody, including female, male, together used to. Y efectivamente hablamos aún los diferentes idiomas, ¿verdad? Que podemos manejar desde el idioma antiguo hasta los idiomas actuales, ¿verdad? Que para que nos comuniquemos entre todos y todas. Y aquí me surge hablando de las 5 naciones del puño cerrado, ¿sí? Que nuestros abuelos, ellos dejaron, y es la figura de un puño cerrado, efectivamente así. Esto representa para nosotros el Kiej, que es la autoridad espiritual. Para que yo recibiera el ChuchQajaw, tuve que hacer y estuvimos en una ceremonia de fuego sagrado, precisamente en un Huaxaquip Kiej, en un Ochoquiej. Y esto es porque nos están entregando el báculo de la autoridad del venado, que es la fortaleza de la espiritualidad maya, que son 4 las fortalezas que tenemos en relación con el puño. When you were referring Perdón, sí. to the hand, I wanted to show you this. This is a symbol that our ancestors used, and this is the one that symbolizes Kesh. Kesh in the language is the deer, and the deer is one of the figure of authority. So when you are in the council fire saying, yes, I am going to accept this endeavor, or I'm going to be at service, I am going to be working on behalf of the cash, which is the deer, is the balance. And at the same time, there's other 3 elements, because there's got to be 4 to be considered and given this authority. The deer antlers is the symbol of authority within our people. It identifies chieftainship title. Justamente los cuernos de venado es el símbolo de autoridad aquí dentro de las naciones. Es el que lo va a portar, es el hombre que representa dentro de la nación que ha sido seleccionado por las mujeres. And I know that this does not come from us. It was not created from us. Y yo sé que esto no viene de nosotros, no somos nosotros quienes lo creamos. Just as this 5 that we refer to in the nations does not come from us. Así como este 5 que hablamos en las naciones tampoco viene de nosotros. We are the product, the end result of the 10,000-year journey of the corn, the white corn. Porque aquí las 5 naciones son el resultado del camino del viaje del maíz. I was this, I was this, I was you, I am all of this. Y yo pasé por aquí, por aquí, por aquí, hasta llegar aquí. And you are all of that in return. Y ustedes todo eso el regreso. And so where the concept comes from of the 5 is it's in the sacred numbers of creation. Y el 5 viene de los números sagrados de la creación. And this is, I see that resemblance or similarity in the Mayan count.
Y veo la similitud con el conteo maya, as the 4 dots and the 1 line. que son las 4 puntitos y una línea. So I know that all of the things of what we come to understand today within the 5 nations of law is it is from the physical journey of us, how we come into being. Y sé que lo que hoy aquí comprendemos de la ley es gracias al camino físico de cómo llegamos aquí. So for me, what you're saying, all of this, the sharing of this is the most exciting thing. Entonces a mí que me comparta esto, pues ya vio que me llena de emoción. Keep throwing stuff out. Sígame diciendo más cosas. Acá, no sé si pueden visualizar, ¿verdad? I don't know if you can Ahí see. Yeah. tengo empuñado la cabeza de un venado. So I have the head of a deer there. I don't know if you see it. Wait, where? La tiene en sus manos, Tata, porque no vemos muy bien. I gotta go to the television. Sí, en la mano. Ah, tal vez sí puede levantar la foto un poquito más. Ándele, ahí ya la vemos. Ahí sí, ¿verdad? No se ve muy claro porque tiene un reflejo, pero vemos que está cargando algo. Oh. Oh, yeah, Sí, on the es- set. Yes. Tiene un Sí. bastón y está ahí ya, en el bastón. Sí, ese es el báculo de la autoridad. Bien. Y de hecho, digamos, es parte, ¿verdad? Esto es bien magnífico, poder participar con ustedes, porque hay unas palabras muy claras que dejaron nuestros ancestros en su idioma. Ellos dijeron, Ohruwach Ishim, Ohral, Lul, Katitkik, Kamankij. Eso significa en castellano, somos el rostro del maíz, la conciencia del maíz. Somos hijas e hijos de la abuela luna, del abuelo sol. Somos conciencia de la abuela luna y del abuelo sol. Hijas e hijos de la madre tierra. ¿Sí? So these are Eso es lo que significa. these are the words that Sí. our ancestors gifted us, and in the language, and then he translated into Spanish, means we are the faces of the corn. We are the daughters of our Mother Earth, as well. We are the grandchildren of our grandmother Moon and our father, the sun. And that's who we are. Those are the words that they gifted us, our ancestors. Y entonces aquí estamos retomando precisamente, quedó una profecía que se maneja por los abuelos cercanos, los Maikij y los Maizac, que son los abuelos de pelo blanco. Ellos decían, siempre escuchamos que iba a llegar el momento en que el águila del norte con el águila del sur, o sea, el cóndor, iba a ser unificada por el ave del centro, del ave ayala, es decir, el quetzal. En el idioma lo conocemos como el gucumatz, ¿verdad? El quetzal emplumado. Y que para que tengamos referencia con esa palabra es lo que se conoce también en México como Cuculcán, ¿sí? Nosotros aquí en Guatemala, en el Ximuleu, manejamos Cucumatz. So in these words of our ancestors too, it has been spoken way before that there will be a time in which the eagle from the north is going to have to be unified with the eagle of the south, that is the condor. And this is going to happen through the bird of the center, which is, he gives the name in his language, the quetzal, that is also known in Mexico as Quetzalcoatl, Cuculcán. What's in your language? Ask him to say it. Dice que si nos puede repetir en su lengua, por favor, cómo se dice quetzal. Q, U, Q, Q, U, Q. M, A, M-A, Oh, he's spelling T, it. M-A, Cucumatz. M. Cucumatz. Después de la A, H, Cucumatz.
No, solo es después de la A, TZ. Ah, Cucumatz. TZ. Yeah. Exacto, Cucumatz. Eso es, Cucumatz. Like that. Gracias. Y eso entonces es porque estamos restaurando y necesitamos urgentemente restaurar el equilibrio de nuestra madre tierra. Estamos viendo los efectos que se están causando con las grandes caídas de granizo que está teniendo lugares que jamás fueron vistos, ¿verdad? Es decir, podemos entender que el día de ayer cayó granizo casi del tamaño de pelotas de béisbol en el estado de Texas, y hoy, según estaba viendo, en Florida también. Entonces, debemos de restaurar el equilibrio de ella. A gritos nos está pidiendo nuestra madre que debemos de retomar los principios de nuestros ancestros. So it is our mother that is behind, that is under this force that will make that we come together, because this is imperative at this time. Just these last few days, I heard different places where there was hail, and at this time there should not be hail at all. So the cycles, her farms are completely altered. So it is her that is calling us to do this work. In the last few days, there was snow here also. Acá también esta semana pasada hubo nieve. Ya. Entonces, aquí vienen unas palabras que son bien importantes, ¿verdad? Se le dice también en el idioma propio, se le dice Rashalaj, Mayabkatzlemalil. ¿Eso qué significa? Significa cosmovisión maya, plenitud de la vida. And so there are certain words that were gifted to us through the language that in Mayan, it means the plenishment, or like the fulfillment, I don't know how to say it exactly, of life. Sí, pues entonces es lo que tenemos que retomar bien profundamente, todas y todos. Y efectivamente nos hemos dado cuenta que el florecer o el reflorecer, los abuelos decían, la espiritualidad maya, los seguidores y cómo vivieron ellos, iba a estar siendo restaurada, así como es la flor del bambú a la orilla de los ríos. Así va a ser el movimiento maya nuevamente. So y that's el movimiento. Sí. Sí. That's what we have to do nowadays. We have completely the work of restoring. And there was even words as to how the bamboo stalks, would be completely restored in the shores of the Mayan. Like that's something that is going to be restored. This is my niece's name. Ese es el nombre de su sobrina. She's where the shoots are coming out of the water at the edge of the shore where the mud is. That's her name. It's the shoots there coming up, and that it implies that they're in order. Es en donde van a salir estas, como digamos, filamentos, ¿no? En el agua, en la orilla, en la costa, donde se encuentra lodito, y eso implica que se encuentra todo en orden. Ya. Efectivamente, entonces esto partimos, y cuando hablamos nosotros del conocimiento maya, efectivamente la cruz maya que nosotros manejamos, que también se maneja los colores en las tierras altas del norte, los 4 colores que simbolizan los 4 puntos cardinales: el rojo donde el sol nace, el negro donde el sol se oculta al occidente, al sur donde nace el agua, y al norte donde nace el viento, ¿sí? Y representa también los colores de la humanidad, los 4 colores. And in that word of our ancestors too, there's a correlation with the 4 directions. So for example, there's going to be the color red where the sun comes out.
There's going to be the color in black where the sun sets. There's going to be also to the south where the water comes from, and also to the north where the wind comes from. Y esto viene a sustentar también algo que es bien importante. Entendemos lo que nuestros abuelos nos dejaron cuando decimos Rukushkaj, Rukushuleu, cuando decimos corazón del cielo y decimos corazón de la tierra. Pero también decimos Rukushkak, Rukushkeik. Eso es corazón del agua y corazón del aire. Entonces, hemos estado viviendo en un sistema patriarcal, ¿sí? Eso simboliza Rukushkaj, Rukushuleu. Pero ahora ya tenemos nuestro sistema matriarcal, que entró del conocimiento de nuestros abuelos, quedó como cuando extendemos nuestros brazos, ¿no? Y hacemos una cruz, así literalmente. El horizonte, que es la planicie. Entonces, ahí está la madre. Ahí es donde está el corazón del agua y el corazón del aire. Es lo que en este momento nos está tocando restaurar por medio de la Sagrada Madre Tierra. So in the normal common ways of the Mayan, we have been always making reference to the heart of the sky and to the heart of the earth. But what we have slowly been realizing is that we have been inflicted with a patriarchalism. But nowadays we are recovering our matriarchalism, if you want to call it like that. So there's also the heart of the water and the heart of the earth. For example, when as human beings, we're going to stretch our arms like that, it makes like a natural cross. So that is like the female entity. So we are recovering those ways. So with the work of the water, with the air, we are going to be able to come back to that as well. Y esto lo vamos a ir entendiendo y lo hemos entendido desde cuando sabemos que la dualidad es complementariedad, pero eso es expresión de pares que son con cualidades bien diferentes, pero son complementarias, ¿verdad? And that is El día y la noche. Sí, perdón, dele, sí. That is the total comprehension of the duality. Like when we see that there's two sides, but those two sides are going to be complementary. For example, when we see the obvious example, the day and the nighttime. Ah, exactamente, el día y la noche son esa expresión hermosa, ¿verdad? De esa complementariedad. Y esa complementariedad es la convivencia armónica entre todos y todo lo que nos rodea, ¿verdad? Entonces, teniendo esa claridad, nosotros podemos entender que todo está en movimiento, pero también tenemos que entender que tenemos que tener acción, trabajo, producción, y todo es un cultivo para la vida, ¿verdad? Lo entendemos así lo vamos a seguir entendiendo. And that is the complementarity. It takes those two to be able to complement. And there's that complementarity in everything that surrounds us. So we have thoughts, we have ideas, we've had the feelings, but there's also the action. We have to always be working. We have to always be producing. Is the product that is going to make sure that life is going to be perpetuated. So as long as we comprehend that path, well, that life is going to continue perpetuating. Y nuestras palabras tienen que estar en sintonía efectivamente con ese cíclico movimiento, ¿verdad? Que es cósmico, pero está relacionado con la Madre Tierra. Y así construimos nuestra vida, ¿verdad? En esa sintonía. Siempre nos ha alimentado el Padre Sol y recuperamos toda la energía en la noche, en la presencia de la Abuela Luna. And it's always that complementary. For example, during the daytime, we're going to be working under the light of the sun, and then we're going to take rest and we're going to recharge under the power of the moon. Y así efectivamente el día de hoy, en la cuenta de nuestros abuelos, en la cuenta maya, aquí le llamamos Cholquij, que en tierras de México se le conoce como Solquín. Para nosotros hoy amaneció Abal.
Hulahu a cabal. Eso simboliza el 11 a cabal, que es la aurora, que es oscuridad y es claridad. Y el 11 está representado por las 2 barras y un punto. También simboliza que estamos caminando hacia ese despertar, a ese Mahawil Kij, a ese nuevo amanecer, para volver a ese amanecer de nuestros ancestros, ¿verdad? So today in the Mayan calendar, that in the language is known as Cholquij, that in Mexico they know it as the Solquin. Today the energy of the day is 11 Akbal, meaning 11 is going to be 2 lines and 1 point, and Akbal is the energy of the darkest part where you already can be seeing that there's the light being piercing to come back. So that's the energy of that duality, of that complementarity. So all of that darkness is necessary for the light to come, as the nighttime is going to be saying goodbye to welcome the day. This is the day of the energy today in the calendar. 2 lines. Sí, y es bien importante esto, efectivamente. Cada vez, y esto estamos unificados, no necesitamos un idioma propio, ¿sí? No necesitamos un idioma propio cuando nuestros abuelos nos enseñaron, porque ellos nos enseñaron a manejarnos con este dedo que simboliza la unidad, ¿sí? El Jun, uno, one. Luego, en nuestro dedo tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 13. 13 energías, 13 energías, 13 movimientos en nuestro cuerpo. In their conception, this finger is going to be the finger of the union. And then if we count all of the different parts that all of our fingers are going to have, then we count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So those are the 13 energies of our being. Entonces estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, las 13 energías de nuestro ser. Okay, I gotta make this connection right away. Ya le impactó. Okay, the turtle rattle. Porque aquí utilizan para hacer la ceremonia más importante es las sonajas de tortuga. So anyways, turtle rattle, we know it's got 13 squares on it. Y sabemos que va a tener 13 cuadritos en su caparazón, la tortuga. But on your average turtle rattle, you can only see, you know, the covering, the outer shell, like the skin. Pero digamos, en una tortuga normal, pues nada más podemos ver la parte verde, que es su piel, digámoslo así. And you can't see what's underneath it. Y no se puede ver lo que está abajo. But when you look underneath it, something spectacular is revealed. Pero, por ejemplo, esta viejita que ya se le peló la piel, se revela algo espectacular cuando se puede ver su hueso. Where on all of these 12 others, they're all just like this, they're blank, you know. Estos otros 12 están, digamos, lisos, no tienen ningún relieve. But only on one do you have the sacred 3. Pero solo en este primero del centro tiene el 3 sagrado. And so what that is the 13, the thumb. Y lo que significa es entonces de los 13, el pulgar. This is Sky Woman, Es la mujer cielo, Grandma Moon, abuelita luna Mother Earth. y mami tierra. And these two actually represent the twins. Y estos dos de hecho representan a los gemelos que ustedes también tienen en el Popol Vuh. And as we know, the twins are male. Como sabemos, los gemelos son masculinos, son hombres. No matter what, male is under our great mother. Y el macho, digamos, el masculino va a estar bajo nuestra madre.
She is the primary. Ella es la primera, la principal, If she don't exist, we don't ever exist. porque si ella no existe, pues nosotros menos. Without her, we're nothing. Sin ella somos nada. So we find our identity in her. Entonces encontramos nuestra identidad en ella. I wanted to say something about the north, what you said about the winds coming from the north. Y quería decir algo con respecto cuando dijo también que del norte vienen los vientos. For some reason, everybody thinks or knows the winds come from the north. Por alguna razón, la gente sabe o entiende que los vientos vienen del norte. We got to ask ourselves, why would it come from the north when the sphere is spinning around in this direction anyways? Y entonces, ¿cómo sería así si digamos que los vientos van a ir en esta dirección? Why would there winds be coming from here? ¿Por qué habría vientos que vienen de acá? But yet everybody knows this. Pero todo el mundo sabe eso. And especially if we consider about our Mother Earth's magnetic field. Sobre todo si consideramos el campo magnético de nuestra madre tierra. We know it comes from here, from the south, Sabemos que viene del sur travels all through her body, y viaja por todo su cuerpo comes to the bottom in the North Pole. y viene al fondo hacia abajo, que es el polo norte. The bottom of the earth. Es decir, lo de abajo de la tierra, su fondo. And I know it's probably confusing to people because it's here in the way that everybody's used to seeing it, but I bought this in a store and it's only got a place to hang it from that side. But the reality is north is the bottom. Y yo sé que estoy diciendo esto y ya estoy confundiendo a la gente porque esto debería de estar al revés, pero bueno, hay que entender que lo compran en una tienda, entonces nada más tiene un lugar para colgarse allá y no acá. So it comes out from here. So if you figure like coming out from here, figure blowing out wind, that's where it would be windy. It's going in here, you're pulling in. It wouldn't be windy there, it'd be more of a suction, it would be going that way. Entonces, si hablamos de viento, pues tenemos la impresión, si hablamos de un soplido, vamos a hacer el viento así. Pero si está acá, sería más bien como una succión. Well, we're going to share this image with you Entonces, le vamos a compartir esta imagen as to where we are at as of when was this? How long ago? a couple of months ago. Do you have the Spanish version? Oh, So he yes, could read. yeah, March yes, 2nd. actually, yes. Is that the Spanish version? Yeah. Okay, so on here, this is where we are at within this process of the eagle and the reconstitution of the eagle and the condor. Y es aquí en donde estamos en el proceso de reconstitución entre el cóndor y el águila. And this is what Ujú. I experienced when I was a kid. So I was like 4 or 5 years old, so around 1966, 67. Y eso es lo que yo viví cuando era niño. Entonces, digamos, por ahí del 66, 67. I'm sitting under the table of my chief Estoy sentado abajo de la mesa de mi jefe. because my mother was his title holder. De hecho, jefa, porque es decir, la mamá de Stuart era la detentora del título, la mujer femenina del título masculino. Meaning she's the one that can remove him in an instance if he was in violation of law. Porque en la ley de la paz va a ser siempre la madre de clan, la mujer jefe, que tiene la autoridad de quitar al hombre jefe representante si erra en la ley. Back in that time, there seems to have been an urgency that was resonating throughout all of the original peoples. Y en aquel entonces parecía haber una urgencia que estaba resonando en todos los pueblos originarios. Because my chief was receiving people from many different nations. Porque mi jefe estaba recibiendo gente de muchísimas naciones. And they were bringing songs, they were bringing ceremonies, they were bringing stories. Y traían canciones, ceremonias, historias. And what one particular body related is that every 50 years, but I come to realize that it's every 52 years, that all the confederacies, the 5 nations, Longhouse Confederacy, the confederacies here, the confederacies here, all used to meet every 52 years.
in the center for clarity within Mayan territory. Y de uno de estos cuerpos de representantes de otras naciones que vinieron, escuché abajo de la mesa que nuestras confederaciones solían juntarse cada 50 años, pero ya ahora deduzco que son cada 52 años, es decir, la confederación de las 5 naciones, la confederación de aquí, la confederación de los mayas, las anahuacas, los incas, todos convergerían cada 52 años en el territorio maya. So in that image, as you see that here, here over so-called South America, Entonces, en esa imagen que usted ve ahí de ese engranaje del así llamado América del Sur, this is what is referred to as the eye of the South. eso es lo que se conoce como el ojo del sur, It's what those people see. es lo que la gente desde allá ve. And then the gear on so-called North America, the eye of the North. Y luego el engranaje del norte, pues es el ojo de lo que el norte ve. And as we know that the vision of us, our vision, we have a right eye, a left eye, and they're kind of looking in the same place, but there's a different, one's looking at a slightly different angle than the other. Y si nos comparamos a nosotros mismos, tenemos 2 ojos, pero vemos que cada ojo ve en un ángulo ligeramente diferente del otro. And as we know that there is a process, an internal process inside of us that aligns our 2 visions. Y como sabemos, dentro de nosotros va a haber un proceso interno que va a alinear estas 2 visiones. And so the gear that we see in the center, so-called Central America, Entonces el engranaje que vemos en el centro, lo que se llama América Central, that this is the vision that aligns the Mayan cosmovision, all the peoples there, not just the Mayans, but all of them, the cosmovision aligns our 2 visions and inverts it for comprehension. es la cosmovisión maya que va a tomar el ojo del norte y el ojo del sur y los va a invertir mutuamente para una comprensión total. So within the teachings that we have learned, discovered that in the DNA of our Mother Earth, Entonces, dentro de las enseñanzas que tenemos, hemos descubierto que en el ADN de nuestra Madre Tierra, that there is a corruption that is happening right around the Huichol territory on the west side of Turtle Island. hay una corrupción que ocurrió en el territorio del pueblo Wixárika que se conoce como Huichol en la parte oeste. So this makes a break of the DNA. When we know our DNA is supposed to be wrapped around like that. Y esto ocasionó una ruptura del ADN. Como sabemos, nuestro ADN tiene que estar girando para poder seguir. This leaves a break in the northern hemisphere of the DNA. It's not together. The door is wide open. This is why everyone on earth knows the winds that come from the north. Pero aquí hubo una ruptura en la parte hacia el norte, entonces el ADN no continuó, sino que se abrió. Es por eso que se conocen los vientos del norte. And so what all the confederacies used to do from in the south and the north is to gather every 52 years within Mayan territory so that the Mayan cosmovision could align our knowledge together, and that we in the north can comprehend the south, and the south could comprehend the north, and together on our Mother Earth, we have balance. Y es así como teníamos justamente la alineación del norte y del sur gracias a la cosmovisión maya, y de esta forma teníamos equilibrio. So a couple of months ago when we created this image, this poster, it was, what was the date? It's for the equinox. It was for the spring equinox. Y cuando creamos esta imagen fue un poco antes del equinoccio de primavera. And this is where we learned that in the south that they were having the ceremony of sending the sun to the north now. Y fue de hecho Gaby Ayun que se conectó ese día y fue ella quien nos contó que el sol era la ceremonia de pasarlo para el norte. And that the ceremony for us here in the north was the opening of the forest. Mientras que la ceremonia de aquí del norte era la apertura del bosque. So the eye of the south looks first at the image. Like all of us, we all favor
an eye, right? Either it's your left or right eye. Entonces es el ojo del sur el que ve la imagen primero, como siempre cada quien va a favorecer un ojo. And then the other eye opens its forest, like what you see around the pupil of the eye. That's like the trees, the forest. It opens up for us to be able to then see. Y luego el otro ojo va a abrir, es decir, la apertura del bosque que va a ser capaz de ver. So in the opening of the forest is the maple ceremony. Y en la apertura del bosque es la ceremonia de apertura del arce. This is where we tap the maple trees and the sacred blood of Mother Earth, the sweet, delicious waters of the trees are the medicine is given to us from the maple, the leader of the trees. Es en donde le hacemos los hoyitos al árbol de arce para que su agua que va a subir por el frío de la noche escurra durante el día y es lo que vamos a beber como medicina. And so what we're seeing when we say the aligning of the vision Y entonces lo que vemos cuando decimos la alineación de la visión is that while they were sending the sun to us and we were starting to open our eye in Mayan territory with your people, we're in the blue deer. es que mientras el sur nos enviaba el sol y acá hacíamos la apertura del bosque, en el territorio huichol estaban haciendo la ceremonia del venado azul. And knowing what the blue deer ceremony is for you there, of course, then these two visions are aligned through that being able to see the cosmos. Y sabiendo lo que significa la ceremonia del venado para ustedes también, eso es lo que permite alinear la visión del cosmos. And so our comprehension of what has happened to us upon our Mother Earth Entonces, nuestra comprensión de lo que está ocurriendo en nuestra madre tierra is that the DNA of our Mother Earth has experienced a corruption. es que el ADN de nuestra madre tierra ha sufrido una corrupción It's a male dominant corruption. que es de dominación masculina. It's where when the first eye, the female eye, is supposed to open, the male is saying, hey, it's my turn, get out of the way. It's me, I'm so great. Y es en donde cuando el ojo femenino está a punto de abrirse, el masculino va a decir, no, 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 quítate, es mi turno, yo soy el mejor. So our purpose here in this process is to heal the DNA of our Mother Earth, Entonces nuestro objetivo es el de sanar el ADN de nuestra madre tierra to realign our two visions, para realinear nuestras dos visiones and to return Grand Council back to the land of the Mayan people. y hacer que el gran consejo de las naciones y las confederaciones vuelva al territorio maya. Okay, you can take that off. We had our Grand Council here, Nosotros teníamos aquí nuestro gran consejo and by law, it must be at least a minimum of every 5 years to recite the great law of peace. y como ley tenemos que recitar la gran ley de la paz al menos cada 5 años. And so I would be maybe 5 years old, and I would journey with my mother and my chief to Mayan territory at the age of 5. And then 52 years later, when it's time to return, I would come back and I would see my friends again. And we would renew our vision together. Entonces, digamos, si tenía 5 años, iría a gran consejo a territorio maya y 52 años más tarde, ya que yo sea un adulto, pues volvería a ver a todos aquellos niños, ahora todos siendo adultos. This is what actually happens on the molecular level within this process of us being able to see. There's little people there who are absorbing all of this, who are counseling in little councils and then to grand councils in their territories, and then bringing it to combine it with the same thing from the other eye so that we can have a larger comprehension, be human upon our Mother Earth. Y es como todas las moléculas, las células se juntarían para tener una comprensión más amplia de cómo ser un mejor ser humano. This is really the exciting stuff. Y es eso lo que es lleno de emoción. Other people might fall asleep through this stuff, getting bored. Hay a quien se pueda tal vez dormir y aburrirse con esto, You got anything else you want to throw at us? pero hay algo más que nos quisiera decir, por favor, adelante. Pues sí, solamente ya como últimas palabras, ¿verdad? Que es bien importante esto.
que sigamos cultivando a la juventud, ¿verdad? Porque en la juventud es cuando se aprende a ver y a experimentar la dualidad espiritual. Si logramos cultivar esta juventud, la vamos a potencializar en la complementariedad, para que puedan tener solidaridad, para que podamos cultivar esa juventud y así poder recuperar esa complementariedad intergeneracional. And my last words would be that we have to cultivate the youth. It is through the youth that they are going to be able to grasp, to weave back this of the ancestrality, and it's going to be through them that we are going to be able to make this perpetuate. Y pues ya finalmente también comentarles que este año también tuve la oportunidad de estar en Maní, Yucatán. Me convocaron para encender un fuego sagrado en memoria del acto de fe que ahí tuvo, ¿verdad? Y pues lógicamente las autoridades no nos dejaron participar en el lugar de los hechos, pero sí nos dieron un espacio en un lugar, y para nosotros como mayas, que es parte de la energía, ¿verdad? Que es la que todas y todos tenemos, pues pudimos convocar las energías de nuestros ancestros que sufrieron en su momento, trasladarlas al lugar, porque llevamos los materiales, los fuimos a recoger sus energías dolidas y encender el fuego sagrado, un fuego maravilloso que fue recibido por las 4 direcciones: corazón del cielo, corazón de la tierra, corazón del agua, corazón del aire y por el corazón del fuego. Nada más, tal vez si nos pueda explicar de qué se trató esto, pero voy a traducir porque, es decir, explicar qué fue lo que ocurrió en este lugar, por qué no les dejaron, pero ahorita traduzco y después sí puede decir. He's talking about a place where they went to do a ceremony in Yucatan, and I'm just asking him if he can tell us what this place represents and why they didn't allow them to do the ceremony, because it's key, but I'm going to first translate what he just said. Is that in this place in Yucatan, they went to do the ceremony, the authorities didn't allow them to, but they did still perform the ceremony on the side, and they called upon the heart of the sky, the heart of the air, the heart of the air, the heart of the hour, and the heart of the fire. So they went to collect the energies, the hurt energies of the ancestors that suffered that there. And those energies were gathered, were brought, and now all of these energies are ready to be able to work. Ya, ceremonia en conmemoración por el sufrimiento de nuestros abuelos y abuelas en Maní, Yucatán, que fue dado o hecho por el obispo de Landa hacia todo lo que era parte de nuestros escritos, los sagrados códices, todo lo que manejaban nuestros abuelos. Hoy nosotros, digamos, puedo aquí, vamos a ver si se logra visualizar ahí está. Ese es el símbolo del quej y es Huachakip quej, ¿sí? Era lo que los abuelos así se manejaban. Entonces, en ese tiempo, llegaron los del otro lado, impusieron y quemaron todo. Pero es lo que decimos, pudieron quemar el escrito, pero no quemaron lo que tenemos acá, no quemaron lo que sentimos y por ende no quemaron nuestras raíces, y sabemos que media vez la raíz no se quema, vuelve a brotar. So it was in Maní, Yucatan, where the ancestors were used to do their ceremonies as all of our ancestors did, and it is through an obis, you know, the hierarchy of the Catholic religion, archbishop, whatever they call them, that he commanded the assassination of the people there and the burning of their sacred codex. So they thought that by doing so, they will completely annihilate the knowledge, but the knowledge keeps on perpetuating. So that's why there's always a ceremony of commemoration of what happened to them there. And that's how we went to do this ceremony to bring their energies back. And when he presented the hand, you know, Kedge, that's exactly how our ancestors were conducting themselves. But that's why
the others came and imposed themselves and wanted to destroy absolutely everything. Y entonces, pues es, perdón, sí, No, te no. escucho. No, adelante, adelante. You go ahead. Y es que es como, pues lo que vivimos, ¿no? Ayer estuvimos en el IC, en el Lajuj IC, ¿sí? Esta es el glifo de ayer de Lajuj IC. And yesterday we were in the energy of Ik, that is the wind. That's the representation of. Y está este está en el códice que está en Dresden, Alemania, ¿verdad? Uno de nuestros códices que se llevaron para allá. And this is in the Dresden code that is very known, but that is physically in Germany. It's one of those codex that they just stole and brought to the other side. Can you show that image again? Si la puede mostrar de nuevo, por favor, la imagen. Claro. Okay, is it the whole thing? Or is it just the two lines on top and the circle beneath? Is it the whole thing or are they separate? To mean the wind. Dice, como el Ik representa el viento, ¿es algo que es nada más la línea o el círculo o qué es lo que lo representa? Las dos barras, ¿sí? Las dos barras. Those two lines. Esta barra, one barra es 5, 5. Second barra, 5, Lajuj, 10, 10. El Cholquij, 10. Y esto representa, tal cual está en el códice, representa el Cholquij de ayer, que es representado como por la nariz, ¿sí? Y los orificios de la nariz, o sea, la respiración, el viento. ¿Sí? What it represents is the nose and the two holes of the nose, so it literally means the breathing, the wind that goes through it. You know what I see when I look at that image? Dice que lo que él vio cuando observó la imagen, I see a woman's reproductive system. vio el sistema reproductor de una mujer. And when you think about it, it basically works the same way. Y cuando lo piensa, pues funciona básicamente de la misma manera. With the eggs falling from the sky world down the fallopian tube. Cuando van a ser los óvulos que van a salir del ovario y van a viajar por las trompas de falopio. Anyways, just little correlations like this. This is where I say the excitement is. Entonces son en esas correlaciones que en un consejo se imagina cómo estaríamos días y días hablando de esto. It's a doorway opened up into it's a doorway into a dormant part of the mind. Porque es una puerta a un lugar, digamos, dormido de la mente. I want to share with you something about the eyes, because a lot of people I've heard a lot of people talking about when we say eye of the south, eye of the north, that our Mother Earth has eyes and she's looking. A lot of people just think nonsense. Y me gustaría aclarar algo con respecto a lo de los ojos, con la imagen que le mostramos hace rato, porque cuando decimos que hay un ojo del sur y un ojo del norte, la gente va a decir, ay, pero ¿de qué se está hablando? Son tonterías eso. Okay, we'll exemplify this through the tilt of our Mother Earth. Pero si damos el ejemplo de cómo nuestra madre tierra se inclina con sus cambios. In the tilt of her axis, in a certain point, the southern pole is facing more towards the sun, and then at another time, the northern pole is facing more towards the sun. Entonces, dependiendo del solsticio, digamos, ¿no? Va a haber un tiempo en que el sur va a estar más enfocado hacia el sol y va a haber otro tiempo en que el norte va a estar más enfocado hacia el sol. And both of these poles, as we know, have frozen ice caps, so it's white there. Y ambos polos tienen obviamente hielo congelado, entonces el color es blanco. And we know that white reflects light. Y sabemos que el blanco refleja la luz. Okay, so I'm going to use this model of the moon. Entonces va a utilizar este modelo de la luna. To be the Earth, and this little metallic part here, this will be the pole. Para que digamos que es la tierra y esta parte metálica que se ve ahí va a ser el polo. So as the sun is always positioned in the same spot, Y como el sol siempre está posicionado en el mismo lugar, at certain times of the year, en cierto momento del año, that white
white of the pole is reflecting direct sunlight. El blanco del polo está reflejando directamente la luz del sol. So anybody who's ever played football, Y digamos, si alguien ha sido un jugador de billar, you know about angulation. conocen los ángulos. I may be shooting that ball right there, but when it hits at that angle, it's going to hit this other ball right into the specific point that I want. Entonces el jugador de billar va a decir, ok, voy a apuntarle a esta pelota, pero cuando le dé esta le va a dar esta otra y esta acá y va a ir a donde yo quiero. And so 13 times a year, Entonces 13 veces al año, our eldest brother, the sun, nuestro hermano mayor, el sol, is shining, está alumbrando and the mother Earth is reflecting from those poles y the light of that sun to a very specific point in the waterverse. Mamá Tierra va a estar reflejando por sus polos esa luz a un lugar muy específico de el cosmos, digámoslo así. And from there, wherever that is, they are seeing that light reflecting from our mother Earth. Y de donde esto sea, lo que sea que reciba esta luz, va a estar recibiendo el reflejo de Mami Tierra. Now, when we think of the brain, this is the waterverse. It's what people call the universe. Y si pensamos en el cerebro, este es el agua verso, es el universo. And the brain is neural activity. El cerebro es todo acerca de la actividad neuronal. And a neuron is nothing but energy, light. It's light exploding into the darkness. Y una neurona nada más es eso, luz, actividad eléctrica que va hacia la oscuridad. And that's what happens in our brain. Well, I'm having a thought. So right now, just for me to talk, there's a lot of lights going off in my brain, and that's sending a neural image passing over to the other side of my brain to receive it. Y eso ocurre en nuestro cerebro. Yo ahorita para que pueda hablar significa que tengo que procesar ideas. Entonces hay un montón de luces ocurriendo en mi cerebro para que yo pueda transmitir el mensaje. So everything is reflective. Entonces todo se refleja. And so when, through the combination of our eldest brother, the sun, reflecting off of our Mother Earth's polar ice caps, and it's going directly over there or wherever, this is what, in that instance, where our direct communication is, this is what Mother Earth sees, and it is then processed through our Mother Earth's magnetic field, which is received by the people, which gives the Mayan people the ability to have that cosmovision, what you otherwise could be impossible to have. Entonces, cuando Mami Tierra refleja esa luz del sol hacia los diferentes puntos en su ciclo de 13 lunas, eso a su vez va a reflejar de vuelta hacia nuestra Mami Tierra. Y es ese proceso de reciprocidad que va a generar que haya el campo electromagnético de nuestra Madre Tierra y que hace que cada pueblo en sus diferentes ubicaciones pueda ser quienes son. Eso es lo que le hace a usted el pueblo maya y que tengan esa cosmovisión que de otra forma sin esa reciprocidad no existiría. So of all our senses, we can pretty much say that vision is like the most important one. Entonces, de todos nuestros sentidos, podríamos decir que la visión es una muy importante. So imagine somebody poking out your eye, one eye, well, you can get by, but it's not going to be that easy. Entonces, que alguien le pinchara el ojo, ya no tiene uno, bueno, a lo mejor todavía va a ver, pero ya no va a ser lo mismo. Now imagine someone from Europe poking out both of our eyes. Ahora imagine que viene alguien de Europa a pincharnos ambos ojos. Because this is what is happening. In fact, they are melting the polar ice caps. Porque eso es lo que está ocurriendo ahorita mientras hablamos. Están mediante este proceso derritiendo los polos. And they have economics to justify it. ¿Y cómo lo justifican? Es con cosas económicas. Because here in the north, they all say, all shipping companies and that, everyone on earth knows economy would have more benefit to it if the so-called Northern Passage was open. Porque aquí en el norte, todos los que ya están esperando a que el polo se derrita, dicen, ay, vamos a tener más beneficios económicos para que todo pueda pasar por ahí. So-called Canada has been sending nuclear-powered icebreakers there to break the ice so that it melts faster.
El así llamado Canadá inclusive ha estado enviando de estos maquinarias que abren el hielo para hacer que se derrita más rápido. They're putting out our Mother Earth's vision. Entonces están apagando la visión de nuestra Madre Tierra. And just like us in our body, if we can see stuff, then our hands know where to go. I can catch this, but without eyes, without seeing it, this is then chaos. It's calamity. Entonces, ahorita si yo quiero hacer malabares con esto, pues es con mis ojos que voy a saber a dónde va, pero si nos apagan los ojos va a haber calamidad. We, the people of Turtle Island, we are living science. We are the ones that are up to date with complete evolution. Everyone else is fighting against it. Nosotros, los pueblos de la isla de la Tortuga, somos los que hemos evolucionado con nuestra madre tierra, pero el resto es como si estuviera en contra totalmente de esa evolución. Anyways, just imagine if we return, not if, when we return our Grand Council back to Mayan territory. Entonces, imagínese si regresáramos y dice, no, si regresáramos. ¿Cuándo volvamos a nuestro gran consejo en su territorio? Imagine the knowledge that is going to bust free in both visions. Imagine el conocimiento que va a salir de ambas visiones. Whether they know it or not, the non-native world, they're waiting for this to happen. Y lo sepan o no, todo el mundo está esperando a que esto ocurra. They're begging for it. De hecho, están esperando con ansias. A suicidal person always is doing what they're doing because they're trying to get attention. They're trying to get someone to save them. Y a veces incluso una persona suicidaria lo que están haciendo porque quieren llamar la atención, están esperando a que alguien les salve. And so, as you said about completing, that there would be a process of completion, that this is evolution. Y así como usted lo dijo, había esta dualidad y esa es la complementariedad, pues es esta la evolución. The non-native world needs us to evolve them so that they stop killing themselves. Entonces el mundo no nativo nos necesita para que dejen de matarse a sí mismos y con ellos a todo. So that they stop killing us, stop killing Mother Earth. Just stop killing. Killing is crazy. They're insane. They're within themselves. Just insane, chewing themselves alive. Porque quien en su sano juicio mataría, de que nos dejen de matar a nosotros, que dejen de matar a nuestra madre tierra, es decir, un pensamiento asesino es que se está comiendo a sí mismo. I will see you, or your faces yet beneath the earth, in Grand Council, in Mayan territory, in our lifetime. Entonces, en mi vida, yo lo voy a ver a usted y a sus rostros aún abajo de la tierra en territorio maya para gran consejo. This is our pledge to Mama. Esta es nuestra promesa a Mami. We will stop at nothing less. No nos vamos a detener a nada menos. We pledge to all our people. We work to return this. Y es una promesa para todos nuestros pueblos que estamos trabajando para que esto vuelva. And the non-native people, do alignment. We will show them the way. Y el mundo no nativo se va a alinear, vamos a trabajarlo juntos. Anything else? ¿Algo más que quisiera usted decir? Pues no, únicamente que sí es de retomar también que a través de los fuegos sagrados, porque siempre hemos invocado al Padre Sol, ¿verdad? Y seguimos su recorrido en el horizonte, y por eso tenemos 4 ceremonias principales, al menos aquí en Abya Yala, y me imagino que en diferentes lugares también, para los 2 equinoccios y para los 2 solsticios. Y cuando retomamos esto, nosotros decimos porque la vida cotidiana, o esta vida que nos impusieron, ¿verdad? Nos ha bloqueado para alzar nuestra vista al horizonte y por ende no ver al Padre Sol donde nace o donde sale. Pero cuando ya nos desprendemos de esta imposición, entonces sí nos damos cuenta que así como lo decían nuestros abuelos, ¿verdad? Que el Padre Sol camina desde la esquina del norte, llega a la esquina del sur, pero donde se estaciona en medio es el equinoccio.
y luego un solsticio al norte y un solsticio al sur, y el equinoccio nuevamente en medio. Entonces, que retomemos los principios de ceremonias sagradas, porque ahí pedimos para todas y todos, para todas las comunidades del Abya Yala y del mundo, porque no podemos generalizar tampoco a los del otro lado, solo por generalizarlos, no, sabemos que hay personas de bien, de bienestar, que quieren estar entre nosotros, con conocimiento, en paz, en armonía, con luz y claridad. Entonces pienso que por medio de las ceremonias de fuego sagradas podemos reinstaurar también y reinstalar todo este conocimiento ancestral. So it Sí. is very important to take, to remember and to exercise our sacred fires, our sacred council fires. And how do we do here every time is that we do the ceremonies for the solstices and for the equinox, because how the imposition came to us is that in our running on the daily life, we are not even able to see when the sun rises, where the sun sets. It's like we don't even take into consideration the horizon anymore. We don't even see those things anymore. But when we consider that there's going to be a sun to the south, there's going to be a sun to the north that are the solstices, and there's going to be where is the middle that are the equinoxes, we are always going to be asking Father the Sun to help us in those ceremonies. We are also going to be asking for all of our relations to assist us in those ceremonies, because those ceremonies are not for me or for him or for anybody, it's for everybody. So just to come back to those ceremonies, to be aligned in that and to bring this knowledge back. True. La verdad. Okay, I'll ask you this. When the day before, if possible, or maybe whatever can be accommodated before the Summer solstice. solstice, if we can establish a line of communication between yourself and other peoples who are carrying out the same thing in their territories, for us to just align our vision for that day, just to say, hey, what is in our minds today? What is it that our nation is identifying? So that, like I said, the day before, if possible, before the summer solstice, we can align our visions, and then in our ceremony, I'll be speaking your words. My heart will be beating with your heart. Entonces eso está perfecto porque está alineando todo, justo lo que decían del Inti Raymi allá en Ecuador, usted. Entonces, ¿por qué no hacemos esto? El día antes del solsticio de verano, nos conectamos para alinearnos, es decir, cada quien trae sus palabras que van a decir en el fuego del consejo para que cada quien pueda compartirlas y de esta forma tengamos la alineación de todos los pueblos originarios para que al día siguiente, cuando vamos a hacer la ceremonia del solsticio, podamos cortar estas palabras a nuestros fuegos en donde vayamos a estar. So to accommodate this, what we're gonna do is we're gonna have a line of communication where all the people we communicate will communicate with Griselda, she'll communicate with you, so on and so on. Anybody who's listening to this will all have this line of communication to establish what day, if it can be the day before, it will be said what time, and then we'll carry it out. Entonces vamos a guardar una línea de comunicación abierta, por supuesto su enlace es Griselda le vamos a enviar toda la información, Griselda actúa de forma impresionante transmitiendo información a todo el mundo, entonces quien esté escuchando esto también nos ponemos de acuerdo si es posible el día antes del solsticio y nos conectamos para lograr esto. Cesar here will physically take it to Ecuador. Porque César físicamente se va a llevar esto al Inti Raymi allá en Ecuador. So we got a good thing coming. Entonces hay algo que ya se está formando, muy bueno. I'm happy. I don't know. Are you happy? I feel like laughing. Y está súper feliz, así como que no lo quiere dejar ir, está carcajeándose de felicidad. If we're together at Grand Council, you know, after all our business is done, you know, we're going to sit around and we're going to tell jokes and we're going to laugh and we're going to share about what is happening in our families and love.
will return back to Mother Earth. Porque después de un gran consejo, se imagina todo el esfuerzo que hemos hecho, al final estaríamos sentados alrededor del fuego, estaríamos contando chistes, pasándonosla bien, carcajeándonos, sabiendo que Mami Tierra está contenta. I'm gonna say something here that's kind of a contradiction, but until we develop a better representation of this, identify you as a peace warrior. Y tenemos que tal vez afinar el concepto, pero hasta que lo logremos, yo diría que a usted lo reconozco y lo honro o lo admiro como siendo un guerrero de la paz. A warrior of love and truth. Un guerrero de amor y de verdad. Yay. Now we'll go on. Matiosh. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Matiosh Querí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Thank you very much, thank you very much, thank you very much. Y continuaremos caminando. Tuve la oportunidad también de Peacemaker, conocer ese nombre y me quedó muy alineado. Sí, gracias. Oh. So I also had the chance to know the name of the Peacemaker, so that really came into me, so thank you for that. If I was there, if we were together, I would do this. Si ahorita estuviera aquí con usted, haría esto con su cabeza, con la mía. Now we'll go on. Muchas gracias. Maltioch. Okay, we're not saying Matioch. we're not saying that you have to go. I don't know if you're busy, if you have to go, but if you can stay, there's other people here that we got to get in on the conversation. So we're gonna move on to the next person. Who was here? Okay, well, I had a message from Tata Ehecatzin that he's there and he's ready, but I don't see his audio, so I don't think he can speak. But I mean, if he could, that would be amazing because he's again with the Tata Mam that is also in the Mayan territory. Okay, let's try him. Tata Ehecatzin, si nos escucha y puede hablar. Because I don't see that he's got a mic, so that's hard. Okay, if he can't, Maybe we can try it. I mean, that's a different ballgame, but it's gonna be really too hard like that. Okay, ask him if he can keep trying. Maybe somebody could help him with his microphone. Maybe until then, if there's no, what about Alexander? yeah, that's why. Okay, so I wanted to go there because that was already foreseen. But here we have Alexander. I had also seen Deborah had raised her hand. I know she lowered it because she's been waiting for a long time. But let's go to Alexander, that's for sure. Entonces, bueno, vemos que Alexander levantó su mano. También vi que Deborah había alzado su mano después, pero ya la bajó. No sé, es obviamente mucho de paciencia todo esto. Entonces le vamos a dar la palabra a Alexander. How do you say old friend? Viejo amigo. Viejo. Viejo amigo. Primeramente, un abrazo de luz y de paz en nombre de los principios del aire, del agua, de la tierra y del fuego. Se ha dicho unas cuestiones que tienen que precisarse con mucha profundidad. Primer elemento que hay que reevaluar y tener muy constante. Cuando se dio la invasión, no se hace la invasión a un territorio, se hace la invasión a un pensamiento. Porque ha habido una reorientación al cambio de pensar. Por eso la persona se desubica. En la actualidad, lo que ha traído como consecuencia esa realidad impuesta es que 450 millones de personas hoy sufren de salud mental en todo el mundo. So first of all, he wants to give greetings, to the four directions, the elements of the water, the earth, the fire, which one I forgot. And then he wants to say that there have been very important and deep things that have been said here. And there's some kind of like, not redressing, but, precisions that need to be addressed. So for example, first off, there's nothing about to say that there was an invasion of a territory. What really happened was an invasion of the thought.
it was for the thought to be completely distorted in a way that it wouldn't be thinking the way it was. And it is the consequence nowadays that 450 million people around the world have a sickness of mental health. Yes. Ok. En ese orden se ha perdido la interrelación. En mayor maya explicaba que nosotros tenemos una coordinación con los astros mayores, con el sol. Y usted ha identificado que hay una mirada interna de la Tierra, que es su fuerza, que nos permite integrarnos con ella. Entonces, en ese orden, al cambio del pensamiento con el agua de la luz que se transmite a través de nuestra energía, se ha perdido primeramente una relación con los astros, con la Tierra, con todos los principios elementales, y lo que ha involucrado ese pensamiento es a no estudiar cómo estoy yo en referencia con los astros y con la misión que ellos me permiten establecer. Por ejemplo, en la fecha de nuestro nacimiento, supongamos que el universo es una pantalla blanca. Al ingresar yo con un color cambio, el matiz. Lo que va a intentar el universo es armonizarme con esa misma energía interna que está en todo el mar. So the first thing that was lost with that distortion in the thought was the interrelation. So of course, everybody, as the elder Maya mentioned it here, everybody was aware in our peoples as to our interconnectivities with everything. We have a relationship to our Mama Earth. We have a relationship to elder brother, the sun, to the moon, to everything that is outside that makes us be. So let's say when we are born, it's like if we have a blank page that the universe has allowed us to be. So as I start coming into this world and it's me being into being, I have a little light and a little color. So the challenge is going to be, not the challenge, but the reciprocity of the interconnectivity is how we are going to be aligned with the energies of the universe for us to continue being aligned with it. So how the universe is going to assist us in being what we are supposed to be, what we were created to be for. Entonces, la mayor preocupación de los seres actualmente es que no saben dónde están. Le falta una redefinición de dónde estoy para poder yo entender o entendernos hacia dónde puedo llegar. Entonces se nos ha olvidado que nosotros somos energía pura y que nosotros transmitimos energía con los sonidos. Y que la única visión que se nos ha dado es una visión horizontal. Pero ya perdemos la visión de todos los círculos concéntricos desde arriba que se pueden dar en los pueblos azteca, maya, inca, chicha, que dan una representación de que el hombre tiene que estar ordenado con el primer sabiduría que existe, que es la agricultura, como un saber máximo. So what is happening today is actually a crisis of the self, that each individual is not even being able to know who they are, where are they related, like where are they positioned, like how they are interrelating with those energies that allowed him to be there and therefore to be able to evolve. So that is exactly what's happening. Entonces, la consecuencia, la ha explicado usted, hay unas consecuencias que ese pensamiento negativo en pensarme solo en mí y no importar lo otro o los otros significa destrucción. Es más, significa autodestrucción. ¿Y cuál es el vehículo que se ha utilizado para adoctrinar? Son las instituciones. Y una institución claramente es la iglesia. Decía el hermano que está al lado, que no conozco el nombre. En casi todos los lugares indígenas colocaron unos tótems o unas iglesias para disminuir la fuerza con que los pueblos indicaban dónde estaban ubicados con el espacio. Nosotros no tenemos una ubicación espaciotemporal, nosotros tenemos una ubicación espaciotemporal cosmo-universal. Es decir, donde estamos situados para brindar energía al todo. So what happened is that creates a negative thought in which the individual is just going to be reflecting upon her or himself and not worrying about the others, not worrying about the rest, without even realizing that that is a self-destructive way of thinking,
that has been institutionalized by those institutions, that the main one is the religion. Then we have also the educational institutions, all of those things that made that to be that way. So for example, the man that is sitting beside you, that I don't know his name, was saying that there were those religious churches or monuments that were superimposed on the places where the people were going to do their ceremonies and live their life. So that's exactly the same thing that happened in the way of thinking. Entonces, esa autonomía o poder ancestral que existe en los sapos, en los ríos, en la conexión con las aves, en el todo, se nos ha delimitado. Nosotros ya no tenemos autonomía. Estamos regulados para hacer acciones, por ejemplo, los rituales, las danzas. ¿Por qué? Porque la interpretación de la falsa realidad es que estamos haciendo brujería, o estamos haciendo hechicería, o estamos haciendo algo en contra de lo que se ha creado. Pero ¿qué en sí? ¿Dónde está situado hoy el hombre? En la incertidumbre que no sabe cómo protegerse, porque mentalmente está poseído, porque no se encuentra realizado, se encuentra triste, domado por una situación que es un ser que no sabe dónde está situado ni hacia dónde va exactamente. And today, for example, the main thing with the beings is that they don't even know where they are standing at or where. So they are completely isolated. They are in a saddened position. They don't know who they are anymore. But in our peoples, we had this comprehension of the not only, universe, but the mega macrocosm of what it is, and the different interconnectivities that go link with that. So that's completely the exact thing that is missing from that other situation, way of being or thinking. En resumen, como usted ha dicho, el hombre no se puede entender sin el programa que le han puesto, sin la dignidad etérea donde no se sitúa. Es decir, el hombre buscando una libertad lo que encuentra es una esclavitud. And for example, today we are going to be limited to do certain songs or ceremonies because that external institution is going to tell that we are doing witchery or stuff like that, and are not going to allow us to do the whole thing that we used to. So it is that external thing that doesn't allow the being to be exactly who they are supposed to. Y eso ha traído taxativamente la corrupción, el desarrollo del egoísmo y no respetar los sitios sagrados. Por eso me hacía la pregunta, ¿por qué las personas le hacen honor a una bandera y no le hacen honor a un río, a una laguna? ¿Por qué no se encuentra esa institución de la naturaleza con nosotros, que se encuentra distante? Es más, la destruye. ¿Por qué? Por querer colocar la razón humana sobre unos principios universales donde debemos estar situados de los 4 puntos de la fuerza que ya se han dicho. Muchas gracias. And that's exactly what has brought the corruption that made everybody to be completely embedded within it. Because my question would be, why would somebody today rather honor a flag of something instead of honoring a river, a forest, the energies that make us be? So with all of that being said, those are my words. Wow. There's really nothing to respond. It's like when you hear something that affirms your thoughts. It's like, yeah. No hay nada que decir a eso. Es como cuando algo confirma tus pensamientos, pues nada más dices, sí, claro, efectivamente así es. But we have to consider what actually happens when inside of us, when your own thoughts are affirmed. Pero tenemos que considerar qué es lo que ocurre cuando dentro de uno mismo nuestros pensamientos son reafirmados. Until then, you're on your own. It's in your own head. It's in your own thoughts. You're alone. Hasta ese entonces, pues estás solo, estás en tu propia cabeza, estás por ti mismo. And then when you hear an affirmation of those thoughts, then it's out in the world. Y cuando oyes una afirmación de esos pensamientos, pues ya está manifestándose en el mundo. Then these thoughts are out there in the sunlight. Y ahora estos pensamientos están allá afuera, bajo la luz del sol. And that's where counsel takes place. Y es ahí en donde el consejo ocurre. So the whole process of absolutely everything that we have experienced in the last 500 years is something different, much different
than what the non-native people have experienced. Entonces, el proceso de lo que hemos vivido en los últimos 500 años es algo muy distinto de cómo lo vivió el no nativo. They have killed, they have destroyed. Ellos han asesinado, han destruido. They think they have killed and destroyed us, but the reality is that when someone does that, they destroy themselves. Piensan que nos han destruido y matado a nosotros, pero lo que pasa en realidad es que cuando alguien hace esos actos, se destruyen a sí mismos. What will happen if I cut my hair? ¿Qué va a ocurrir si me corto mi cabello? It's not gonna stay short. No se va a quedar corto. If I cut my hair, it's actually gonna make it grow stronger. Si lo corto, de hecho, va a hacer que crezca con más fuerza. And so the one who's thinking that I'm gonna get rid of your hair, they actually create a problem for themselves. They're creating more hair. Entonces, quien creó el problema de te voy a cortar el cabello, de hecho, se crearon el problema ellos mismos porque generaron más cabello. And as a matter of fact, this is what they've done to our children, right? They kidnapped, stole our children and cut their hair. Y eso es lo que hicieron como un hecho con nuestros niños. Los secuestraron y los llevaron a estas escuelas criminales para cortarles el cabello. In that first instance, our hair will be short. En ese primer momento, nuestro cabello va a estar corto. We will miss it. We'll say, hey, my hair was long and now it's short. What did you do? Lo vamos a extrañar, vamos a decir, ay, bueno, mi cabello estaba largo y ahora lo cortaste. ¿Qué le hiciste? All original peoples from north to south. We are not to be concerned about this process of the last 500 years, our experience with the white man. Todos los pueblos originarios de este territorio no tenemos por qué preocuparnos de nuestra experiencia con el invasor, el hombre blanco. In the individual increments where we have experienced it, the individual people, it may seem like, yeah, negative, just like that one hair getting cut, saying, hey, I want to live. I don't want to get cut. Para los individuos que lo vivieron, por ejemplo, a quien le cortaban el cabello, pues por supuesto ellos dirían, no, yo quiero vivir, quiero que me dejes mi cabello largo. But that part of the hair that is cut off, it's going to give life to something else. Pero esa parte del cabello que es cortada va a darle vida a algo más. And that which it gives life to, it will be our DNA within that. Y eso a lo que le da vida va a ser nuestro ADN dentro de eso, Our thoughts, nuestros pensamientos, our truth. nuestra verdad. And the hair that is left there thinking, it's sad because it's cut, it's going to grow longer and stronger than ever. Y el cabello que se ve ahí pensando, está triste o porque se fue, va a crecer con más fuerza. This is the process we're engaged in. Y este es el proceso en el que estamos implicados. Together, we are relearning Juntos estamos reaprendiendo some things that we may have in our minds, but again, until it's affirmed, then we're solid in it. algunas cosas que son dichas, pero justo cuando es reafirmado del otro lado del consejo, ahí es donde sólido se manifiesta. So the process began from here, left the top of our Mother Earth, and it spilled over the earth. Entonces el proceso empezó en el lado izquierdo de arriba de nuestra madre tierra y se esparció por todos lados It's given us life. y nos ha dado vida. And here, from where the blueprint, if you look at the shape of so-called Antarctic, you're going to see the blueprint of a human. That is the human skull, the brain, the mind, and the spinal column. Y aquí del diseño se ve, si vemos lo que es Antártica, el diseño de un humano, se ve el cráneo, la columna vertebral. And just like us, we go through the gestation process. Our Mother Earth went through gestation. Y así como nosotros pasamos por un proceso de gestación para nacer, también nuestra mami tierra lo pasó. And as science affirms, for some reason, about 7.5 moons into our gestation, our body turns over. Y como la ciencia lo afirma, en la séptima y media luna de nuestro proceso de gestación, el cuerpo mismo va a saber darse vuelta para nacer. That's an inversion, just like our eyes invert images so we can comprehend. Esa es una inversión al mismo título que nuestros ojos invierten la imagen para que podamos comprenderla. So right here in the DNA of our Mother Earth, you can see our gestation process, the 9-moon process, and right where the baby inverts and turns over to come into this world.
Entonces aquí en el ADN se ve como en el séptimo luna se invierte para poder dar vida al mundo. My journey, even though I am here, my journey began over here. Mi viaje, aunque yo esté aquí, empezó aquí, My journey began in the south en el sur, with the journey of the white corn. con el viaje del maíz blanco, It's the white road. que es el camino blanco. And this is one of the foundational reasons as to why we have been so easily overcome by the white man, because we have always had this understanding of what white actually is. Y esta es una de las razones fundamentales por qué fuimos caídos en la trampa tan fácil por el hombre blanco, porque siempre tuvimos una percepción y concepción de lo que el blanco representa. So the journey of the white road becomes the journey to the sun. Entonces el viaje del camino blanco se vuelve el viaje del sol. And the journey from the sun, comprehension, begins the journey into the next realm. Y del viaje del sol, la comprensión se vuelve el viaje a la dimensión siguiente. So this here, the Five Nations Longhouse Confederacy, may be over here in the northeastern woodlands of Turtle Island, but it comes from here. Each step built these bones. This is our spinal column. Entonces las 5 naciones puede que estén aquí, pero se construyeron de acá. Esa es su columna vertebral. So I am the end result. The Five Nations are the end result, well, or not the end result, but we are altogether the current manifestation of the 10,000-year journey of the white corn. Entonces somos la manifestación del resultado final del viaje del maíz de 10,000 años. I love my people. Amo a mi gente I love this experience. y amo esta experiencia. We're going to return it. Vamos a hacer que vuelva. I don't care what it looks like. It may look like our enemy is at its strongest, where it's about to snuff out all life on earth. This is an illusion. Y no importan las apariencias, ahorita pareciera que nuestro enemigo está a punto de hacer que la vida sea aniquilada de la tierra totalmente, pero esa es la ilusión. When the enemy believes that it is at its strongest, that's when it is actually at its weakest point. Cuando el enemigo cree que está en su punto más fuerte, de hecho es ahí en donde está más débil, Which is where we are now. que es en donde estamos. It is now our time. Ahora es nuestro tiempo. It has always been our time. Siempre lo ha sido. But it's just that we were smart enough. You know what? The storm was coming. Hey, let's duck our heads down. Let's wait for this storm to pass. The storm of the white man is dying down. His time is finished. Pero es solo que fuimos lo suficientemente inteligentes como para decir, ay, la tormenta viene, vamos a bajar la cabeza y cuando esté pasando, pues ya podemos salir. And if we cannot save the spirit of that white man, then he will perish in his own insanity. He will suicide himself. Y si no podemos salvar el espíritu del hombre blanco, entonces va a matarse a sí mismo. But of course, first and foremost, we offer him life. Pero por supuesto antes le ofrecemos una línea de vida, We offer him the gift, the knowledge of being. el regalo y el conocimiento de ser. That's what we have to offer to the world. Eso es lo que tenemos que ofrecer al mundo. And together, we will struggle to have this truth come to be the only thing that is happening on our Mother Earth. Y juntos vamos a hacer que esto sea lo que ocurra sobre nuestra madre tierra. War, it's an illusion as to what it is, what they think it is. It is not that. La guerra es una ilusión con lo que ellos quieren imponer que representa, no es eso. They will only come to discover what the truth is once they are calm enough, settle themselves down, be civilized enough to be able to be allowed to sit at the base of the tree. If they can do this, calm themselves down, then they can receive what it takes to become human. Y va a ser solamente cuando logren calmarse, calmar sus ánimos, sus egos, que pueda uno decirles, ok, puedes venirte a sentar aquí al consejo y es ahí en donde se les va a poder decir cómo entrar al árbol de la paz. And Law of Mama says that the roots of the great tree of peace, the white roots spread
in all directions, all over Mother Earth. Y la ley de mamá dice cómo las raíces de la paz se enraizaron en todas las direcciones de nuestra madre tierra. And that if anyone should be able to trace those roots to its base, and if they are willing to abide by the laws of creation, then that person may take their place at the base of the great tree. Y que quien sea que esté listo a poderse poner al servicio, a la recepción, al trabajo por nuestra madre tierra, entonces esa persona puede sentarse a la base del árbol de la paz. We are in such a long process, long drawn out on our Mother Earth, that in our lifetimes, it's hard for people to see it. So the non-native being religified, having their spirit ripped out of them, they cannot see beyond their own 50, 60 years of which they live. Estamos en un proceso tan largo que hoy la gente, como fue condicionada, impuesta, piensa que nada más viven 50, 60 años y eso es todo lo que pueden ver. So together, what will happen on hopefully the day before, if not maybe a couple of days before of this of the next summer solstice, you others, us will be engaged in a sharing of knowledge of what must be in the people's minds coming to the summer solstice. Entonces, de nuevo, reiterar que un día antes lo vamos a organizar, tal vez un par de días, pero antes del solsticio de verano vamos a conectarnos para que cada quien pueda compartir su palabra de lo que van a hacer como ceremonia y que cada persona pueda cortar esas palabras para estar alineados para este momento. 8 billion people on earth have their energy focused on war right now. This is an illusion. 8,000 millones de personas tienen su energía enfocada en la guerra ahorita, pero esa es una ilusión. The reality on Mother Earth is that we are on the verge of greatness. La realidad de nuestra madre tierra es que estamos a punto de que la grandeza a ella vuelva. We can stop killing before we kill. Podemos dejar de matar antes de matar. We can correct our brain before we stoop to those levels. Podemos corregir nuestro cerebro antes de que nos bajemos a esos niveles. And as we know, when the person attains that, that is the ultimate enlightenment. This is the ultimate purpose, the ultimate state of being. Y como sabemos, cuando la persona llega a ese punto, es en donde se encuentra iluminado. So we have this great hope that's on our horizon. Entonces tenemos esta gran esperanza al horizonte, But we must be vigilant. pero hay que ser vigilantes. We must be that image that was shown. What did he refer to that image as? That circle with the hand making a circle? Ik. We must all become that image. Y ser como la imagen, Kesh. Y Yes. ser como la imagen de la mano que el abuelo Maya enseñó, el de Kesh. Where we will protect, we will defend what's on the inside of this most sacred seed. En donde vamos a proteger lo que se encuentra dentro de esta semilla sagrada. It's she that is planted within this vast garden of the waterverse. Es ella quien está plantada en este jardín vasto del universo. It's she whose beautiful face shines love all throughout the universe. It puts light where there is darkness. Es su bello rostro el que ilumina ahí donde hay oscuridad. We're on the verge of greatness. Estamos a punto de la grandeza. It's at our fingertips. Está al alcance de nuestros dedos. And so, I don't know if you have to go, if you can stay with us, but now there is this, what's his name? Is Tata Ehecatzin with the Tata Mam that I don't remember his name? Yeah, so we're gonna try to go to him, see if we can communicate now. Entonces, Alexander, muchísimas gracias como siempre por estar ahí y no te tienes que ir, por supuesto. Vamos a darle la palabra a Tata Ehecatzin, que está con el Tata Mam, y aquí estamos. So we say, what gonna do? Gonna go. Entonces, Tata Ehecatzin, ¿nos escucha? Estamos listos para recibirle con el Tata Mam. No sound. There's no sound. Tell them there's no sound. Pero I think that he doesn't even listen to us. Yeah, okay. No sound. No le escuchamos, Tata Ehecatzin.
Ah, Hey, there we go. bueno, entendido. Ya. Bueno. Bueno. ¿Sí me escuchan? Sí, nosotros sí lo escuchamos. ¿Ustedes nos escuchan? Bueno, ¿sí me escuchan? Nosotros sí, pero a nosotros no. Nosotros No, ya escuchamos. ya. Bueno, pues de aquí de parte de tierras del centro de México, estado de Morelos, cerquita aquí de Chalcatzingo. Los saludamos con gusto, con respeto, con amor. Tenemos el grato, pues la grata presencia de un Tata Mam que ha visitado tierras de México desde principios de los años 80 y que pues ya con nosotros, ya esta es la nueva ocasión después del sismo del 17 en que nos vuelve a visitar. Y pues como todo, iniciamos con 2 toques de Artecocoli. So Tata Ehecatzin greets everybody. He's very happy to be there with the Tata Mam that is going to introduce himself. He's a Mam Maya from the territory. He's been traveling to Mexico's land since the 80s. And the last time that he visited that territory was before the earthquake that happened in 2017. So they are currently right now in the central area of Mexico in the state of Morelos in a place called Chalcatzingo. So of course, before doing anything else, they gotta honor the wind with the tecocoli singing as they just did. It's gonna go. Gran paz, le dice Stuart. Ometeo, preciosa energía dual. Aquí en estas tierras de Chalcatzingo, estamos hablando de la gran presencia de nuestros antiguos abuelitos, abuelitas de la cultura olmeca. So in this territory, he responds to Scanagoa with Ometel, that is the beautiful dual energy. And in those grounds where they are at, it is the ancestral Olmec land. Y en este caso, nuestro apreciado Tata Mam, Camilacak Soco. Él su cultura madre, él la reconoce como la cultura olmeca. Y ellos como mayas Mam, los mayas más primeros, los mayas que tienen como su descendencia directa el mundo olmeca. And our guest here, that is a Maya Mam, he is recognizing himself that the Mam Maya are like the primary, like one of the first Maya to be born from the territory, and they acknowledge that their mother culture, where they come from, is the Olmec culture. En ese sentido, yo con todo gusto, con toda emoción, le cedo la palabrita al Tata Mam, que aquí está presente. And that being said, with all of my joy and emotion, I open the floor to the Tata Mam that is just right here with us. Scanagoa. Scanagoa, gracias Tata Ehecatzin. Y Stuart le dice a nuestro querido Tata Mam, Scanagoa, que significa gran paz en su lengua. Sí. Muy buenas tardes, o muy bueno, creo que es más, muy buenas tardes a todos los que están en la mesa escuchándome para poder darles pues lo poquito que sé para compartir con ustedes y ustedes para compartir conmigo, ¿sí? So good afternoon to everybody. I am very happy to share the little bit that I know so I can share with you and you also can share with me. Estoy aquí con los hermanos de Azochiapan. Conacatepec. Morelos, Conacatepec. Muy bien.
El problema está que como es la primera vez que estoy aquí, pues no puedo pronunciar bien los nombres de los pueblos, pero aquí estoy, ahora sí que ayer estuvimos haciendo 2 ceremonias para la liberación de los pueblos aquí de México, náhuatl, mexica, mexicanos, etcétera, etcétera, y estamos viendo pues la necesidad, todavía falta como unos 10 ceremonias que hacer para cumplir con nuestra meta de liberación. So he's saying where he's at, and he doesn't know exactly the place because he's been traveling to different places doing a lot of ceremonies. Yesterday, indeed, there were 2 ceremonies in the central region of what is known as the Mexica territory. So the ceremony was for the liberation of the peoples there. So it will be the Nahua, the Mexica people, and there's still 10 ceremonies left, and all of the ceremonies are done on this line. Estamos viendo que nuestros pueblos nativos de estas tierras realmente yo creo que se nos pegó mucho o nos amarraron desde la invasión, se nos ha amarrado demasiado y todavía falta mucho que tener la liberación. Precisamente por eso que en estos días se están haciendo las ceremonias para poder empezar a iniciar la reivindicación de la identidad cultural de los pueblos nativos. And what I have seen in the territory, and it's not only here, but you can feel it, is that somehow, unfortunately, our peoples were really tied up, like our identity is not able to be completely freely expressed. So that's why we are doing all of these series of ceremonies to ask to all of the energies for the liberation of all of the peoples of Latin America. La juventud de hoy día realmente ya tomó rumbos diferentes por donde andaban nuestros abuelos de antes. And the youth today really already took a different path from where the elders of the days were walking on. La mentalidad que se nos viene dando es que es importante que los pueblos nativos de estas tierras nos enlacemos para poder tener fuerza e iniciar la reivindicación de nuestra identidad cultural. And the message that is being coming from the ceremonies is that the native peoples from all of this land, we gotta integrate, we gotta be strong, we gotta create ties together so that we can start the walk of the reivindication of our cultural identity. Hay una idea, compartiendo con el Tata Arturo aquí, posiblemente en esta etapa de nuestro 13 Bactún de la cuenta larga de los mayas, empecemos a enlazar nuestra hermandad desde los pueblos altos, desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, para poder realmente fortalecer nuestra identidad cultural y reivindicar todos nuestros conocimientos. And I was just sharing with Tata Arturo right here, and we were saying that these are the times of the 13 Bactún in the Mayan calendar. So these are the times in which from the top of the continent, which is Alaska, Canada, United States, all the way down to the south, it is the time for our peoples to be reconnected strong again so that we are able to together reivindicate our original culture. La invasión que fue en el año de 1524, ahí en las tierras del Teotihuacan, ha hecho que estos pueblos nativos perdieran su identidad. ¿Por qué? Porque fueron obligados por los invasores a que deberían ellos de adoptar la cultura de los invasores. Entonces nuestros abuelos dijeron, ellos mataron nuestra flor para que viviese la flor de ellos. And it was around in the territory where I come from, around 1524, where the invaders came with all of their strength, and what they wanted was literally
kill our identity so that we would adopt their ways. So as our grandmothers, grandparents say down there, they force our flower to die so theirs could live. Hay una parte importante que en los pueblos nativos de estas tierras han perdido, y es la petición de los grandes a los grandes para que nos ayuden, para poder tomar nuevamente este camino que traían nuestros abuelos de hace miles de años y que en esos tiempos ya lo hemos perdido. And there is a very important fundamental thing that our peoples knew, and that was how to communicate with the greater beings, because it is in their relation with the greater beings that we are going to be able to be. So that today has been completely lost. That identity is not there anymore. Las ceremonias mayas aquí de Guatemala, estamos haciendo varias o muchas ceremonias para poder nosotros primero enlazarnos, porque hay muchos pueblos de la nación maya. Ahí está el pueblo Mam, a donde pertenezco, el quiché, el cachiqué, el pocomchi. Son 23 idiomas diferentes de Guatemala. Nosotros tendríamos la necesidad de poder enlazar nuestra amistad, nuestra hermandad, porque empieza primero desde nuestra casa, para poder enlazarnos con otros pueblos fuera de nosotros, de Ayala, ¿sí? Que comienza desde Alaska hasta Chile o Argentina. So in our peoples in the Soco, Guatemala, we are doing ceremonies to just merge, like be together amongst ourselves. Because, for example, there's the Mayan Mam, where I come from, but there's also the Quiché, Cachiquel. There's 23 different Mayan groups that are all spread. So we are doing ceremonies to come together amongst us first, because we all have to start by our own house. We have to be strong and solid where we are at, for therefore being able to connecting to the others of the Aviala. And when we say Aviala, it's again from the tip of the point of Alaska in the north to the tip of the south where Argentina and Chile are. Los pronósticos de nuestros abuelos es que los pueblos en este Oxlack Bactum, los pueblos reiniciarán sus encuentros, empezarán a buscar la solución, cómo poder recuperar la libertad, los conocimientos científicos tenían nuestros abuelos, pero para ello necesitamos primero que los pueblos tengan en realidad esa hermandad, para que nosotros podamos ayudarnos mutuamente. Estoy aquí con el hermano Arturo, estamos compartiendo los conocimientos y trabajando con los abuelos para poder tener fuerza, energía para salir adelante. And it has foreseen by the grandparents that there is going to be that time that there is going to be a need for the peoples to come back and sit down and talk, really find solutions for all of the challenges that we are all facing. But first, before being able to do that, we are going to have to create a fabric of a sisterhood, brotherhood, of being brothers and sisters, so we are able to help each other, so that we are able to love and comprehend each other, to know what are your challenges, what are mine, and that we are able to know how to assist each other. It is in that spirit that I'm here in the territory of Arturo, that I have been talking with him, and that we are doing these ceremonies together to work on that. Yo estoy hablando demasiado. A lo mejor aquí la mesa en donde están ustedes tiene una pregunta hacia mi persona. Si puedo contestar, pues estamos bien para contestar, pero si no, tengo que pedirle favor o para el señor Pacal
para que me ayude a contestarles las preguntas. So I realize that I'm talking a lot, so maybe there's somebody around the table that would have a question for me. And if I am not able to answer it, well, I'm gonna have to ask for the strength of Pacal so that he assists me to know how to better answer to your question. Okay, you're not talking too much. No está hablando mucho, pero para nada, no se preocupe de eso. I'll say you're not talking enough. Yo diría, dice Stuart, no está hablando lo suficiente, al contrario. Knowledge, wisdom, everything that's happening upon the land with the people. Porque el conocimiento, la sabiduría, todo este compartir que está surgiendo de la tierra entre la gente. This is what this process is for, to share so that you know what's happening in my territory, I know what's happening in yours, and so on and so on. De eso se trata, de crear esos lazos de hermandad. Entonces, para que usted se tome el tiempo que quiera y nos cuente lo que está ocurriendo en su territorio, y yo también acá me tome el tiempo necesario para contarle lo que está pasando en mi territorio, y así aprendamos a conocernos y a entendernos. So my question follows a little statement. Entonces, mi pregunta va a seguir un poco algo que usted dijo. That as of the equinox, the spring equinox, Desde el pasado equinoccio, there's been a sort of an awakening here within the foundation of the 5 nations, within the Ganyangahaga, what the world knows as the Mohawk. ha habido como un cierto despertar en el seno de las 5 naciones y especialmente en la nación Ganyangahaga, que es de donde yo soy, que el mundo conoce como la nación Mohawk. Some young people are lighting the fires under the elders, under the elder people. Hay ciertos jóvenes que han decidido de su propia iniciativa el realumbrar los fuegos del consejo bajo el auspicio de sus ancianos. They are tired. Porque ahora digamos que ellos saben que están cansados. The young people, imagine, young people are tired. They're beaten down by this process. O sea, son los jóvenes que están cansados, están deteriorados, hartos de todo este proceso que usted dice también. So they are asking their elders, who are all divided, for some type of unification to ease the pressure off of the young ones. Entonces son los jóvenes los que están pidiéndole a los ancianos que, porque los ancianos por todo lo que usted contó están divididos, están separados, entonces son los jóvenes los que están alumbrando el fuego del consejo pidiéndole a sus personas mayores que se reunifiquen. Here in our territory, it's the same thing. We know the same thing, that people are going down the wrong path for only a certain while until it's going to backfire on them, and they're going to be compelled, have no choice but to come back and seek knowledge, to talk, to counsel. Porque aquí en nuestro territorio lo vemos, hay muchísima gente que está yéndose por el camino incorrecto, pero sabemos todos que nada más pueden llegar hasta cierto lugar, que después va a haber un punto en que va a tener que darse de vuelta y volver al conocimiento y a la sabiduría de sus ancestros. So I'm very glad to hear of the ceremonies that you're doing, which is, it sounds like basically the same thing, but not necessarily from the younger ones. Entonces estoy muy feliz de escuchar las ceremonias que usted está haciendo allá en el territorio, que es básicamente lo mismo, a pesar de que no sean, digamos, los jóvenes los que lo están haciendo. So what I see or compare this to is of you laying down the bones. It's like you're building the spinal column, which the tendons and the muscles and the flesh and the organs can then find their place within. Entonces lo que veo, lo que usted está haciendo como trabajo en ese territorio es que está como, digamos, poniendo los huesos, haciendo que la columna vertebral esté lista para recibir los tendones, los músculos, todo el cuerpo que se va a constituir de ahí. So my question is, the process of what you're doing right now, these ceremonies, is this something that has always been done, or is this a new recent development? Entonces mi pregunta sería, ¿estas ceremonias que ahorita está usted llevando a cabo es algo que se desarrolló recientemente o es algo que siempre ha existido? La pregunta realmente, bueno, voy a contestar así. Desde los años 83, mi primera visita a México es como para poder enlazar
nuestros conocimientos, es para enlazar esta amistad, es para enlazar la hermandad que debe de existir entre nosotros. El Tata Arturo realmente es una persona con capacidades inimaginables. Él ha estado allá en donde realmente donde enterré mi ombligo. Él ha estado por allá y hemos compartido. Ellos han llegado allá para ver las energías de cada lugar, qué es lo que podemos hacer, cuáles deben de ser nuestras acciones realmente para poder deshacernos un poco de esa presión que nos dejó la invasión. So it's hard to answer your question, but I'm going to still answer it. Okay. It is from 83 that I came first to this territory, and I came here again with the intent to be able to create the links that will allow our peoples to recognize each other again and work together again. And I'm here with Arturo, and I gotta tell you, Arturo is a man with some incredible capacities that are sometimes unimaginable that it can be. And they went also to my territory. They have been where I buried my umbilical cord. They went there to kind of like feel and sense the energies as to how we can work with these energies as well. So this is something that exists since then and it's continuing. Okay, so oh. Adelante, perdón. Desgraciadamente, la invasión hizo cortes pero muy profundos dentro de nuestra cultura. Ya ahorita la juventud ahorita muchas veces ya no quiere saber algo de las costumbres milenarias de nuestros abuelos. Ya la Iglesia Católica es un ente que ha dicho que nuestros líderes, ahora sí que los que poseen los conocimientos, dice que son brujos. Entonces la población ahorita dice que la brujería no sirve para nada, es el que da, que deprime a los pueblos, hace que los pueblos se dispersan, pero desgraciadamente nosotros no lo entendemos. La juventud ahorita no lo entiende. Los padres de familia ahorita ya perdieron ese principio de educación. Ya ahorita ya hasta los padres dicen, tenemos que adorar a Jesús, tenemos que adorar a Dios, pero los conocimientos de nuestros abuelos, ellos lo han perdido. Unfortunately, the Great Invasion had catastrophic consequences upon our people. For example, today, the young ones don't even want to know nothing about their ancestral culture. They are just following what is being told by the program, the institutions, whatever they want to follow that. There's also the parents that completely lost the connectivity as to what they are. So today, the parents themselves are going to be, oh yeah, let's pray to Jesus, let's pray to God, and are completely going to leave that aside, the truth aside from their children, and are going to transmit that. Also, the churches have brought so much misunderstanding and malinformation that today, if we are exercising our culture, if we have knowledge about plants, if we are doing our ceremonies, they are going to say, oh, that's a witchery. So we got to eliminate those witches, and we are even persecuted. So all of those things is what we are facing. A pesar de tanta presión de todas las religiones existentes al lado en nuestro pueblo, a pesar de ello, habemos muchas personas que estamos haciendo ceremonias para la liberación de nuestros pueblos, pero desgraciadamente está la Iglesia Católica, está la política, están las cooperativas, están un montonón de entes que están haciendo picadillo
que nos están separando demasiado para que nuestros pueblos no se pueden juntar. La política, ya saben de quién, dice, divide y vencerás. Y lo están logrando, ¿sí? Lo están logrando. Y precisamente por eso es que la juventud de todos los pueblos originarios de estos pueblos, los pueblos nativos, muchos estamos muy tristes. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo nuestra identidad cultural. Estamos perdiendo, en primer lugar, cuál es la bastión que debemos de tener para poder reivindicar nuestra identidad, y es la espiritualidad de los pueblos nativos de estas tierras. Esa es la base fundamental. En eso descansa la fuerza que debemos de tener para poder salir adelante. And we have to consider that we don't only have the Catholic Church, we have a bunch of different churches that are telling you this and that, and we don't only have that, we have the politics, we have cooperatives, we have this and that, we have 1,000 different things imposing on us that are like literally cutting into little pieces our flesh and bones, making it impossible for us to come back together again. But in spite of that, we are many people like me, like others, that are continuing doing our ceremonies, doing them over and over again. So we continue asking for that interconnection as to how we're going to find out ways to be able to get rid of all of those poisons, and that we are able to come back together. So yeah, again, the young ones are the ones that are being more swallowed by that energy. And so us that are in our original identity, or at least are trying to keep it protected, bring it back, we are very sad to see that wherever we go, there's like almost nobody that wants to continue holding on to the original people's knowledge and to be within what we are. Con el Tata Arturo estamos conversando bastante sobre estrategias. ¿Qué es lo que se puede hacer para reiniciar la reivindicación de nuestra identidad cultural? And with Tata Arturo, we are having a lot of conversations about that, exactly as to how, like, to create the strategies as to how we can make the beginning or the strengthening of that process of how to reivindicate our cultural ancestral identity. Los conocimientos de nuestros pueblos y de nuestros jefes ancestrales, como que en este momento estamos tratando de compartir esa, ¿cómo se dice esto? Estamos apenados. ¿Qué es lo que podemos hacer para poder a que los jóvenes empiecen ahorita a ver la necesidad de recuperar nuestra identidad cultural? Aquí presenté, perdonen, yo les voy a decir algo que pues yo solicité un apoyo económico para poder mantener una universidad Maya Mam, ¿sí? En donde se está donde se está investigando los conocimientos que se van perdiendo. Pero realmente nuestra situación económica pues no nos ayuda. Pero más sin embargo, nosotros tenemos reuniones cada mes. Imagínense una reunión cada mes donde 2, 3, 4 personas estamos tratando de recuperar nuestros conocimientos. Pero esto como que solo un grupo del pueblo maya está haciendo esto. Entonces, pero lo que nosotros estamos haciendo es que esto podríamos hacer una investigación para los pueblos, ¿sí? Para los pueblos nativos de estas tierras.
And so what we have been trying to do is to bring back the young ones to the path, and how we have been trying to do that, for example, is in the Mayan territory where I'm at, we have a traditional Mam university, meaning like giving them choices, like come this way, you're gonna be able to learn. But then we are 3 or 4 that are gonna meet every month, and it's like hard because, you know, we don't have much resources. I actually just asked for a financing to be able to know if we're gonna be able to continue doing more, because it's really hard at that level here. So it is from everybody of the Mayan people that I know of, we are the only few, like the group that is trying to do something like that to bring the young people back to the path. Nos han quitado nuestros conocimientos y lo están logrando bastante ahorita. Ahorita con Tata Arturo estamos pensando, estamos viendo, estamos estudiando dónde poder empezar la educación, como venían nuestros abuelos educando a sus hijos, cómo poder empezar ahorita, cómo hacer para quitar lo que la invasión ha dejado y empezar a decir a nuestros hijos los conocimientos. Es un poco duro. ¿Por qué? Porque ya los conocimientos, la cultura occidental ha metido en la cabeza de los hijos que debemos de ser modernos y ya no tocar la cultura de los abuelos. Esto nos preocupa a nosotros, esto. ¿Por qué? No sé, el uso de esto. Nosotros estamos apenados. ¿Por qué? Porque esto ya es una peste de celulares en todos los pueblos. Es una peste que ya los niños ahorita solo con el teléfono y de ahí ya ni piensan en comer. Llega la hora de comer y así ya mamá dice, hijo, ven a comer. Ahorita llego, mamá, estoy viendo mi celular. Es una peste. ¿Cómo hacer a que estos teléfonos pueden desaparecer? Hablando con Tata Arturo, ¿qué probabilidad hay de recuperar la telepatía, así como hacían nuestros abuelos antes? So with Tata Ehecatzin, we have been talking a lot about what to do to, again, bring the young ones back to the path, because the reality here is like everybody's got something like that. And everybody will be using that all of the time. The little ones are going to be with that and are going to be like, oh yeah, mama is going to be saying, my son, come to the table, it's time to eat. And he's going to be like, yeah, I'm coming. And they're going to forget about eating. They're going to forget about sleeping. They're just going to be swallowed by those little iPads, iPhone, whatever thing they are, like they are completely gone, like away. So the question is, how are we going to do this? This became like, I don't know how we say that in English, but like the sickness, like the Black Plague, it was a plague, like it's a plague, like it's everywhere. So this is what is stealing our young ones. Our young ones are not interested in anything anymore because they think, oh, what our grandparents knew, it's all, that's it. And now we gotta come to the modernity. So the white man put so many stuff in the Western thought, has put so much stuff in our minds that our kids are just completely not wanting to know anything about what they consider to be old or not modern. Ahora, nosotros estamos viendo la necesidad de poder conjuntar los conocimientos de los pueblos del norte con los pueblos del centro, con los pueblos del sur, para poder iniciar un trabajo profundo para poder dejar por un lado la ciencia moderna. No estamos diciendo que es malo, pero que están haciendo, por un lado, la cultura de los pueblos nativos de estas tierras. Tenemos que elaborar un plan, no solo el pueblo maya, no solo el pueblo náhuatl,
sino que tenemos que también que pedir de que nos juntemos con los pueblos norteños de Estados Unidos, de Canadá, incluso de Alaska, con todos los pueblos de América del Sur. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita para poder recuperar estos conocimientos milenarios? ¿Por qué digo esto? Mis abuelos, y bueno, eso también quiero compartirles. Los conocimientos de mis abuelos Soco, mis abuelos Shuk, mis abuelos Win, ellos tenían tantos conocimientos que ya surqueaban el aire desde hace más de 1500 años, a 2000 años, ya ellos ya surqueaban el espacio. Ahora nosotros ahorita ya desconocemos esa ciencia, cómo poder nosotros utilizar la telepatía, cómo usar los conocimientos de nuestros abuelos, cómo elevaban ellos, se elevaban en el aire, ¿sí? Y tenían comercios. Los mayas tenían conocimientos con México, tenían conocimientos con Estados Unidos, tenían conocimientos en Canadá, y para los pueblos de América del Sur tenían conocimiento, ¿sí? Pero ahora, ¿dónde están esos conocimientos? Entonces, hablando con el Tata Arturo, siempre hemos hablado de eso, pero no llegamos a una conclusión. ¿Por qué? Porque no habemos, ¿cómo se dice eso? Cuando hay bastante personas que ven esa necesidad de recuperar nuestra identidad. So what we have been talking here with Arturo is of the need to create back again that connection with the people of the North, with the center, with the people of the South, and to really basically get rid of what they call modern science. And it's not that I'm saying, that's bad, no, but it's like we had our science. We were able, before using phones, of communicating telepathically. At the time, 1,500, 2,000 years ago, my grandparents knew how to elevate themselves into the air and even travel into the space. And now today, science is trying to do it in a very destructive way, but our grandparents knew how to do it. So when are we going to come back to telepathy? When are we going to come back to really hear the voice of our ancestors and elevate ourselves through the air and know why we would do that, how we would do that? So at the time we had exchanges, like we were not like isolated. We were in touch with the Nahua, with the people in Canada, with the people in the United States, in the South. Everybody made exchanges. Everybody shared their science and their knowledge. So now the question is, how are we going to reestablish that again? How are we going to reconnect with the South, with the North, with the center, so we are able to do it? Because we cannot do an isolated plan. I cannot be like a Mayan doing my thing and then the Nahua doing their thing and everybody doing theirs. We have to come with a far north to south concerted plan in which we are going to be able to do it. But now we are talking about it, but we are kind of like stuck there because we haven't found like necessarily enough people that are of the same mind to see the realities as to what that is what we need to do. So that's where we are at right now. Mm-hmm. Perdón. Excuse me. No, siga, por favor, siga. Aquí dentro de la cultura del pueblo maya hay una instancia que se llama Academia de Lenguas Mayas, pero realmente desde el Ministerio de Educación dicen, usted debe de enseñar esto, debe de decir esto, hay partes que dicen, usted no debe de hacer esto porque nosotros no queremos. Hagan esto. Queramos o no queramos, esa institución de la Academia de Lenguas Mayas, pues quiérase o no se quiera, está obligado a hacer algo que no conviene al pueblo maya. Pero como están obligados, tienen que hacerlo. Allí el Ministerio de Educación da una educación
totalmente tergiversada. El Ministerio de Educación es una educación que es copiada de los pueblos grandes. Y no son los intereses de los pueblos nativos. Entonces yo sí pediría apoyo a cualquier instancia internacional para que nos puedan apoyar con la idea de que nuestros pueblos necesitan conocimiento puramente de los pueblos nativos. Solo así vamos a poder tomar las riendas de nuestra vida, de nuestra existencia como pueblos nativos de estas tierras. Yeah, because nowadays there's something here, for example, in Mayan territory that they call the Academy of Mayan Language. So that, of course, is directed by the government, and what they do is like, well, they are going to tell the people that are supposedly teaching the Mayan language, okay, you got to teach this, and that. And all of the knowledge in the language that they are showing are completely distorted, are completely manipulated, are in fact being done so that the real, true traditional Mayan knowledge is completely gone, because it's so distorted that it just confuses people and it's completely gone. So we need an international support as to how we are going to be able to come back to teaching our true identity, what the real Mayan people are, what our real science is, what our real knowledge of the language stands for, what we are really. Cuando yo estaba estudiando la primaria, yo era un niño obediente. Yo decía a los maestros, buenos días, profe, ¡pah! Un cosco en la cabeza, no debes de saludar así, habla al estilo y darle la mano así. Y yo, casi llorando, no era la forma que me han enseñado. Mis padres dijeron, hay que respetar, ¿sí? En las escuelas ahorita ya no enseñan la numeración maya, ya no enseñan la cultura maya, dicen, todo cambiado, dicen, fíjese que Tecuman, sí, un ejemplo les voy a decir, Tecuman dice que cuando murió, cuando fue vencido por los españoles, pasó un quetzal sobre él, y cuando el quetzal cayó en el suelo, Tecuman murió. Ay, me rasco la cabeza porque es una historia que realmente está cambiado totalmente y eso no es la historia real de nuestros pueblos. And how they have been indoctrinating us throughout the years. For example, I remember my own story myself. When I was a kid at school, I would say, good morning, professor, as they taught me at my house to be respectful and to say hi. Well, the professor would come and knock me in the head and tell me, no, why do you dare to even say that to me? If you want to do something, like you gotta like take my hand and almost kiss it like that way. So I was a little child almost crying, like getting like, what is that? So today in the schools, they are not going to be like that, but how they are going to be is that they are going to teach all kinds of nonsense to our kids. And I'm going to give you an example. There's this story that they tell that when Tecuma died, it's because there was this serpent that was flying in the sky. And when the serpent landed finally in the ground, that's when he died. And me, I'm like, I even scratch my head and I say, that is like a totally stupid story that they completely distorted, that is like a fantasy coming, I don't know from where, and that is what they are teaching to our children of our culture. Ahora la pregunta está, ahora sí que con ustedes que están por acá, ustedes saben que Tig Balam, sí me entienden a qué me refiero a Tig Balam. Para no decir Guatemala, decimos Tig Balam. Okay, so how we say Guatemala, we don't use that name, we say Tig Balam. So if I am doing reference to Tig Balam, is what people say Guatemala.
Yo creo que para después ya no van a decir Guatemala, sino van a decir Guatepeor. So I think that after a while, they are not gonna say this is a play on words in Spanish. Guatemala literally will be like bad guate, and they are gonna say Guatepeor, meaning we are guate worse, like things are gonna get so bad. How did he say that? ¿Cómo dice que le llama Tikbalam a Guatemala? Tik. ¿Perdón? A Guatemala le llama Tikbalam. Exacto. How do you say- Entonces ya los pueblos ahorita ya no deben decir Guatemala, sino deben decir Tikbalam a Guatemala. La pronuncia T-I-J. T-I-J, sí. Entonces, T-I-J. Balam. Tikbalam. Sí. Eso no. Se la va a enseñar a ver si la escribió bien. Tikbalam. Tikbalam. Oh. No, tiene que ser exacto, exacto. A-M. Ajá, ya. Like that? Así es. Así. Tikbalam. Así debería de llamarse Guatemala, ¿sí? Deberían de llamar todo mundo. Los que solo hablan castellano deberían decir Tikbalam. Así nosotros realmente queremos purificar nuestra identidad cultural a través de la educación, a través de nuestros idiomas, a través de nuestras culturas, a través de nuestra ciencia. Tenemos que purificar nuestra identidad, ¿sí? So we have to purify our identity. So for example, for beginners, if somebody calls our territory Guatemala, well, stop calling it that way and call it Tikbalam, because we gotta start purifying everything. We gotta purify spiritually, educationally, politically, culturally, every way. We gotta purify from those stuff that were brought through the invasion, so we are able to come back to our true identity. What does it mean? ¿Y qué significa Tikbalam? Tikbalam, Tig es el tigre más grande. El tigre más grande, ¿sí? El más anciano. The biggest tiger. También quiero... Junto significa grande es tig y Balam es tigre. Exacto, así es. Balam is tiger and tig is tigre. También es necesario también que conozcamos que los pueblos Mayan Mam, nuestros abuelos, yo escuché a mis abuelos decir a los más ancianos, decían, toca man, toca, jecuye, cual, cala. Les voy a decir, muchas veces no puedo decir en castellano, pero voy a tratar de explicarles qué quiere decir man. Man es el hombre más anciano de edad y de conocimiento. Y al pueblo man que existe en el departamento de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, ellos son los pueblos más ancianos, no solo del pueblo del Tikbalam, sino también parte de México, son los pueblos más antiguos. Mam, I'm going to try to explain because sometimes it's hard for me to transpose from the language to the translation, but it literally means like the oldest people or like the wisest people that actually could go together. And it is not only from the territory from the Mam come from, but it's something that would spread throughout the territory, even to what is known today as Mexico, all of that place. Bueno, esto es, y el pueblo Man, ahorita del Tikbalam,
estamos viendo la necesidad. Tal vez no es toda la población, pero hay una parte del pueblo del Tijbalam, del pueblo Mam, la necesidad de poder ser escuchado por las autoridades municipales, ¿sí? Para que den este campo libre, cómo poder educar a la niñez. La niñez necesita de la educación de los mayores. Ahora, ¿qué está pasando en el pueblo Mam? No solo en el pueblo Mam, sino en los pueblos mayas del Tijbalam. Dicen, no hay que dar jalón de oreja a los hijos, ni ponerlos a trabajar. No hay que ponerlos a trabajar, sino que hay que darles libertad. Para eso están los papás, para mantener a los hijos. La pregunta está entonces, ¿cómo van a aprender los hijos a trabajar y mantenerse por sí solos? Este decreto que dice que los niños no hay que darles un latigazo, no es del pueblo maya. Esa educación viene de afuera. Hace 100 años ahorita, un joven de 18 años se agachaba su cabeza así para poder saludar a uno mayor de edad, ¿sí? Y cuando no se obedecía, papá decía, hijo, haga esto. Segunda vez, hijo, haga esto. La tercera vez, ya no se dicen las cosas, sino hay un látigo colgado en la pared y con eso, hijo, ya te dije, por tercera vez tienes que obedecer, ¡bum! Un latigazo. Entonces el niño empieza a llorar y tiene que hacer lo que papá ha dicho. Ahora la educación de nuestros pueblos ahorita ya no permiten a que el hijo vaya a hacer un trabajo. Y dicen que los niños deben deben de trabajar hasta los 18 años. Eso no es educación maya. Por eso existe tanta maldad en nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque ahorita el decreto que viene dándose, que no hay que poner a los niños a trabajar. Perdón. So there's also a huge need for us as original peoples to be able to talk with the municipalities and actually those entities that are inflicting decrees and stuff upon us. Because, for example, before 100 years ago, a young man, 18 years old, would just do like this to greet an elder man, and that would be to show respect. And for example, if a young kid wouldn't listen to their dad, they would say, hey, I told you to do so. And he wouldn't listen again, second time, hey, I told you to do so. And if he didn't listen a third time, he will have the authority to use whatever and you know, hit him or do something to correct him, because the parents will have a way to correct their kids in their Mayan ancestral culture. So nowadays with these decrees, the kids have to go to school, they are not allowed to work until they are 18, and the parents cannot even touch them or do anything to admonish them or correct them to be what they are supposed to be. So the question is, how are those kids going to be growing to be knowing what work is and how to be able to learn things to be able to succeed by themselves if they cannot be admonished and they cannot be learning from work what their parents are doing as work? So now they are putting the parents as to be conditioned to just earn money so they can pay for the life of their kids that are not going to work at all in what the parent is going to be teaching them, so that later on they are going to be completely in that path already. No sé, hay veces que nosotros como padres de familia, que he escuchado en las áreas de las familias que viven en el campo, debajo de los árboles, dice,
¿por qué nos imponen educación de otros países? ¿Por qué? Ahorita nuestros jóvenes ahorita ya son perezosos, ya no quieren trabajar, ya no, incluso ahorita ya no quieren comer hierba, ya no quieren comer frijol, ya no quieren, solo quieren, hay veces dice, vamos a ir a McDonald's para comer, qué rico, la comida de McDonald's. Esa es la comida de los antiguos que estuvieron antes. Los antiguos que estuvieron nuestros abuelos antes llegaban a 110, 120, 130, 140 años de vida. ¿Por qué? Porque ellos comían cosas naturales de la madre naturaleza. Ahora solo McDonald's, solo campero, solo comidas chatarras. Entonces pienso yo que es necesario reivindicar nuestra identidad cultural. And nowadays, for example, if I go and speak with the people in the countryside, you know, the people that work the land, the people that will take a break under the shade of a tree, they will tell me, why is it that now we are having to follow some other laws from other countries that are being imposed on us? Because nowadays it's like, for example, the young ones, they don't even want to eat herbs. They don't even want to eat the natural foods that their mom are gonna do for them, like beans or stuff that are gonna be planted in the land. They want to now go to McDonald's or to this chicken whatever or stuff like that. That is just like junk food that they are gonna be feeding themselves with, so they are completely aside of what they truly are. So again, all of this to say that the imperious need of coming back to our ways and doing it in a way that it's possible. Bien, yo creo que, bueno, a lo mejor aquí la mesa de donde ustedes están tiene preguntas específicas. Estoy tomando, ahora sí que lo que estoy diciendo es un chilmol, ¿sí? Pero nace de mi corazón el decirles eso, porque yo veo que es una necesidad a que nosotros los pueblos nativos realmente nos pongamos y tendamos la mano para podernos ayudar mutuamente en la reivindicación de nuestra cultura. So maybe the people around the table have questions, and I mean, you might understand that I'm saying all of this like it's just completely pouring out of me, but it's really pouring out of my heart, because I see all of these things and I see, okay, how are we gonna do it together? The people from the north, the people from the south, the people of the center, all together, so that we can come back to our identity. So that is what I have to say. Wow. Yo, Agoa. Muchísimas gracias. There's so much that you said, everything I can make connections to link directly here within Longhouse. Y perdón, pero escuchamos como una vibración que antes no escuchábamos de su parte. No sé si sea el teléfono que está recargado en algo y hace una vibración, pero tal vez dice Stuart que está muy feliz de escucharle, porque lo que él escucha es parte de todo lo que ha escuchado en la Casa Larga, que es lo que por lo que vive, por lo que es. But I'm only gonna address a couple of things that you said. Pero nada más va a hablar de un par de cosas de lo que usted dijo. The first thing is the name of Balam. Lo primero acerca del nombre de Tig Balam. As you translated, I wrote that it's the biggest tiger. Lo tradujo como el tigre más grande. That's correct, right? Es correcto, sí. But does that mean that it's the land of the biggest tiger, or that place is the biggest tiger? Y significa que es ahí se encuentra el tigre más grande, o que la tierra sería como el tigre más grande. Es la tierra del tigre más grande. En aquellos tiempos antes de la invasión, había libertad para los animales salvajes.
Y los habitantes de aquel entonces, los mayas antiguos, respetaban la vida de los animales y ellos veían al tigre más grande, ¿sí? Veían. Entonces, ellos dijeron, este es la tierra del tigre más grande, y le dijeron, Tijbalam. It's literally the land of the biggest tiger, because we gotta comprehend that before the coming of the invaders, our peoples respected the land and the animals living in it. So everywhere there would be tigers that would be allowed to grow free. So they saw them and they said, these are the biggest tigers. So this is the land of the biggest tigers. Okay, I see a correlation there within one of the titles, the title names within the 48 chiefs of the Five Nations Longhouse Confederacy. Entonces veo una correlación con uno de los títulos de jefatura de una de las naciones de las 5 naciones. Now, when we keep in mind that, Por favor, no muy escuché esto, ya mis oídos ya casi ya no escuchen bien las palabras. Tenemos... Sí, pero le digo también que hay esta vibración que a lo mejor es como lo que no está ayudando, porque antes no la escuchábamos. And I'm telling him about this vibration that we didn't have before, and now it's also harder to hear. Sí, sí. Ah, ahí parece que está mejor ahí. Oh, no. Entonces dice que escucha bien. Sí, 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 escucho bien. Ok, que es en relación, ok, porque cada nación de las 5 naciones tiene madres de clan que son mujeres jefe y al mismo tiempo hombres de clan, hombres jefe que son seleccionados por las mujeres. Son las mujeres las que detienen los títulos y entonces uno de los títulos de jefatura le recuerda a ese nombre que usted mencionó de Tijbalam. okay, so since the journey of the corn, the 10,000-year journey has taken us to where we are, this means that we have stuff inside of us, knowledge, things, ceremonials that are from all the peoples from north to south. Entonces, como nosotros hemos seguido el camino del maíz para que las 5 naciones puedan existir aquí, esto significa que todas las ceremonias, toda la identidad del camino del maíz de sur a norte es lo que constituye a la gran ley de la paz que es de las 5 naciones. So when you translated the meaning, I automatically correlate it with something here, that's one of the titles. Entonces, cuando usted tradujo el significado de Tijbalam, inmediatamente lo relacionó a uno de los títulos de jefatura de las naciones de aquí. This is the headdress of the title that my mother held, that was the title of Honored Goa. Este es el tocado, que es el símbolo de autoridad del hombre jefe, cuya madre de clan, que era la madre de Stuart, era la mujer detentora del título. Y el título se llama en la lengua de aquí, Honored Goa. It's a Wolf Clan title. Es un título del clan del lobo. And what that translates into meaning is it's the tree with the furthest reaching branches. So it gives the shelter. It's basically, it gives the most shelter. It's basically, in the expanse of time, the last tree standing. Y cómo se traduce es el árbol que tiene las raíces más largas, las más profundas. Es básicamente el árbol de paz que puede esparcir esta paz mediante sus raíces a las 4 esquinas del mundo. Now, within the Wolf Clan, it is divided into 3. So this title is the title of the Great Wolf. Y en el clan del lobo hay 3 familias, 3 clanes, bueno, 3 familias dentro del clan. Entonces, este Honored Goa es referido como el lobo más grande. So it means kind of like that it's the root. Entonces significa un poco también como que es la raíz. Like if you chop down a tree, the root will still be there. Como que si se corta un árbol, la raíz todavía va a estar ahí.
And the correlation that I make is that I know that in your area, if there's tigers there, there's not going to be wolves. They take the role of what the wolves are elsewhere in other places. Y la correlación que yo hago es que, por ejemplo, allá en donde usted se encuentra en su territorio, allá no va a haber lobos. Entonces van a ser los tigres los que van a hacer la función de lo que los lobos hacen aquí. So we know that within creation, the wolf is basically the designer of creation because it eliminates everything and leaves whatever, and the end result is designed by the wolf. And so in your territory, it would be the tiger. Y sabemos que en la creación las especies tienen un orden. Entonces, por ejemplo, aquí el lobo es conocido como el que va a limpiar, es decir, va a comerse a los animales enfermos o así para mantener el territorio saludable. Entonces, de la misma forma en su territorio, el tigre haría esta función. So I recognize a familiarity. Entonces, reconozco esta familiaridad. And for this, I will alter, change the course of I will never again refer to Tigbalam as Guatemala. Y gracias a lo que usted acaba de decir, entonces voy a rectificar el camino y jamás en la vida me voy a volver a referir a Tigbalam como Guatemala. And now I remember it just by correlating it to the big wolf. Y aparte ahora, como ya lo correlacioné con el gran lobo, pues me voy a acordar muy fácilmente del nombre. Or the great wolf, I mean. Del gran lobo. So I see this correlation there between the land here of the Ganyangahaga and the land there of where you are at with the people there. Entonces ya veo la correlación entre la tierra aquí, el territorio de los Ganyangahaga y en donde usted se encuentra. We are seeing each other because we have taken action. Y nos estamos viendo los unos a los otros porque hemos hecho algo, hemos tomado acción. We're not seeing other people. Y no estamos viendo a otros. I'm not seeing anybody over here, we're seeing each other. No estamos viendo a alguien por aquí o por acá, sino nosotros. Nos vemos el uno al otro. So there is something that draws us together. Entonces es algo que nos jaló juntos. And I acknowledge it and recognize it as the designer of creation, which is in your territory, the tiger, and in my territory, the wolf. Y yo lo considero, lo asocio al que crea el diseño del territorio, que en su territorio es el tigre y aquí es el lobo. Within law, within the council process, the wolf clan is the initiator of all business. En el proceso del consejo, el lobo es el que va a iniciar cualquier asunto para que sea conversado, discutido. It's what is known as the well. Y se conoce en la lengua como la función del pozo. And all the people know that if they have an issue, they come and drop their issue in the well. Y todo el mundo sabe que si tienen un asunto que tiene que ser atendido, vienen y lo ponen dentro del pozo. And the well is a centrifuge. Y el pozo es un centrífugo. So anybody can drop their issues in there and think that this is the most important issue. Y quien sea puede poner su asunto ahí y va a decir, este es el asunto más importante. Where it might not be. Siendo que puede que no lo sea. You know, maybe somebody else has the most important issue. A lo mejor alguien más puso el asunto más importante. But the centrifuge of the well, which is in the mind of the title holder that wears this gastoa. Pero el centrífugo del pozo que va a estar dentro de la mente de quien porta este tocado, porque es el jefe de ese título. That this mind will sort out those issues that are dropped in the well and will put those issues across the council floor. Esa mente va a hacer el proceso de centrífugo, de priorizar los asuntos, y es con ese orden que va a presentar al otro lado del fuego del consejo. So this is law of the political, spiritual council fire. Entonces, esta es la ley del proceso del fuego de consejo espiritual y político. And so how we're seeing it play out today is that you and I are seeing each other. Y como hoy es confirmado, es que usted y yo nos estamos mirando nuestros rostros. There is power being emitted coming from this ancient reality. Hay poder que está siendo emitido directamente de esta realidad antigua.
So I'll say to everybody, anyone on earth, never again refer to Tigbalam as Guatemala. Entonces yo le diría a todo mundo que nunca más se vuelvan a referir a Tigbalam como Guatemala, Because it is the lie. porque esa es la mentira. And just as you, again, should never refer to so-called Canada as Canada. Así como usted también no debería de llamar a este lugar Canadá. I live in Turtle Island, Yo vivo en la isla de la Tortuga, within the land of the Ganyangahaga, which is the people of the Flint. en la tierra de los Gañangajaga, que es los de la tierra, la piedra del sílex. We are also known as the people of the corn because that is our journey. It is our 10,000-year journey through Mother Earth to be where we are now. También somos conocidos como el pueblo del maíz, porque de nuevo fue el camino de 10,000 años del maíz, es el que nos permitió aquí tener la gran ley de la paz. There is some correlations between your own personal story that I see to mine. Y hay también correlaciones de su propia historia personal que veo con la mía. As you said in 83 that you began your process there. Como dijo, fue en el 83 la primera vez que fue a visitar ahí. Well, in 1983, I was in Phoenix, Arizona with my family. Y en el 83 yo estaba en Phoenix, Arizona, con mi familia. We were there for 6 years. Estuvimos ahí por 6 años We were absorbing the energy of the desert y estuvimos absorbiendo la energía del desierto to understand what happened in the break of the DNA. para comprender qué fue lo que pasó en la ruptura del ADN. But I was also basically there as a, what do you call that when somebody, like I was exiled. Pero también estuve un poco como exiliado. I was, my family had to go there in order to stay alive. Básicamente mi familia tuvo que viajar para allá para sobrevivir, para quedarse viva. From all these idiots here in Ganawagi, they were so, so confused in their identity, so whipped into a frenzy by the white man's religion, money, that they were willing to kill their own people to get casinos, to get millions of dollars from the cigarette trade, from tobacco and alcohol and guns and everything. They would be willing to kill their own people to get those millions of dollars. Porque mi propia gente estaba tan confundida, así como usted lo menciona. En aquel entonces mi gente estaba dispuesta inclusive a asesinar a gente de su propia nación con tal de seguir la religión del hombre blanco, que es el dinero. Entonces estaban listos para matarnos, porque éramos el obstáculo para eso, con tal de obtener drogas, alcohol, armas, el tráfico del tabaco, todo. The title of honor that Goa, my chief, my mother, who was his clan mother, the authority over him, were the only people standing against all the people who were in corruption. Y el título de Onaregoa, de cuyo título mi madre era la madre de clan, porque no puede haber jefe sin madre de clan, era los únicos que estaban en contra de toda esa corrupción. In the spring of 1978, Y en la primavera de 1978, there was a bunch of these sellout traders that are referred to as the Warrior Society, who work for the sellout genocidal elected band system. había un montón de esta gente vendida que se hacen llamar a ellos mismos de la sociedad guerrera, que trabajan para el sistema de banda, que es el sistema impuesto, así como usted dice, para transformar la identidad de los nativos. They first ran away from Ganawagi in 1974. They ran away to upstate New York, vowing that they would never come back. Primero huyeron de Kahnawake en el 73, se fueron a esconder hacia Nueva York y dijeron que nunca iban a volver. And then in 1978, they came back with violence. A bunch of them attacked my brother on the Longhouse grounds, almost killing him. Even some of their so-called women were involved in that. Pero en el 78 volvieron y vinieron aquí a hacer un desastre. Inclusive atacaron a mi hermano al punto de que casi lo mataron. Inclusive había mujeres que hicieron parte de ese ataque.
As you know, people who want millions of dollars, they got no problem killing even their own family. Y como saben, gente que quiere millones de dólares no van a tener ni siquiera problema en matar a alguien de su propia familia. So I did not realize it at the time because in 1978, when we went there, I was only 15 years old. Y en el 78, cuando fuimos para Arizona, pues yo no me daba cuenta necesariamente de todo esto porque nada más tenía 15 años. But they had to take me there to keep me alive. Pero me tuvieron que llevar para allá para mantenerme vivo. And I was in a training Y yo estaba siendo entrenado, beyond what your average person would train in. más allá de lo que alguien entrenaría a sus hijos. Anyways, we returned back in 1984, Y volvimos para acá en el 84, just a year after your journey of 83. justo después de su viaje en el 83. So I went from the south to the north. Entonces yo fui del sur al norte. Did you go from the north to the south? Y usted fue del norte al sur. Y perdón, Tata, porque le apagué el micrófono para que no se oyera este eco. Entonces le voy a decir si se puede quitar lo mudo para que pueda hablar. Ahí, perdón, no sé si está Tata Ehecatzin al lado de usted o alguien que le pueda ayudar. Abajito de su pantalla a la izquierda hay un lugar para prender el micrófono. O si no, déjeme, le digo a ver si puede. Ya, listo, gracias. ناخل خنقل بقى التكاي كيلة عقي يختاي تخوخا نمقخا خاتم من تيولنا خنت بان التلاخ بالكي خنت بان يول تنكيول تقيل قشخال تتلو خاتم شن أغين تنت مخيخون يول تنت مخيخون ريم تنت مخيخون نابل. Lo que acabo de decir es que que ustedes que están sentados ahí, ahora sí que mis sinceras, ahora sí que tal vez felicitarlos por este ardua labor y que también podamos llegar los pueblos nativos de esas tierras a enlazar nuestra identidad, podemos enlazarnos para poder realmente ser hermanos de verdad y poder compartir nuestros conocimientos, compartir nuestras ideas. Así es que mis palabras pues no dicen mucho, pero deseo a que ustedes pueden contribuir a la reivindicación de nuestra cultura. I don't know if he didn't listen because he didn't answer, but what he's saying is that he is wanting to thank everybody that is there around the table because he knows and comprehends that it is a very important work, function, and struggle that everybody is involved with by being here. So he just doesn't think that his word is much valuable or anything, but he wanted to share what he's going through so that we can again know each other better and we can find the ways to be stronger as peoples together. Okay, then you're having a problem hearing us there where you're at. A lo mejor dice que tiene un problemita para escucharnos en donde está. Okay, we understand that. Okay, so for now, we'll take this as the initial icebreaking for us. Y lo entendemos entonces que este encuentro sea como el rompehielo entre nosotros, que sea la primera de muchas. Maybe at another time when you can have a better conditions, you know, like sound and all of that computer. At another time we can have a better comprehensive conversation. Entonces tal vez, bueno, usted siempre está más que invitado a volver a estos encuentros que hacemos siempre cerca de la luna nueva o llena. Entonces tal vez en otra ocasión que pueda tener otras condiciones más favorables con la conexión y computadora y eso, que podamos seguir en este intercambio para seguir profundizando. Okay, so for now, the other things that I wanted to address with you, we'll leave those on the back burner for now because of the communication isn't good enough for you to hear. Entonces, las otras cosas que quería decirle, los vamos a dejar como que en la parte trasera de la estufa para guardarlas para la próxima vez que convivamos. We'll leave you with this. Y le dejo con esto.
Coming up to the summer solstice, we are going to be doing of course, everybody's doing the summer solstice ceremony. So hopefully we're going to try to correlate on the day before or a couple of days before, where we can get back together and everybody just to share, each person, wherever they are, each nation, to share what's happening to them right now, what they're doing, what's the ceremony for, and then each one, maybe a couple of minutes, and each one can share this together so that in the next day of the solstice, that we will all have each other in mind. Y nada más reiterar que, como ya hicimos la invitación extensiva antes, que el día antes del solsticio de verano, que va a ser ahora el 21 de junio, vamos a conectarnos para que podamos decir cuáles son las palabras que vamos a decir en nuestro juego, qué es lo que vamos a traer en la mente para hacer esta ceremonia, para que todos nos conectemos y nos alineemos con esto, cada persona de los diferentes territorios, para que al día siguiente, cuando cada quien haga su ceremonia en su lugar, todas estas palabras que fueron dichas en la alineación sean tenidas en consideración en el lugar en donde hagamos nuestro juego. So any contact information, if we could share it, I don't know if it already is, it's not my department, but if any contact information should be shared so that we can correlate this. Entonces, por supuesto, es Tata Ehecatzin, Arturo, el enlace. Entonces, le vamos a pasar toda la información a él y que se la transmita a usted y usted a su vez la transmita a quienes conozca para que todo mundo se alinee con eso. We got a lot to share with you about all the things that you said, but we'll leave that for the next time. Y de nuevo, tenemos como más cosas que intercambiar, pero vamos a ser pacientes y lo guardamos para la próxima. Who knows what time it is right now? ¿Quién sabe qué hora es? It's 6:40. Okay, 6:40. We can't go too much longer, so I'll ask you and everybody else who did speak with us today, if you can still hang on for a few minutes, stay with us. There's some people who've had their hands up for hours wanting to ask questions, and wow, they stuck with us this long, so there must be some very important questions. Entonces, bueno, aquí ya son las 6:40, para ustedes es la 4:40 y bueno, tenemos 3 personas que levantaron su manita desde hace rato y han estado muy pacientes esperando, entonces su pregunta debe ser muy importante, entonces le pediríamos si usted gusta quedarse todavía con nosotros a escuchar, aquí vamos a estar. Y bueno, con muchísimo gusto de verle la próxima vez y a Tata Ehecatzin también, muchísimas gracias por el enlace y a ambos. Muchísima energía para las ceremonias y estamos en contacto y muchas gracias. Okay, so there's only 3 people who have their hands up for questions, so we're going to go to each one, and of course, it's late, so try as much as possible. We don't want to put restrictions on you. We know you waited a long time, so let's get into it. Entonces tenemos a 3 personas que levantaron su mano, sabemos que es tarde y no queremos cortarles, pero pues que al menos nos digan lo que tienen de forma más breve y concisa. Hola a todas y todos. Honorable granddaughter, great-granddaughter of Ananina. I am from a Wabanaki nation and in Life Givers Nation. I'm a temporary Bear Club member. Elsa se presenta de forma matrilineal, mencionando el nombre de su mami, de su abuelita y de su bisabuelita. Dice que ella es de la nación Abenaki, de aquí del territorio, y dentro de la nación de dadoras de vida es del clan del oso. I have two things to say, so I'll do first. First one is for Lenin. Quiere decir 2 cosas y la primera es para Lenin. So, Lenin, 7 years ago when I met Katsitonsoriio, I was almost done with my doctorate in psychology. Hace 7 años que ella conoció a Katsitonsoriio, ella estaba haciendo su doctorado en psicología. I decided not to hand in my thesis because I realized how I was not
helping my people at all. I was actually promoting male dominance. Y decidió que no iba a entregar su tesis final porque se dio cuenta que de hecho estaba dañando a su nación Abenaki como pueblo originario y que de hecho estaba promocionando la dominación masculina. Because let me explain myself. So you have male dominance on top, and then you have religion. That is one instrument. Then you have education. Then you have economics. You have democracy. Politics system. So it's all male dominance that is trying to control the mind, like Alexander just said. ¿Por qué tienen encima a la política, que es la democracia de dominación masculina, que no es nuestra? Al lado tienen a la religión. Acá tienen el sistema educativo impuesto. Acá tienen el sistema cultural de propaganda. Entonces, todo esto es pura imposición de dominación masculina que, como Alexander dijo, no deja que podamos estar dentro de nuestra propia identidad. So, I would just say, because you were talking about this grandmother who's trying to bring back ceremony and to properly educate, because I think education is not the proper way in male dominance education. But so she's trying to bring back some hijos and hijas from her territory back in the ceremony. Y a Lenny le dice que como abuelita Elizabeth está tratando de hacer un trabajo de hacer que las niñas, los niños de la calle vuelvan hacia el camino ancestral, que puedan dejar atrás todas estas imposiciones y corrupciones que el sistema les trae y que puedan reconocerse y volver a casa. So in the way she puts it, she I believe, maybe I'm mistaken, but and that's what I understood, is that she's trying to respect that people have different rhythms. Tal vez me equivoqué en cómo lo interpreté, pero lo que yo entendí que trataba de decir es que esta abuelita estaba tratando de respetar los diferentes ritmos de quien llega a ella. But also different rhythms or identities. So to me, that's democracia. Pero en ese sentido incluía aceptar cualquier tipo de identidad o cualquier tipo de religión inclusive. Entonces, para mí, eso es justamente la democracia. So, I would just suggest that we have to entertain these concepts, because what I learn and realize now, since I'm out of that system of education, is that the way we talk, with the words we use, they manifest. That's our power to manifest things. Entonces sugeriría que inclusive el concepto de educación fuera revisado, porque educación ya implica un método de dominación masculina. Como el Tata lo decía, nosotros
nuestros hijos aprendían viéndonos, imitándonos, sabiendo cómo hacer las cosas. Entonces, es inclusive en los conceptos, en las cosas que decimos, las palabras que utilizamos, lo que tiene que transformarse, porque cuando emitimos una palabra, esto ya tiene el poder de manifestación. For example, I remember 2 weeks ago you were showing us, you were sharing your computer with us. And I remember I quickly saw something about the repatriation of the land, which you called repatriation of the land. Por ejemplo, Lenin, hace un par de semanas que nos mostrabas a ciertos archivos en tu computadora cuando nos enseñabas las sillas, había algún archivo que llamabas repatriación de la tierra, pero de hecho es un proceso que tendría que ser llamado rematriación de la tierra. Or the way we could say we give we are oh, I forget other example. Anyway, this reminds me of what we just heard with I'm sorry, Mr. I don't remember your name. The last Mayan, the Mayan, the one who's sharing the ceremonies. When you were talking about the language that is now distorted. Y esto me hace pensar también en lo que usted, Tata Mam, acaba de mencionarnos acerca de cómo están utilizando el sistema de educación para distorsionar la lengua maya. So I'm saying that we should entertain these thoughts because it might be much more important the words we speak and the way we talk to each other and we try to come together, come back, reconstitute ourselves. Entonces, nada más diría que, bueno, tendríamos que considerar esto, tomar en cuenta cómo usamos las palabras, porque si estamos en este proceso de reconstituirnos nosotros juntos, a la base es qué decimos, cómo lo decimos para que se manifieste. So, that's, I think I'm forgetting something, but I think that's all. Y tal vez se me esté olvidando algo, pero creo que eso es todo. Is Lenin here still? No. No. Okay, I'll address that for you since he's not here. I'll go back to this image for us to remember that if we're all at different phases of our evolution, of course, this one over here can talk about this phase and this one, but this one back here can't talk about it yet. So it doesn't have any locution for it. Y bueno, nada más, yo sé que Lenin ya dejó la reunión, entonces voy a responder por él. Como estábamos mostrando este ejemplo, can you put it again? Como estábamos mostrando este ejemplo hace rato, si hay una persona que está dirigiendo el camino para salirnos de todo esto, la religión, la política, todo eso traído por el proceso de colonización, pues el que está hasta atrás del camino todavía no tiene las palabras, la locución, el concepto necesario para incluso hablar de esto. So basically, it's kind of like this. The one that is only at step 1. Entonces, el que está empezando el camino, It's kind of like a younger child who, let's say, they came over to your house and they ate something, such as this. es como digamos que vinieron a tu casa y se comieron algo así. And if you know it's an apple pie, but if this younger person comes and says,
I want a biscuit, one of those biscuits that you gave me the last time. Entonces es como, bueno, tú sabes que es una tarta de manzana, pero a lo mejor él va a decir, oye, ¿tienes una galletita como la que me diste la última vez? We can stick to terminologies and say, I didn't give you a biscuit the last time. Podemos mantenernos en las terminologías y decirte, pero yo no te di una galleta la última vez. Or else we can say that, okay, it wasn't a biscuit, but they're saying, they're calling it a biscuit, but they actually mean this, an apple pie. Entonces nosotros vamos a poder deducir, ok, no les dimos galleta, les dimos tarta de manzana. Entonces lo que quieren de nuevo es tarta So de here- manzana. Here's a reality. We can't expect, let's say, not to belittle anybody, but just for an example. Y no se trata de disminuir a nadie, que quede claro, nada más hay que dar un ejemplo. We can't expect a 1-year-old to say words like, whatever, big words. No podemos esperar que alguien que tiene, digamos, 3 años tenga toda una locución muy elaborada. They got to grow. They have to experience to know the terminology and to have the sentiment of the word. Tienen que crecer, evolucionar para que puedan vivir por sí mismos el sentimiento de la palabra. So this is for those who are more, let's say again, not to belittle anybody, but for those who are more advanced in the process, it's for them to understand about the ones back here won't be able to understand these things. They won't be able to even give reference to those things. Entonces, de nuevo, no se trata de disminuir a nadie, pero entonces le corresponde a los que están ya más avanzados en el camino el comprender que quienes vienen atrás no van a hablar necesariamente de los mismos conceptos. So this is where we got to use psychology. Y es ahí en donde tenemos que usar psicología. Yeah, just. You just remind me with your answer, which I agree. You remind me of the second thing I want to tell Lenin. Y yo estoy de acuerdo con tu respuesta y con tu respuesta me recordaste la segunda cosa que le quería decir a Lenin. So it's about the language again. So yes, I believe we have different rhythms, or we have different stages in the evolution. Y es acerca del lenguaje y sí estoy consciente de que tenemos diferentes pasos en la evolución. So we cannot, I believe we cannot ask the last one to go back with the first one, just to all basically be equal. Y no podemos pedirle al primero que se regrese para acompañar al último y como que decirle todo. But like Stuart said, the ones that are deeper, that are deeper in the process have to adjust to their mind, adjust their ways, their communication with the ones that are younger. Entonces, como Stuart dijo, son ellos los que están al delante del camino que tienen que ajustar la forma en que se comunican con quienes son más jóvenes. So, I remember another word you were, I heard is primitive. Oh, yeah. Otra de las palabras que Lenin utilizó, por ejemplo, fue primitivo. This is male dominant word. I think maybe we should speak about original people.
Y esta es justamente un concepto de dominación masculina. Tal vez en lugar de decir primitivo, deberíamos de decir pueblos originarios. Because then the evolution we're talking about is not is denied because we then pretend people like Mr. just said there was those people were having telepathy and they were able to move from each other in the astral way. So it was more evolved, but the white mind say it's primitive, it's reducing. Porque como Tata Mam nos acaba de decir, sus ancestros sabían cómo comunicarse telepáticamente, cómo viajar en el aire y en el espacio inclusive. Entonces, cuando alguien va a referirse a otra cosa como primitivo, pues es condescendiente, lo hace como viendo desde arriba y esa es justa la dominación masculina. Okay, I gotta say something to everybody. Our generator is gonna run out of gas very soon. Tengo que decirle a todo mundo que nuestro generador, que es el que nos da electricidad, se va a acabar pronto. I don't know when, so we gotta really try to streamline now. No sé cuándo, entonces tenemos que ser bien concisos a partir de ahora. So if you see it gets cut out, well, we apologize. We're not gonna be able to come back because we're out of gas. Y si se corta, lo siento, pero no vamos a poder volver porque ya no tenemos gasolina. Okay, but Elsa, just for you to know, you can say this, you can, because you've been part of an evolution of addressing locution. Y bueno, Elsa, nada más para que lo sepas, tú puedes hablar de esto porque haces parte de un proceso de largo tiempo en la que estás hablando de qué palabras tenemos que usar. You know that we're the only people doing that. No one else is doing that. Pareciera que no hay mucha gente haciendo esto, pero nosotros aquí sí. We're the only ones that are addressing terminologies and actually changing it Estamos hablando de terminologías y de hecho las estamos cambiando to arrive at proper comprehension. para llegar a una comprensión adecuada. So if other people aren't at that stage yet, you can't expect them to really be there to understand it yet. Y uno no puede esperar que otra gente esté ahí si aún no ha empezado ese proceso. Just the reality. We can't expect a 1-year-old to be able to know what a 16-year-old knows. Y esa es una realidad. No podemos esperar que un niño de 1 año sepa lo que uno de 16. Okay, Elsa, we really got to move because of I know, I just want to finish something because that's all about the third word I heard, it's legal. So what you're saying is that we cannot hold on our ways of communicating with each other. If we hold on to that, we hold on to the ego. I think we should vulgarize the way we talk to each other so we can keep the ones that want to evolve too and that are younger. Y la tercera palabra, quiero terminar rápidamente nada más, fue la que escuché del ego. Entonces, nada más para decir que no podemos evolucionar en la forma en la que vamos a estar relacionándonos con los otros si seguimos agarrándonos a la forma en que nuestro ego, que es de dominación masculina, quiere comunicar. Okay, this would be fine. I agree with you 100% if everything was okay and natural. Estoy a 100% de acuerdo con esto si todo fuera natural. We're all swimming in the same direction. We should all have the same locution. Deberíamos de tener el mismo vocabulario si le damos hacia la misma dirección. But there's a reality of this one way back here. There is a hook in it, holding it back. Pero la realidad es que este tiene como un ancla que le impide avanzar. And what that hook is what was identified as everybody on the internet, all the kids on these machines. They don't want to know anything real. They only want to know this stuff.
Y esto fue como Tata lo dijo, que todos los niños quieren estar en el internet con los aparatitos. So it's not like we have a blank slate to deal with that we could just teach them what the proper words are. We have a corrupted slate that is constantly being fed lies, false representations of false words to say wrong things so that people themselves stay under the spell. Entonces no es nada más las palabras que tenemos que utilizar, sino que aparte hay un montón de cosas que ponen malas cosas para impedir que las buenas palabras sean utilizadas. Anyways, there is a lot to take into consideration in this process in order to properly manage all the people at the different levels that they're at, different levels of comprehension. Y hay muchos detalles para manejar todos los niveles de comprensión en este proceso. Okay, Elsa, we really got to move on. I just wanted to say the second thing is the cook mats. When he said 5, the symbol of 5 is like this, a face on the side. It made me think about how here in Soco, Canada, the warrior society and people that are protesting, they use the fist, but you know, this way. Lo que quiero pensar también acerca del puño es como aquí la gente que protesta en el así llamado Canadá es utilizando el puño. Okay, you know what? You got to understand where that symbol, where they get this from. The warrior society mentality did not come up with this. It doesn't come from them. I'm saying this as a protest, as a symbol to protest that we're alive or we're combating something. It's a symbol to used by a lot of people, by maybe not particularly the warrior society, but it's a warrior symbol. Entonces Stuart dice que no fue la sociedad guerrera la que hizo ese símbolo, pero Elsa dice que es algo que significa protesta, como esta que enseña Stuart. Okay, see that symbol? That's what you're talking about. ¿La ves? De eso estamos hablando, Correct? ¿cierto? Yeah. Okay, we're talking about psychology here. This is psychology. Esta es pura psicología. It's not a symbol of what everybody claims it to be. No es un símbolo de lo que todo el mundo dice que se trata. Where in the north here, where this originates from, where native people are using this, it does not come from native people. Y en el norte aquí donde la gente usa eso no viene de los nativos, This comes from the Olympics. sino de las Olimpiadas. When back in the late 60s or early 70s, there was 2 guys in the Olympics, runners, I forget their names. They made it to the podium, gold and silver, and they both stood there like this as a symbol of resistance. Cuando en las Olimpiadas hicieron este símbolo de resistencia. Okay, Elsa, we really have to move on to be able to accommodate because we're going to run out of gas here. Tenemos que continuar con los demás para poder acomodarles. Okay. Okay, let's try to get right through this because it's going to die soon. Entonces vayamos al siguiente. Gracias, Elsa. Joseph, go ahead. Yeah, I just wanted to, Stuart had said something about before why white Europeans left. Mhm. And something I've learned, sorry, No, go ahead. I'll try to keep it. and something I've thought about and tried to figure out from being here and my other studies. It seems to me that the natives cultures on Turtle Island never separated their socio-political and spiritual lives. It was all unified. Entonces quiero responder a la pregunta que Stuart hizo antes acerca de por qué el hombre blanco se fue de su casa para ir a matar al resto. Entonces Joseph, como hombre blanco, ha reflexionado en esto y dice que él sabe
que los pueblos nativos nunca separaron su proceso de consejo político y espiritual. In the Western world, it's split. You have the political and the religious, but the religious is a politicized or control mechanism version of what spirituality is meant to be. Pero en el mundo del oeste está dividido, tienen a la política y tienen a la religión, pero ambos están completamente disasociados y de hecho la religión controla la política de una forma que le quita la esencia a la gente de la forma en la que pueden vivir juntas. The whole idea of Europe and the dividing lines of the countries that exist there are a fabrication of some kind of ancient war against the native traditions, people living off the land. It's the city builders. Y cómo dividieron a Europa y le pusieron fronteras y le empezaron a hacer divisiones entre la gente, es como empezaron a hacer que la gente dejara de ser natural en sus ceremonias y fue como los que construyen las ciudades tomaron el control de la división, la separación. And they call the native humans the ones who are uncivilized and barbarians. Y ellos fueron los que le llamaron a los nativos incivilizados, bárbaros. Because the city dwellers were encroaching on their land to build the cities and were destroying their way of life. Porque eran los constructores de ciudades que iban a sus territorios para destruir sus formas de vida. So I think it was this expansion of civilization and of city life pushing forth on the native communities of what was pure pre-Europe. Entonces creo que fue esta corrupción de la construcción de las ciudades lo que empujó a la gente natural en lo que se conoce la pre-Europa. And I think they eventually got pushed so far, the Celts disappeared, the Goths disappeared. These are people who lived off the land. Y creo que los empujaron tanto y tanto y tanto que finalmente desaparecieron a los celtas y desaparecieron a otros pueblos que vivían de la tierra. The Goths are the one who defeated and collapsed the Roman Empire. Y de hecho fueron los góticos los que vencieron e hicieron que el imperio romano se colapsara. But it was only reborn in the British Empire. Pero esto después revivió en el imperio británico, which has become the Fourth Reich. que se ha vuelto el Cuarto Reich. And this is why those natives, I believe, came to this country, to Turtle Island. Y es por eso que yo creo que esos nativos vinieron a este territorio de la isla de la Tortuga, seeking, much like the Tuscarora did, asylum in the only safe place they knew left. buscando un poco como los Tuscarora le hicieron, un lugar en el que todavía estuvieran seguros. They failed to realize that these oppressors would follow them to the ends of the earth and unknowingly brought destruction upon this land seeking refuge. Pero no se dieron cuenta que quienes les oprimían les vendrían a seguir a donde fuera para impedir que pudieran refugiarse. I think had they known that, they probably would have fought to their death to prevent it. Y creo que si hubiesen sabido eso, habrían luchado hasta la muerte para impedir eso. And now, 500, 1,000 years later, we're back in the same place. Y ahora, 500 años más tarde, estamos en el mismo lugar. And now we must do what we failed to do then. Y ahora tenemos que hacer lo que no pudimos hacer en aquel entonces. And that's what our quantum entanglement is. Y es ahí en donde se encuentra nuestra intermezcla cuántica. The other question I had briefly was Arturo's friend was speaking about the translation of Tigbalam. And it strikes me odd that it would be tiger. Would it be more specifically perhaps jaguar, or maybe you can use them interchangeably in his language? Because the tiger, you know, they're both big cats, but I would assume that in the Mayan and Aztec cultures, the jaguar is the more prevalent.
Y hablando de traducciones, el Tata Mam nos habló de tigre, pero eso no sería tal vez una traducción, porque yo sé que tigres no hay necesariamente en ese territorio, no sería justamente una influencia del español, que sería una traducción más bien de jaguar. And it strikes me as odd because I've shared before that I was blessed by an Iroquois medicine man when I was about 3 years old, and the name he gave me was Tiger. Y todavía me impactó más porque cuando yo era niño, yo les conté ya esta historia que viví una experiencia con un hombre en medicina de las 5 naciones y me dio un nombre espiritual que es tigre. So there was a lot of synchronization today, and I appreciate that. And I thank the Longhouse for accommodating this, as always. Entonces hoy hubo muchísimas sincronías y quiero agradecer a la Casa Larga por acomodar esto como siempre. Thank you all for sharing your stories. Gracias a todos por compartir sus historias. And Today, helping me evolve. Y ayudarme a evolucionar. today you are as the tiger. Hoy eres el tigre. You blew my mind what you just said. Me acabas de impactar tu mente con lo que acabas de decir. I never heard this come from anybody in conversation. You may see some of this in some writings, you know, here and there in some different books, Nunca habría escuchado esto, lo puedes saber tal vez en libros, but not in the way that you encapsulate it. pero no la forma en que lo acabas de resumir también. You have just led the way. Acabas de dirigir el camino. There are people who are going to follow on that path now. There is a truth that is being uncovered. Hay gente que va a seguir ese camino, hay una verdad que se acaba de descubrir. Here we can see our kinship. I can see a brother. Aquí podemos ver cómo somos hermanos. If somebody comes into my house and they know they're bringing trouble behind them, that's not my brother. Si alguien viene a mi casa y traen problemas, no es mi hermano. If somebody comes seeking refuge and identifying that there's a monster out there and that I need help, and if it consumes me, it's going to consume you too, this is my brother warning me, and I can stand with my brother. Pero si viene un hermano diciéndome, necesito refugio porque este monstruo me va a consumir a mí, y si me consume a mí, te consume a ti, ese es mi hermano que necesita refugio. This thing is working. It's working. There's evolution happening. Y esto ya está trabajando, ya estamos evolucionando. Yeah, well, go, Joseph. Gracias por esto, Joseph. I was thinking all day while you had your hand up, maybe when's he going to leave? He's probably going to leave. And he didn't. He stayed to the end to share this most valuable information. Y Joseph levantó su mano desde el inicio del encuentro cuando Stuart habló de eso y ya Stuart estaba viendo cuándo se va a ir Joseph, cuándo, y nunca se fue, se quedó hasta el final para decir esta contribución tan valiosa. Yeah, we'll go to you, Joseph. Entonces, muchas gracias a ti, Joseph. And we got to jump. We got to hurry. Y vamos a seguir, tenemos que apurarnos. Lucie, go ahead. Hola. Je suis Lucie, arrière-petite-fille d'Emma et d'Anna, petite-fille de Jeanne-Isabelle et Anita, fille de Thérèse, mère de Frédéric, Fanny et Rémi, et grand-mère de Priya et Armani. Alors, let me hold on a minute here. To make things shorter, I know you can speak English. I'm going to ask you to speak English because today, as you know, when we do the reconstitution, it's English to Spanish. We can't afford the time to go French, English, Spanish. Entonces Lucie se presenta de forma matrilineal y Stuart le pide de favor que sabe que habla inglés, que a lo mejor le cuesta un poquito de trabajo, pero para economizar tiempo que vaya al inglés en lugar del francés. Okay, I made a dream. That's why I'm here to say to you that I have a nice dream, and I have to tell you that, but I did it on Thursday, so I cannot do it on Wednesday. So I dream about 2 doors wide open. It was in a house, in a wood house. It was in the forest, and all the animals in the forest was coming to me, all forms of animal, and the last one was a deer with I don't know in French, biche, anyway, and he came to me and he said that he was very happy about what's happening right now. So I don't know if because I listened to your Zoom on Wednesday, but it came
he came to me and said that he was very happy and he was with us and he thanks us. This is what he said to me, thank you. And, but it's not with words. It's like he put his head, you know, he has big wood and he was doing like that, like thanks, you know. It was very, I didn't know what I see a deer. And in my mind, I say, why it's a deer? And I had to ask you, so you tell me today what the importance of the deer. And the animal was all there. It was very smooth, a good dream, you know. When I wake up, I say, oh my God, why they came to tell me this? And I think it's because I have to tell you. So it's very important that everything that we do for Mother Earth, Grandma Moon, and everything around us, it's very important to have a positive thinking and going further in new science, you know. For me, it's new science because it's not, but for us, it's new science. And it goes, anyway, it was a good dream. Entonces Lucie cuenta que tuvo un sueño el jueves y seguro fue por lo que escuchó el miércoles en la noche en el Son que hacemos. Entonces en su sueño había una cabaña en el bosque que tenía 2 puertas y de repente se acercaba y empezaba a ver un montón de animales que se acercaban, todos los animales del bosque, y entre ellos al final había un venado con sus cuernitos y le estaba agradeciendo, estaba diciendo muchas gracias por todo lo que están haciendo, y no lo estaba haciendo con palabras, sino que estaba haciéndolo con sus cuernos así, haciendo este signo con su cabeza. Entonces ella cree que esto que estamos haciendo juntos está trabajando realmente. Ella quería venir a preguntar de qué se trata el venado y ya la respuesta fue dada, entonces nada más ella supo que era importante venir a compartir este sueño. Yawagoa. This is a very important dream. Yeah, obviously we see, like you said, the correlations of what the deer means, not only to the people here, but to the people of the South. That there, the blue deer is basically, it is the, people know what the medicine is. It is the open mind to all of creation. Y perdón, se me olvidó decir que Lucie también dijo que entonces es muy importante reconocer esta nueva ciencia, es decir, la ciencia verdadera y tradicional, que no es la verdadera moderna, y que bueno, ya sabe que no es nueva para los pueblos originarios, pero para los blancos sí, entonces está muy contenta de eso. Y Stuart le responde que pues obviamente su sueño es muy simbólico porque no es solamente la importancia del venado en los territorios del norte, sino en el territorio del centro, entonces esto se complementa junto. It receives its power from the land of inversion. Porque el venado recibe su poder de la tierra de la inversión. This is why the deer is so sacred to all people, because the deer knows that it is here to provide from everything else in the natural world, culminating into itself, and it passes that power and energy on to us. It is a giver of life. Y es por eso que el venado sabe que tiene que poder lograr, es decir, él sabe que es un comunicador, él va a tomar todo lo que viene de la naturaleza y nos lo va a transmitir, es un dador de vida. It defines our humanity. Y define nuestra humanidad. Yawagoa for your dream. Gracias por haber compartido tu sueño, Lucie. Okay, like I said, we're almost out again. I don't know when it's going to end. It was really right down to the bottom. So there we could, there's one person. Let's go. Entonces, como dijimos, ya casi nos acaba la gasolina, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces vemos que Simply levantó su manita adelante. Microphone is off. Ay, no le escuchamos, perdón, vimos que abrió su micrófono, pero no se oye. No. Can you ask her to speak? ¿Puede hablar? Sí, no le escuchamos. Abajo en la parte de la izquierda está el microfonito, entonces normalmente le aparece una flechita
Ahí nada más asegurarse de escoger. Ah, ya la escuchamos ahí, ya. Ya. Sí, ya. Ah, ya se cerró el micrófono ahora, nada más si lo puede volver a abrir. Está puesto aquí, está puesto aquí. ¿Ven? Ah, no, no se escucha. No, le preguntan a otra persona. Ah, le pregunta a otra persona. Es el Tata Mam que abrió su micrófono. It's the Tata Mam that opened his mic as well with here. Perdón, Cindy, pero no le escuchamos. Entonces le decía, abajo en la parte izquierda donde está el micrófono hay una flechita donde puede seleccionar para ver cuál es el micrófono que está activo en su computadora. Ay, qué pena. Who's that? Somebody. It's Tata Mam. It's not her. No. Well, ask him to shut his microphone. Yeah, sure. Oh, if she can't. Okay, if you can't get your microphone working, since we're right at the end and time is getting tight, we're gonna have to move on. See if you can get that microphone. Entonces, para Cindy, a ver si puede hacer que su micrófono funcione, porque ya estamos casi hacia el final. Entonces, trate de hacerlo y si podemos, volvemos a usted. Gracias. Perdón, yo simplemente quiero agradecer a todos los, pues ese favor o tal vez ese espacio que se me dio para poder exteriorizar las ideas, un poco las necesidades, un poco los problemas que aquejan a los pueblos nativos de estas tierras y necesitamos realmente, como dije anteriormente, un enlace de amistad y de hermandad para que nosotros podamos salir avante con todos los problemas que tenemos en nuestras comunidades. Y solamente agradezco demasiado que si pudiéramos, así como dijo alguien hace rato, que pudiéramos realizar acciones de verdad que contribuyen para la liberación de los pueblos y la reivindicación de nuestra identidad cultural. Hay una pregunta que, bueno, si lo va a traducir, le dejo el espacio ahorita. So he just wanted to thank everybody for everything that everybody said, because the space, just the capacity to come here and to manifest all of the challenges that he's having in his territory, to be heard and to have this reciprocity with the people is just great. And he still has a question that he felt that he needed to ask, so if he can, adelante. Nosotros no es que estamos lejos, estamos cerca de ustedes, ustedes están cerca de nosotros, tenemos que compartir nuestros conocimientos y también tenemos que tratar la manera de poder recuperar algunos conocimientos que Diego de Landa en Yucatán los quemó. Estamos viendo ahorita la manera cómo poder rescatar estos conocimientos y ponerlos en práctica en estos momentos de nuestra vida. And just to say, we are not far away. Distance doesn't matter. You are here with us. We are there with you. And the question would be, for example, this knowledge that was burned with this Diego de Landa guy, the archivist that like burned our codexes. How do we come back to these traditions? I mean, how do we recover that knowledge? Okay, for me, the answer is right before our eyes. It's in our fingertips. It's what we're doing right now. Para mí la respuesta es justo lo que estamos haciendo ahorita como proceso es eso, está así al alcance de nuestras manos. Each of our nations has a big chunk bitten out of us. It's lost, it's gone. Cada una de nuestras naciones es como que le agarraron una mordidota y ¡pum! Se nos fue. On our own, we may look at it and we'll see confusion. We might not understand it. We might not be able to put it back together. Y solitos puede que no lo entendamos y no seamos capaces de ponerlo junto.
which is why we extended out to this process so that we can get as much minds as possible back together in one thought so that we can collectively restore this. Pero es justamente por eso que iniciamos este proceso para poder hacer que las diferentes naciones puedan venir a compartir para que nos conozcamos y que de aquí salgan estas acciones. As you see, everything that you said resonates with me. I see correlations. I see same things here with us. Como ve, todo lo que usted dijo relacionó, vibró conmigo, resonó, vi cosas igualitas aquí. So where there's holes in me and my nation, my ceremonies, you will complete those things, and I or ours maybe can assist complete yours, and vice versa, so on and so on. Entonces, a nuestro fuego de consejo, empecemos por el proceso ceremonial para después ir a la acción. Cuando usted haga su ceremonia, usted me va a llevar con usted y nosotros aquí lo vamos a llevar en nuestra ceremonia y a partir de ahí va a empezar la manifestación. Something I wanted to say to you earlier about this, but is that I suggest what you do is that once a month you do a Zoom such as this to say, this is what's happening in our school. This is what's going on. To say, this is what this young one accomplished. This is what this other young one accomplished. To start giving them in computer land where their minds are, they will see these things and they will connect. Entonces, nada más le sugeriríamos, por ejemplo, que pueda usted hacer un videíto una vez a cada luna, digamos, para ir a agarrar las mentes de estos jóvenes que están completamente metidos en sus aparatos y que viendo un video de usted diga, por ejemplo, miren lo que hicimos esta vez con este chico en el campo, o cosas así que tal vez puedan empezar a llamar. But our first steps to doing this is going to be the ceremony or the meeting that we will have in the day before the summer solstice. ¿Y cómo vamos a empezar este proceso? Es en el encuentro que vamos a tener antes de la ceremonia de solsticio y luego en la ceremonia de solsticio. Oh. She's pretty with the microphone. Okay, we have to go back to, what's her name? Now it's Fernando Gómez, I don't know. Okay, we have to move to, just put it on so he sees. Okay, she has her microphone back on now, so we're gonna go to her now. Entonces, buenas tardes. Tata, nada más vamos a darle la palabra a la dadora de vida que ya tiene su micrófono abierto. Adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Soy Beatriz Alba, hablamos de aquí del Centro Ceremonial de Teotihuacan. Oh, wow, ok. La verdad para nosotros es un honor y agradecimiento porque se nos dé la palabra. Wow. La verdad creo que esto es algo demasiado importante, es una tarea que por obligación tenemos de que este evento que estamos haciendo ahorita es una conexión con todos nuestros ancestros. Esto es demasiado importante, porque si nos quejamos de nuestros jóvenes o de nuestros adultos, de que hemos ido creando una etapa de conquista, porque sigue esa etapa de conquista. Desafortunadamente pensamos que solamente abarca 500 años, pero si nos damos cuenta, a partir de los 1940 o 1950, hemos tenido también una invasión en donde nos han querido hacer un adoctrinamiento de olvido hacia nuestras tradiciones, hacia nuestro conocimiento ancestral. Her name is Beatriz, and I actually met her when I went to do the ceremony with Tata Ehecatzin, and her is the one that received and responded officially to the message as to that, yes, we had to get rid of all of the corruption. So I'm just so happy to see her there because I was waiting for them to come and say hi to the Zoom. So she says that the connection today is so important. She feels the strength, everything that is so needed. Like first off, we cannot be complaining of our young ones or of our elders. We gotta stop doing that. We gotta comprehend why there's that separation between our young ones and our elders. Since, of course, the colonization started, we have been being stripped everywhere, slowly but surely, but especially since the coming of the 1940s and 1950s,
there has been an insisting propaganda of all of the machinery to completely erase the memory of everybody as to who we are, and not only that, but instilling a negative propaganda of all of the other stuff that are taking the place of what we are supposed to be. So it's like a double-sided thing that is affecting us. Y definitivamente nosotros tenerlos a ustedes que están ahí en la mesa, el tener a nuestro abuelo, Camila, nos ha abierto realmente esa conexión. Esto es lo que nos hacía falta, que realmente los que tienen este conocimiento, que vienen al rescate de que tenemos que volver a unir nuestros pensamientos, y finalmente el que nosotros asistimos a cada uno de los centros ceremoniales a realizar las ofrendas que tenemos que darle a nuestros abuelos, nos vuelve a encaminar ese pensamiento, nos hace que despertemos nuevamente como pueblos originarios. A veces pensamos que realmente esas guerras nos están ganando, pero algo bien cierto, una palabra clave que dijeron ahorita ustedes en la mesa, todo es una ilusión. No nos dejemos enajenar, porque finalmente hemos prevalecido más de 500 años y nuestros conocimientos siguen vivos. Nuestros conocimientos y nuestros idiomas, nuestras formas de vestir no se han perdido ni se han olvidado. Solamente falta que los despertemos nuevamente. Esta situación de información telepática sigue vigente. Habemos quienes lo hemos sentido. Sabemos lo que representa cada uno de los animales y el mensaje que nos quiere dar. Ahorita una de las compañeras que dijo el sueño que tuvo, definitivamente cuando nosotros volteamos a ver cada uno de los animalitos que representan, es porque nuestra mente está despertando hacia ese conocimiento. And so, of course, she's talking from the ceremonial center in Teotihuacan. Tata Mam went to do ceremony there. So this is what is awakening the energy. This is really having ripple immediate effect. So that's why today they are all connected here and everybody's feeling this wave. And for example, when we talk about telepathy and that is gone, no, it's not gone, it's still there. Sometimes we just gotta be aware of how we are feeling it. For example, our life giver that just talked about her dream about the animals. When we are starting to be awakened to those things, we're going to be able to see this animal that is transmitting us this message and this other one. So our ancestral tradition, our knowledge is not gone. It is still there. It's just a matter of us to awaken to it, to the reality, and completely start to grab it, to follow it, because it's just going to lead us by the way. Y definitivamente hablamos de que realmente cuáles deben ser nuestras obligaciones. El hecho de que aquí nuestro abuelito Camila se da la tarea de venir y de traernos fortaleza, de venir y despertar realmente muchas cosas que están dormidas, porque definitivamente en las ceremonias en las que hemos asistido, su palabra ha sido muy sabia, su palabra ha sido de traer confort, de traer tranquilidad, de que muchas personas saben que tienen algo dentro y que lo andan buscando, pero al escuchar sus palabras, al tener el encuentro, tan solo imagínense con el cacao, encontrarse con lo que son los inciensos, la verdad, encontrar el fuego, encontrar nuestras semillas, el estar en un centro ceremonial nos ha despertado y ha despertado en muchos que tenían dormido eso, volver a reencontrarse. Que eso es lo que nos toca defender, que ese es el camino que nos corresponde. Entonces, si cada uno tenemos que hacer nuestra tarea, no tenemos que esperar que alguien más lo haga. Desde donde estamos podemos empezar a hacerlo. Empezar a hablarle a mi vecino, a mi vecina, no generarnos enemigos, al contrario, comenzar a ver que si a veces estamos separados, ha sido por ese adoctrinamiento, que queremos ver a mi hermano como si fuera mi enemigo o como si no formara parte de mí. Al contrario, tenemos que ver y otra vez unirnos como hermanos, compartir ese pensamiento, pero yo tengo que comenzar conmigo misma, que desde el momento en que yo porto mi ropa bordada, el peinado que me corresponde, el idioma que me corresponde, yo misma voy dando el honor a ello para que él también me siga. Es parte de la tarea que nos corresponde como pueblos originarios. Y realmente entender que todos somos una hermandad para hacer a un lado ese adoctrinamiento supuestamente moderno, que lo único que nos ha traído es una cierta desgracia. Pero vuelvo a lo mismo,
si realmente lo vemos que todo eso es una ilusión para hacernos perder o hacernos creer que nos estamos perdiendo, es falso. Hemos sobrevivido más de 500 años y nuestras costumbres siguen vivas y por eso estamos aquí, conectándonos nuevamente por la obligación que tenemos de recuperar el pensamiento de nuestros grandes y sabios abuelos. So a while ago on the table, you said that war was an illusion. And yes, there's so many illusions that want to bring us away from our path. But just with the ceremony with Tata Mam, in the fact that he brings the copal, he brings the cacao, he brings the fire. He's been waking up so many people that have been just waiting for somebody to tell them, hey, we're still alive. Hey, it's still in you. Hey, you can still do it. So that is what people sometimes need, some kind of comfort, because that's the words that he brought to us. Comfort, we can do it. We can feel safe of coming out and coming back again. So sometimes when we want to see our brothers as enemies, is because we have been indoctrinated ourselves by that war mentality that has been brought towards ourselves. So maybe why not start talking to our neighbors, knowing what is in their minds, like get rid of that indoctrination that they have been instilling of us and slowly coming back because it is just right there at the grasp of our fingers. Y bueno, pues más que nada, yo sí quiero agradecer el espacio que nos hayan podido permitir que desde Teotihuacan demos nuestra palabra. Nuestra única misión que tenemos es volver a levantar esa educación, así como lo estaban mencionando hace rato el abuelo. Realmente las formas de educación tenemos que volver a rescatarlas. A veces decimos que nuestros jóvenes ya no son los mismos, pero hay que ver dónde ha caído nuestra responsabilidad. Habemos quienes traemos fijo la educación que nos dieron desde niño y es lo que tenemos que seguir haciendo, no perdernos, pero ante todo sí hacer esa conexión de que nuestra educación tiene que volver a rescatarse. Hay algunos escritores que nos han dicho por siempre y nosotros lo sabemos también. Si nosotros somos los educadores del mundo, tenemos también que ir recuperando esa educación y hacer nuestro trabajo. Educar con conciencia y con gran conocimiento. Les agradezco y espero que esto no sea la última vez que nos sigamos reconectando para seguir haciendo nuestro trabajo, de seguir recuperando lo que son nuestra grande educación que nos dejaron nuestros grandes abuelos. Again, sometimes when we say that our young ones are lost, well, maybe we will have to rather ask ourselves, where is it that we stop guiding them, or where is it that they stop following us? What is our responsibility in that? So instead of just saying something against them, why not to say, we gotta take our education back in our hands, and that's why we are here. We are totally committed to that. We know that we have to take our education back in our hands. And that's the work that we are doing. We are engaged with it. We are already working on it. So we hope that this is not going to be the last time that we are going to connect, that we are going to continue having this exchange because this is really what is needed. So again, thank you very much for this space. Wow. Again, my mind is blown by what was said here. De nuevo, mi mente acaba de explotar por todo lo que usted acaba de decir. I have never heard anybody else refer to 1940s or early 1950s. Nunca escuché a nadie más referirse a los años 40 o 50 como usted lo acaba de hacer. There is a fact of something that happened in 1946. There was a great witchcraft upon the entire earth. Porque es un hecho que en el 46 hubo como una especie de gran brujería que se puso sobre toda nuestra madre tierra. The Five Nations Longhouse Confederacy held Grand Council in 1946 to take action on this worldwide witchcraft. Y la Confederación de las 5 Naciones tuvo un gran consejo en ese año para decidir qué iban a hacer en respuesta para protegerse de esa gran brujería. Now, there is no more of my people left who are aware of this. Pero ahora de mi nación ya nadie sabe lo que hicimos, ya nadie se acuerda de eso. I am the end result of the Grand Council that the Five Nations had in 1946. There was an action that they took. I'm not going to say what it is here. Only the peoples whose bloodlines that come from the Longhouse are aware of it. Y entonces yo soy el resultado final de la acción que se tomó en 1946. Ahorita no lo voy a describir porque realmente ni siquiera nuestra gente de nuestra línea de sangre
sabe qué fue lo que ocurrió, pero ellos son los que tendrían que saber. But that's within my people. Obviously, within your people, there is knowledge, memory of it. Pero eso es en mi nación con mi gente. Por supuesto que en su nación con su gente hay recuerdos, acciones que se hicieron al respecto también. Let everybody bring their minds back to 1946, a great witchcraft upon our Mother Earth to subdue all the minds of all the people, which created the first generation gap in all of human history. Entonces, que todo mundo, sus recuerdos vuelvan a 1946, que traten de saber qué es lo que cada una de sus naciones hicieron para detener esta catástrofe que se estaba designando sobre el rostro de nuestra Madre Tierra. Okay, maybe the next time or some other time in the future, we can come back and readdress this. We will talk about the great witchcraft and we will identify what the 5 Nations Grand Council did, the action that was taken. Entonces, tal vez en un momento futuro podamos hablar de esto, identificar cuál fue la acción que la Confederación de las 5 Naciones en su Gran Consejo llevaron a cabo. I was not born in 1946. I was only born in 1962. Porque yo no había nacido en el 46, nací en el 62. But I am a result of the people of that Grand Council. Pero soy un resultado de la gente de ese Gran Consejo. And I will never stray off my path. Y nunca me voy a salir de mi camino. My mother will not let me. Mi mamá no me deja. I must stay true to my mother. Tengo que ser verdadero para y por mi mamá. And so I'm very glad, very happy to see you here, to hear your words. This is a beacon out there in the darkness. Y entonces estoy sumamente feliz de haber escuchado sus palabras porque es así como una especie de luz que comienza a brillar en la oscuridad. And yes, we do have this conversation every new moon and every full moon, the Sunday that is closest to it. Y sí, tenemos esta conversación cada domingo más cercano a la luna nueva llena. It's here for all of us. Y está aquí para todo mundo. So it's not something for me or that I created, or it's here for just the people of the north or or in my nation. It's what my mother told me to do, to restore the corridor of truth, peace, power, and righteousness from north to south. Y esto es algo que mi mamá fue la que me dirigió, que ella sabía que esto es lo que teníamos que hacer, el reconstruir el corredor de la verdad, la paz en el sur a norte, completamente. I'm very glad to hear your words today. Entonces, sumamente feliz de haber escuchado sus palabras de nuevo. Okay, as you know that we were cutting short because of the generator should have cut out by now. So I cut off Elsa earlier. She had one more issue that she wanted to present. Elsa, present that really fast. Entonces, bueno, como sabemos, estaba haciendo que todo el mundo avanzara rápido porque parece que ya no tenemos gasolina, pero Elsa quería decir otro asunto. Entonces, Elsa, dale súper rápido. And Tata Mam wants to speak again. Well, thank you, Stuart. I appreciate. The only thing I wanted to tell you, because I cook mass, and well, the man, Mr. that was talking about the numbers, number 5, the symbol, and the mistake I made, the symbol of resistance. I said it was a warrior symbol, but it's a resistance symbol. But I would say that like Kerr told us, if you open your hand, you will see 13 things. So being is standing up, being is being the whole thing. If you do this, you are maybe resisting, but I would say maybe you are complying, you are trying to survive. And that's what I wanted to share.
Entonces Elsa dice que a veces si hacemos esta forma es como una resistencia, pero más bien podría convertirse como que estamos obedeciendo, mientras que cuando abrimos la mano estamos siendo completamente honestos. But there's a difference when we say this and when we say this, because the symbol is this, not this. Nada más estoy diciendo que hay una diferencia cuando hacemos esto que cuando hacemos esto, porque el símbolo es esto y no esto. Eso es todo. Okay, but she was talking about the closed fist because earlier he gave that symbol. The reality is that people think this is a symbol of resistance. It is not. It is a symbol of compliance. Entonces, como la gente usa esto como símbolo de resistencia, que quede claro que no es resistencia, sino que están obedeciendo. Because when you go like this, you reduce yourself to the violence. Porque cuando van así, se están reduciendo a la violencia. You are not able to do this. You are not able to caress, to hold somebody, to love. No pueden acariciar y sentir el amor. This is resistance, not this. Y esa resistencia no está. Okay, let's go. Ok, Tata Mam, perdón, no recuerdo su nombre. Adelante, quería decir algo más. Nada más le voy a pedir que le abra su micrófono. Simplemente un agradecimiento hacia todos ustedes por tomarnos en cuenta aquí el pueblo Mam, el pueblo náhuatl, aquí representado por el Tata Arturo, nuestro grande agradecimiento y que en un tiempo no muy lejano a lo mejor podamos tener un encuentro físicamente presente con ustedes por donde están, pero eso los abuelos lo dirán. Vamos a pedir permiso al gran Quetzalcoatl y vamos a pedir permiso a nuestros jefes Balam Chiste, Balam Majutaj y Balam para compartir, seguir compartiendo con ustedes nuestra vida, nuestra vida. Por lo tanto, miles de agradecimientos hacia ustedes. So again, just thank you very much because this space was absolutely beautifully shared, and we are looking forward, and we actually hope that eventually we're going to be able to meet each other physically, that we are going to be able to see our faces face to face. But that we are going to leave it up to the grandmothers, grandfathers. We are going to ask for that, and they are going to see when and how it is going to be fit. But again, from the depths of our hearts, from the Mam Nation and from the Nahua Nation represented by Tata Ehecatzin, a big thank you for this space to all of you. Yes, we will be back in love again together. Sí, vamos a estar nadando en el amor juntos frente a frente de nuevo. They cannot break our love. Porque nuestro amor no lo pueden romper. Okay, Cesar. Bueno, unas pequeñas palabras finalmente. Antes de despedirnos, quiero agradecer a todos también por haber estado aquí. Yo estoy muy feliz de haber visto aquí como Stuart, Edith y Maricruz están aquí manejando toda esta conversación a través de internet con varias partes de nuestro continente de Avellala. Bueno, yo solo quería decirle a Arturito también que me pareció muy chévere que nos haya conversado sobre México, sobre los mayas de allá. Y pienso de que como para mantener la cultura hay que siempre trabajar en esta dinámica del arte y la cultura, porque es la manera de ir enseñando, de ir transmitiendo el conocimiento y los valores ancestrales por medio del cuento, por medio de la poesía, por medio del teatro, por medio del video, de las producciones fotográficas, de la pintura. Todo eso alimenta a restaurar el conocimiento de nuestros ancestros. Entonces yo pienso de que las actividades culturales y creativas realmente van a transformar nuestro continente y a revalorizar nuestra cultura ancestral. So Cesar wants to give thanks also to everybody that participated here, to the Longhouse, and he wanted to say to Tata Arturo and our Tata Mam that the cultural and artistic activities will always be a beautiful mean to be able to share with the young ones, to be able to share the messages, to communicate. So through visual arts, to everything that is creativity, that is going to be the way that we are going to be transmitting it, and it's totally feasible. So we are heading to that way as well. Cesar is going to be handling the documenting of this process. César va a estar haciendo la documentación de este proceso. So each person, if you can, to whatever degree, if you can make a short video of you, your people, your identity, and the process you're involved in, and it'll get to Cesar, and he's going to compile all of this, and he's going to put it within
the realignment of our vision. Entonces, si cada una y uno de ustedes pudiese hacer un videíto de ustedes mismos indicando quiénes son, cuál es el trabajo que están haciendo, cuáles son los desafíos a los que se enfrentan en su territorio, todo esto, César, que se lo enviemos a él lo va a documentar, lo va a compilar para que podamos hacer un documental de este proceso también. This is a sacred responsibility for all faces yet beneath the earth. Y esto es una responsabilidad bien sagrada para todos los rostros que están aún abajo de la tierra. Okay, we're still got a little bit of time. Let's go back to the life giver. She's got her hand up, and then we're going to close. I didn't lower it though, but, Beatriz, ¿tenía algo más que decir? Solamente hacer un agradecimiento y reforzar lo que dijo ahorita Stuart, de que pues realmente nadie tenemos por qué salirnos del camino cuando hemos encontrado por convicción esa liga que nos une con nuestros ancestros. Era solamente eso de que hay que reforzar eso, de que quienes encontramos el camino ya no podemos salirnos porque esa es nuestra verdad y es lo que nos va a reforzar con nuestra identidad, que cuando viene de raíz no hay nada que nadie nos pueda hacer a un lado. Somos más fuertes y así como dijeron al principio, nos cortarán las ramas, pero seguiremos floreciendo y seguiremos echando nuestras flores y sacando nuestros frutos. Y un agradecimiento desde Teotihuacan a ustedes, al abuelo Camila y a todos los que nos están escuchando porque están haciendo un esfuerzo porque recuperamos nuestra gran identidad. Lazo Kamati. So just the last words to say thank you, and again to reinforce on what Stuart said about that he's not going to be swayed out of his way. Well, indeed, anybody that has come to this path and is like by the root, by the identity in this path, that person cannot be swayed away. So just to make a reinforcement in ourselves when we are in that path, there's no way that we can be demotivated or left or dragged somewhere else, that's the path that we are in. So again, thank you for this space, and we are engaged and committed to this. Okay, now we'll go, everybody, as short as possible. We're going to do the closing in case we get cut off, but now we'll go. This has given me power and energy today. Wow, entonces tenemos que hacer una cierre rapidito porque a lo mejor se va a cortar la comunicación. Entonces, antes de que eso pase, en breve, normalmente lo hacemos en la lengua gañangueja, pero hoy no lo vamos a hacer, nada más en español y en inglés. Mi nombre es Edith, soy la hija de Soco, la nieta de Panchita, la bisnieta de Elsa de la nación zapoteca, nacida en territorio mexica, y estoy bajo la protección del clan del Lobo en la Confederación de las 5 Naciones de la Casa Larga. My name is Edith. I am the daughter of Soco, granddaughter of Panchita, great-granddaughter of Cesar from the Zapotec Nation, born in Mexica territory under the protection of the Wolfland of the 5 Nations Longhouse Confederacy. Le damos las gracias a la mujer cielo, a nuestra abuelita luna, a nuestra mami tierra, a todas las dadoras de vida en todas sus formas, a los gemelos que nos ayudan a traer el equilibrio, a todas las aguas, todas las medicinas, a todos nuestros ancestros del buen espíritu que nos ayudan para que podamos volver al gran amor, a la verdad, al poder de nuestros ancestros y al buen camino para que seamos capaces de reconstituir nuestros consejos y que podamos encontrar las soluciones a los desafíos que enfrentamos. So we want to just give thanks for this beautiful council to Sky Woman, Grandma Moon, our Mama Bird, all of the life givers in all of their shapes and forms, the twins, all of the waters, all of the medicines, and to the good spirit of our ancestors that are assisting us so that the love, truth, peace, power, and righteousness can come back to us so that we are able to reconstitute our councils so we find the solutions to the challenges that we are facing. And if there's something that is an obstacle in that, we push it away on the 3 levels of the existence. Y si hay algún obstáculo a esto, siempre lo empujamos en los niveles de la existencia. Eres agua, eres agua, eres agua. Loganita, yo te deseo buena cura. Now we'll go, everybody. Dancilla Deca. Qué linda noche. Nos vemos pronto. Buen camino. Gracias a todas y todos.